Vale. Ahora sí, sí, ahora sí. Muy buenos días a todas. Bienvenidas a esta jornada de formación. Medios de comunicación. Además, hoy es el Día de los Derechos Humanos y es precisamente de derechos humanos de lo que estamos hablando. Esta jornada la hemos organizado la Asociación de Periodistas por la Igualdad junto con el Instituto Aragonés de la Mujer. Entonces, yo os voy a dejar con María Goicoechea, directora del IAM, y espero que disfrutéis todos mucho de la jornada. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Y nada, yo quería haceros un breve repaso de cómo organizamos estas jornadas, ¿no? Tenemos una reunión con las compañeras de Periodistas por la Igualdad y considerábamos que los medios de comunicación son un agente de socialización clave. Entonces, como agente de socialización clave, tienen que estar muy sensibilizados, muy formados con el tema de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque las palabras, porque el lenguaje no es inocente y lo que decimos y cómo lo decimos es capaz de transformar la sociedad o de perpetuar los estereotipos, los roles de género y que las mujeres sigamos invisibilizadas en todos los ámbitos de la sociedad y también que no se dé el trato adecuado a las mujeres que han sobrevivido a las situaciones de violencia o a las que, por desgracia, pues, han sido asesinadas. Creíamos además que era un buen foro que se juntasen periodistas, que se juntasen compañeras que son comunicadoras para que pudieran tener la información de primera mano acerca de qué es lo que sucede cuando una mujer rompe el silencio, da un paso adelante y denuncia o cuenta, ¿no?, que está viviendo una situación de violencia. Cuáles son las herramientas de las que disponemos y cómo es todo ese proceso. Y a la vez creíamos que era también importante tener, que es lo que tendremos por la tarde, una formación más específica orientada a comunicadoras y comunicadores de periodismo feminista. Porque como hablábamos, el lenguaje no es inocente y entonces tenemos que estar muy mentalizadas y muy mentalizados de que tenemos que aplicar perspectiva feminista, porque solo así conseguiremos romper esa neutralidad que a lo largo de los años se ha demostrado que no era neutra, que cuando no tomamos parte nos ponemos del lado de las personas que están ejerciendo la violencia. Es muy importante el trato mediático que se da a la violencia contra las mujeres porque como agente de socialización es una herramienta indispensable y clave la labor de los medios de comunicación para agilizar, para fomentar este cambio de estructura, ¿no? Y que de una vez por todas consigamos ir colocando la vida en el centro, que es lo importante, que consigamos que todas las mujeres tengamos vidas dignas de ser vividas y esto lo conseguimos a través de la implicación de todos los agentes sociales, administraciones, ciudadanía y medios de comunicación, por supuesto. No me voy a extender mucho más porque tenemos un montón de compañeras que nos van a explicar en qué consiste su trabajo y cómo desarrollan ellas su día a día. Agradeceros estar aquí, agradecer a las compañeras que han hecho posible la realización de esta jornada y nada más, que disfrutéis. Os dejo con Carmen. Tenemos la suerte, le doy la bienvenida ahora de tener entre nosotras a Carmen Sánchez, delegada del Gobierno en Aragón, que también os va a dirigir unas palabras. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Carmen, presidenta de la asociación. Buenos días, directora general. Buenos días también a la representante de la UFAN y a la representante de Somos, que luego van a participar en esta charla coloquio. Bueno, yo voy a ser muy breve. En primer lugar, lo que quiero hacer es empezar con el agradecimiento a la asociación y al IAM por convocar esta jornada. Creo que es necesario. Es necesario, siempre lo digo, ¿no?, implicar a toda la sociedad. Y en ese papel es fundamental el trabajo que hacéis los medios de comunicación. Es muy importante ese papel que hacéis. ¿Cómo trasladáis la información? ¿Cómo se traslada la información? ¿Cómo hay que pensar de vez en cuando? Yo quería trasladaros dos peticiones, que si me lo permitís, con total humildad, ¿no? Dos peticiones. Una, la reflexión a la hora de trasladar esas imágenes o esas palabras en los medios de comunicación, en la prensa escrita, pensando cómo se sentirían, cómo se puede sentir esa víctima que ha sido víctima de maltrato o esa familia que acaba de perder a una hija, a una hermana, cómo se siente cuando ve reflejado ese hecho en los medios de comunicación o esas imágenes que pueden salir. Os pediría que se reflexionara desde los medios de comunicación. Luego seguramente lo comentará Clara, la representante
representante de la unidad de familia y atención al menor. Me contaban desde la UFAN cómo muchas de esas víctimas lo primero que dicen, esto no saldrá en los medios, ¿verdad?, cuando van a denunciar, cuando van a trasladar ese infierno en el que están inmersas, ¿no? Como lo primero que piensan es, ¿qué van a pensar? Porque además ellas no son conscientes, muchas veces se creen culpables de la situación por la que están pasando. Entonces yo por eso os pediría esa reflexión, ya sé que es complicada. Y la segunda un poco más complicada, yo os pediría tiempo. Esto es difícil en una redacción, ¿no? Me veo una redacción de cualquier prensa escrita, una redacción de una radio, una redacción de informativos de una televisión. Sé que es complicado, ¿no? Cuando se tiene la noticia, lo que quiere uno es lanzarlo y lanzarlo cuanto antes, lanzarlo lo más rápido posible. Pero pensar que muchas veces esa información que se lanza rápidamente, que se ha obtenido a lo mejor a través de algún contacto, puede ser perjudicial en el caso de una investigación, en el caso de que se está tratando de localizar al maltratador, que se está intentando localizar ese maltratador y en muchos casos el asesino, ¿no? Así que yo quería hacer simplemente esas dos reflexiones. Agradeceros el trabajo que hacéis. Os necesitamos a los medios de comunicación para visibilizar, para que la sociedad conozca cuál es el drama por el que están pasando, sin duda, os necesitamos, pero trasladarlo de forma reflexiva, pensándolo. Yo de verdad os lo pediría porque hay veces que, como os decía, ¿no?, yo que he estado en contacto con víctimas de maltrato, se sienten todavía peor, se sienten más víctimas cuando se ven reflejadas en los medios. Pero sin duda os necesitamos a toda la sociedad. No sirve de nada el trabajo que se hace desde las administraciones, no sirve de nada el trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las leyes que se pongan en marcha, los recursos, si al final la sociedad no estamos implicados. Por lo tanto, necesitamos implicar a la sociedad y necesitamos que vuestro trabajo sea importante para visibilizar ese maltrato, pero para visibilizarlo con las palabras concretas, lo decía la directora del IAM, ¿no? Vamos a ponernos del lado de la víctima a la hora de trasladar esa información. Así que nada, muchas gracias. También pido disculpas, termino pidiendo disculpas porque me tengo que marchar a otro acto, pero quería estar aquí, quería daros mi apoyo. Creo que es muy importante el trabajo que hacéis desde la asociación, que es muy importante para concienciar a los medios de comunicación. Así que gracias y que tengáis una muy buena jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias, María. Nos acompaña también, como no podía ser de otro modo, José Luis Trasobares, de la Asociación de Periodistas de Aragón, y os dirige unas palabras y damos comienzo. Gracias. Hola, buenos días a todas y a todos. La Asociación de Periodistas de Aragón y el Colegio Profesional de Periodistas entendemos perfectamente cuál es el problema que tenemos encima de la mesa a la hora de informar de cuestiones, en mi opinión, pues socialmente y muy impactantes, ¿no?, como es el caso de la violencia machista. Hace ya 2 años que en una actividad junto con el Ayuntamiento de Zaragoza conseguimos que todos los medios de comunicación aragoneses, o al menos todos los más relevantes, firmasen un catálogo de buenas prácticas y estableciesen unos compromisos en relación con la información sobre violencia machista. Evidentemente, esto era solo un paso y tenemos que dar más pasos como el que se da hoy aquí. Hay que reflexionar, hay que tratar de discernir de qué manera podemos hacer mejor nuestro trabajo, de qué manera podemos informar en una cuestión que es compleja a la hora de traducirla en noticia. La violencia machista no es sencilla de manejar desde el punto de vista de la información, y todo lo que representa la reflexión, el debate, el análisis de cómo se está haciendo y cómo se debe hacer, siempre será poco, siempre nos vamos a quedar cortos. No tenemos ninguna fórmula para poner fin a la violencia machista ni para generar una respuesta social. Somos solamente una parte de las iniciativas, de las actividades que pueden generar esa respuesta positiva. Quiero simplemente
además de dar las gracias por la organización de este acto, de insistir en que la asociación y el colegio estará siempre detrás de actividades de este tipo, porque tiene una fuerte inquietud al respecto, quiero decir que vivimos una época en la que la comunicación no está ya solo en manos de los periodistas y las periodistas. Hay un enorme tsunami comunicativo que lo invade todo y que lo llena todo. A mí en estos momentos, si os soy sincero, no quiero extenderme más, pero sí quiero decir que me preocupa más cuando leo un periódico o cuando estoy escuchando un podcast de cualquier información en relación con la violencia machista, me preocupa ya más lo que viene después, lo que hace la gente que entra a comentar la noticia, que lo que en la propia noticia aparece. Es decir, la apertura a la posibilidad de que todas las ciudadanas y ciudadanos, cualquiera, intervenga en los medios a través, en sus ediciones digitales, a través de los comentarios que cada uno puede hacer, comentarios que, por cierto, suelen pasar y hacerse públicos sin filtrarlos, o en todo caso filtrándolos simplemente a través de un programa para eliminar aquellos que tienen pues, palabras malsonantes o palabras que son insultos. Ya sabéis que luego eso se puede burlar. Coincide con un momento en que las redes sociales y los grupos de WhatsApp están siendo muy intervenidos por fuerzas ideológicas y políticas abiertamente machistas, abiertamente antifeministas y abiertamente antidemocráticas. Creo que sabéis a quién me estoy refiriendo y a qué tipo de onda estoy aludiendo. Todo esto nos obliga, desde luego, a la gente de los medios, nos obliga a los periodistas, obliga al conjunto de la sociedad, obliga a todas las personas que participan en el mundo de la comunicación a tener en cuenta esta cuestión. El machismo se infiltra a través de las ondas comunicativas, desde Internet, desde las redes sociales, desde la publicidad, desde todo el mundo de la nueva creación audiovisual, desde el videoclip. Creo que merece la pena tenerlo en cuenta por parte de los periodistas, por parte de las periodistas. Nuestra obligación, desde luego, es hacer una información seria, una información que se ponga del lado de las víctimas. No me voy a extender más en ello. Es lo que creo que debemos hacer y lo que vamos a intentar hacer. Esta es la última vez que probablemente yo participo en un acto público como presidente de la Asociación de Periodistas y decano en funciones del Colegio Profesional. Detrás de mí viene seguro una mujer. El periodismo se ha feminizado, el periodismo se ha hecho feminista, el periodismo está ahora en manos de jóvenes periodistas que mayoritariamente sois mujeres. Adelante, y creo que este cambio que se ha producido en la naturaleza, en el género de quienes hacemos información, se tiene que notar, se está notando. No habría habido los últimos 8M sin la implicación clara de las periodistas. Vamos a ello, periodistas, periodistas, vamos a ello y vamos a trabajar porque la cuestión es muy importante y porque además es nuestra obligación. Gracias. Gracias, José Luis. José Luis ha aludido al decálogo que hace unos años se firmó desde la Asociación de Periodistas de Aragón. Hay muchos decálogos, hay varios ya, hay muchos manuales, guías en las redacciones, pero no sabemos, bueno, sí sabemos por qué, porque no se obliga a su uso. Entonces, manuales hay muchos, formas de aprender hay muchas, pero por lo que sea no hay una obligación de utilizarlos y no pasamos de ahí. Queremos además que esta jornada, dada la calidad de las personas que nos van a acompañar y su procedencia, queremos que sirva de germen para una futura colaboración estrecha entre todas las personas que tristemente trabajan en la atención, en todo el proceso de atención a la víctima. Los periodistas también podríamos hacer así mejor nuestro trabajo, con una coordinación mayor y con formación. Vamos a ello. Muchas gracias a todos por venir.
Bueno, pues buenos días y gracias por vuestra asistencia y gracias también por la asistencia a personas que no estamos viendo, que a través del streaming del Gobierno de Aragón pueden seguir allá donde se encuentren estas ponencias. Comienza aquí esta jornada de formación para periodistas con una presentación con la que queremos hacer más gráfico y comprensible el proceso de protección a una víctima de violencia de género. Van a ser presentaciones breves de 7-8 minutos y cuando termine la ronda haremos una pausa para el café y unos 10 minutos más tarde reanudaremos para el coloquio con el público. Estas 8 mujeres que me acompañan representan cada uno de los eslabones de una cadena que comienza a ponerse en marcha cuando una víctima decide cambiar su situación. Por eso, la primera en hablar no puede ser otra que una persona que ha vivido en primera persona la violencia de género. Natalia Morlas San Juan es la vicepresidenta de las Mujeres Sobrevivientes de Violencia Machista Somos Más Aragón. Buenos días. En primer lugar, queremos agradecer a la Asociación de Periodistas la invitación a esta jornada y a todos y todas ustedes su asistencia. Soy Natalia Morlas, vicepresidenta de Somos Más, y les voy a hablar de una experiencia propia y de las mujeres que formamos Somos Más. Estamos oyendo en las noticias que en los últimos asesinatos no habían denuncias previas. ¿Se han parado a pensar por qué? Cada mujer tiene su momento, un momento en el que algo cambia en nuestro interior y nos hace reaccionar y dar el paso de interponer una denuncia. Para cada mujer ese momento es diferente y lleva su proceso. Una vez que interponemos denuncia, comienza un camino complicado y difícil del que nadie nos ha prevenido. Cuando pisamos una comisaría necesitamos un apoyo, porque nos enfrentamos a la situación completamente solas. Y es de vital importancia interponer con la mayor corrección y exactitud la denuncia para que en el proceso judicial al que después nos enfrentamos no pueda caber ni el más mínimo atisbo de duda que pueda después ensombrecer nuestra versión. Es por ello que necesitamos desde el primer momento el acompañamiento tanto de abogados especializados, psicólogos y asociaciones de mujeres víctimas de violencia de género, que saben perfectamente por lo que estamos pasando, en todo momento. Como ya se está haciendo en otras comunidades autónomas dentro del Pacto de Estado. Desde aquí reivindicamos que en Aragón se aplique de la misma forma. Una vez interpuesta la denuncia, pasamos a los juzgados de violencia de género. Si la denuncia está interpuesta correctamente, todo el procedimiento es más fácil. Pero el problema viene cuando los juzgados ignoran el estado psicológico de una mujer maltratada. Ese estado psicológico está muy tocado, lo cual puede dar lugar a equívocos que degeneren una situación de indefensión de la víctima, causando absoluciones, custodias compartidas e incluso completas, regímenes de visitas tan amplios que son casi custodias compartidas de personas que a posteriori las circunstancias revelan que la mujer tenía toda la razón. Aplicaciones hacia la madre del SAP, síndrome de alienación parental, que no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, ni por el Consejo General del Poder Judicial, ni por colegios de psicólogos, y que pese a estar prohibido, se camufla con muchas otras acepciones y muchas veces se aplica tácitamente, con el consiguiente alejamiento de los menores y sus madres, dándoles las custodias a los presuntos maltratadores. Maltratadores que en la mayoría de los casos no solo ejercían su violencia sobre las madres, sino también sobre los propios menores, causando así una revictimización de las víctimas. Desde Somos Más hemos luchado durante años para que Aragón tenga una cámara GESEL y el día 25 de noviembre se anunció públicamente su inauguración el próximo 2 de enero. Estamos en la cuenta atrás para conseguir evitar estas dolorosas situaciones y desde aquí queremos agradecer a todas las personas, instituciones y medios de comunicación que nos han apoyado en esta lucha. Otra situación muy dolorosa y que muchas veces causa rechazo a las mujeres para poner una denuncia es saber que tienen que acudir con sus hijos a los puntos de encuentro familiar, en los que estará esperando el maltratador para llevarse a los niños, con la gran intranquilidad que supone para una madre entregarle los hijos a un presunto maltratador. Otra situación a la que nos enfrentamos es el impago de pensiones, a la no devolución de los menores después de los periodos con el progenitor no custodio, que ha dejado de ser delito, a la falta de comunicación con los menores cuando están con el progenitor no custodio, causando angustia y preocupación a la madre, sobre todo en los supuestos en los que el padre está imputado por violencia de género,
Somos Más conscientes del grave problema que persiste y existe en la sociedad, dado que pese a todos los esfuerzos realizados siguen muriendo mujeres y niños víctimas de violencia machista, ha desarrollado junto con su asesoría jurídica un proyecto de actuaciones concretas que, de llevarse a cabo, implicaría una reducción sustancial en el número de mujeres y niños maltratados y asesinados. Proyecto del cual todos y todas ustedes son los conocedores en primicia. Si alguno de ustedes está interesado en conocer nuestro proyecto, pueden contactar con nosotras y se lo haremos llegar gustosamente. En este proyecto hemos intentado analizar las causas de por qué los hombres suelen asesinar y, conforme a esas, proponemos actuaciones concretas dirigidas a evitar y prevenir con antelación situaciones de maltrato y de muerte. De desarrollarse adecuadamente y llevarse a cabo, entendemos que implicaría una reducción tremenda en el número de muertes que se producen en España cada día. Los puntos concretos son por qué se mata, qué indicios y dónde mirar y mecanismos de prevención. Desde Somos Más nos permitimos reivindicar desde aquí la instalación de la cámara Gesell, que será efectiva el 2 de enero tras años de lucha. Sistemas de grabación audio-vídeo en los puntos de encuentro, que no los hay. Los puntos de encuentro se niegan a que se coloquen sistemas de grabación para que se pueda conocer de primera mano lo que está ocurriendo con nuestros hijos, siendo que en los puntos de encuentro se han producido desde un asesinato como el de Alessandra Rodica hasta agresiones a los mismos técnicos. A un técnico en el punto de Blasón Aragonés lo apuñalaron en un brazo y un padre destrozó todo el mobiliario. Mientras nos sigan obligando a llevar a nuestros hijos, nos gustaría que hubiera cámaras que grabaran audio y vídeo para nuestra tranquilidad y la de nuestros hijos. Queremos que se ponga el foco de atención por parte de los medios de comunicación en el agresor, que es quien comete el delito, y no en la víctima, cumpliendo el pacto que los medios de comunicación firmaron con esta asociación en 2016. Pedimos a los medios que se hagan eco del alejamiento de la realidad de la cual muchos juzgados hacen gala, lo cual genera situaciones muy peligrosas para las mujeres, los niños y las niñas. Pedimos que se tenga en cuenta el proyecto de Somos Más por quien corresponda y que sean conscientes de que todo nuestro trabajo y esfuerzo diarios van dirigidos a salvar vidas de mujeres, niños y niñas, que son los más olvidados por la sociedad y por la justicia, ya que a nuestros hijos no se les toma en cuenta cuando hablan. A nuestros hijos no se les hace caso cuando dicen que no quieren ir con un maltratador. Se obvia su razonamiento, se obvia su palabra, se ignora sus sentimientos y se les ignora completamente porque un niño parece ser un ente que no tiene voz ni voto. Y a los niños se les tiene que escuchar porque son personas que sufren, sienten, padecen y están siendo obligados a irse con maltratadores a los que la justicia a nosotras nos los aparta y a nuestros hijos los obliga a ir con ellos, con los maltratadores. Es una cosa completamente ilógica, es algo que no tiene razón de ser, que a las mujeres nos los aparte y a nuestros hijos los obligue a ir con los maltratadores, ignorando la voluntad de nuestros hijos. Y si nosotras nos ponemos un poco madre leona defensora, nos intentan aplicar el síndrome de alienación parental, que no existe. Así no me queda más que agradecerles su atención, darles las gracias por darnos a Somos Más esta gran oportunidad y ponerme a su disposición en el turno de preguntas. Muchas gracias. Que te lo pone ella, que te lo pone ella. Según un estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, las mujeres víctimas tardan 8 años y 8 meses como tiempo medio en verbalizar su situación, ya sea a través de los servicios y recursos que en cada comunidad autónoma existen para ofrecer apoyo y asesoramiento a las víctimas o bien interponiendo denuncia. Una vez que la mujer decide dar el paso, puede pedir ayuda, bien mediante los teléfonos gratuitos de asesoría, bien directamente con el propio Instituto Aragonés de la Mujer, que la asesora ya desde estos primeros momentos. María Álvarez Roy es la trabajadora social del IAM, es licenciada en Antropología Social y Cultural. Durante 4 años ha trabajado directamente
con diferentes casos de violencia de género en servicios sociales de base, previamente a su incorporación al Instituto Aragonés de la Mujer. Ella nos va a hablar de esa primera atención que recibe la mujer por las instituciones. Sí, ¿no? Ya está. Pues buenos días a todos. Como ha dicho, yo soy María, soy personal propio del Gobierno de Aragón. Ahora mismo estoy trabajando en el IAM y lo que voy a hacer es hablaros un poquito de lo que es el IAM, de las asesorías y recursos que tenemos y luego de mi trabajo como trabajadora social dentro del IAM. El Instituto Aragonés de la Mujer es un organismo autónomo que está adscrito al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. La competencia es la planificación, coordinación y elaboración de políticas de igualdad y tiene dos funciones prioritarias: la promoción y fomento de condiciones que posibiliten la igualdad real y efectiva entre ambos sexos y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Dentro de los servicios y asesorías que tenemos un servicio de guardia, que es el teléfono 24 horas, es la línea 900, que el teléfono es 900-500-4405, que es el mismo teléfono para toda la comunidad autónoma. Es la atención telefónica, una trabajadora social recoge la demanda cuando llaman a él y lo deriva a los diferentes servicios. Hay un servicio de guardia de atención social, un servicio de guardia psicológica y un servicio de guardia jurídica. Dentro del IAM, las asesorías y servicios de atención, tenemos asesoría de atención psicológica, asesoría jurídica, atención psicológica a menores, atención psicológica a hombres con problemas de control, asesoría laboral y empresarial, el punto de coordinación de órdenes de protección, que luego mi compañera os explicará en qué consiste, el servicio de educación familiar y la asesoría y atención social, donde estamos dos trabajadoras sociales, que una de ellas soy yo. En lo relativo a los alojamientos, contamos con un centro de emergencia y una casa de acogida en cada una de las provincias de la comunidad autónoma. Estos recursos de alojamiento se utilizan cuando la mujer los necesita como consecuencia de la violencia sufrida. Y luego además contamos con pisos tutelados, que son pasos intermedios que nos sirven para trabajar con las diferentes mujeres hasta que logran su completa integración. Otros recursos con los que contamos son los GPS o dispositivos de telealarma y las ayudas económicas de las mujeres, que son las del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 para mujeres víctimas de violencia de género, que estas las gestionamos desde el Instituto Aragonés de la Mujer. Y luego también la renta activa de inserción, las ayudas para cambio de residencia de las beneficiarias de la renta activa de inserción y el ingreso aragonés de inserción. También desde el IAM se realizan diferentes acciones de sensibilización. Y ahora ya centrándonos en lo que es la intervención desde el trabajo social, intento hacer un esquema porque es un poco complejo. Entonces, cuando una mujer es víctima de violencia de género y tiene orden de protección, se llevará a cabo desde el punto de coordinación de la orden de protección, que luego mi compañera Marta os explicará en qué consiste. Si no tiene orden de protección y es violencia de género, si ellas residen en Zaragoza capital, generalmente las llevamos a la Casa de la Mujer, que es el organismo encargado de atenderlas. Y si es violencia de género y no están empadronadas en Zaragoza capital, o bien se atienden desde el IAM o desde las comarcas. Cuando es violencia de género y tiene orden de protección con alojamiento, también llevamos el seguimiento desde el IAM, y si no tiene alojamiento es el punto de coordinación de las órdenes de protección quien atiende a las mujeres. Y luego deciros que el trabajo social lo que intentamos hacer es un proceso facilitador, donde hacemos una intervención integral a la mujer. La realidad que nos viene a las asesorías, las mujeres vienen con realidades muy diversas, ¿vale? Cada una tiene unas necesidades específicas y lo que intentamos es dar diferentes respuestas para atender a cada una de sus necesidades. Como he dicho antes, se da una intervención integral. Y es diferente cuando intervienes con ellas en momentos de urgencia o crisis, o son consultas ordinarias que solamente requieren un asesoramiento, y en algunos casos también se hace seguimiento. Muchas veces hacemos la intervención de forma conjunta, la abogada y la trabajadora social, y así ellas no tienen que contar dos veces el proceso, lo que están viviendo, porque así evitamos la revictimización.
y además les interesa muchas veces saber también cuál es el procedimiento, qué ocurre en esos casos que tienen hijos, entonces ya se hace la intervención de forma conjunta. Y luego trabajamos en coordinación mucho con los centros municipales y los servicios sociales, tanto nosotros con ellos y ellos con nosotros, desde los servicios de salud, que muchas veces nos llaman porque ahí acuden directamente cuando hay algún parte de lesiones, y también desde los cuerpos de seguridad, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, porque son sitios de referencia muchas veces también para ellas, donde acuden por la cercanía que tienen a los ciudadanos. Entonces, simplemente decir que los profesionales del IAM somos uno de los eslabones de la gran cadena necesaria para abordar el problema de la violencia contra la mujer. Y como propuestas de mejora que me habían comentado, pues simplemente lo que han comentado antes, pues que siga habiendo empatía y sensibilidad a la hora de transmitir las noticias, utilizar un lenguaje inclusivo y el que supierais que el IAM atiende todo tipo de violencias, tanto la violencia de género como la doméstica, abusos sexuales, acoso laboral por razón de sexo, prostitución, trata, matrimonios forzados. ¿Vale? Muchas gracias por vuestra participación y colaboración. Muchas gracias, María. En ocasiones, el inicio del proceso de protección a una víctima llega cuando la violencia física ya se ha ejercido sobre la mujer. Una de las formas de activación de esta cadena de protección es porque los médicos, las médicas, las enfermeras lo detectan. De los protocolos para violencia machista en el ámbito sanitario nos habla ahora Beatriz Amores Arriaga, coordinadora de urgencias del Hospital Clínico Lozano Blesa. Sí, gracias. Lo primero, agradecer a los organizadores de la jornada la posibilidad de participar en ella y un poquito contar cómo es nuestra parte, que yo creo que es importante. Por otro lado, también pedir disculpas porque seguramente pondré la nota discordante. Yo más de una vez, en vez de víctimas, hablaré de pacientes, porque al fin y al cabo, para nosotros como médicos son pacientes y como tal los tenemos que tratar. Es la manera de garantizar que les damos lo mejor. Este sería un poquito el guión. Y es de lo que os voy a hablar, de las guías que utilizamos, por qué somos importantes, qué implicaciones legales y éticas tiene para el sanitario, un poquito del circuito de atención con alguna captura de pantalla de nuestros programas y qué dificultades tenemos. En el año 2005 ya se estableció la primera guía de atención sanitaria a la mujer víctima de violencia doméstica y ya se hablaba, no sé si se puede señalar aquí, bueno, se hablaba, veis, del papel de los profesionales de la salud. Diferenciaba la atención primaria, servicio de urgencias y diferenciaba también la actuación ante una agresión sexual. En el año 2007, desde el Ministerio de Sanidad, se estableció un protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género con esas mismas implicaciones. Y ya hablaba de la importancia de que el personal sanitario esté alerta y esté con una búsqueda activa de conductas y síntomas de sospecha. Este es el protocolo que es el que está vigente actualmente y en el que nos basamos para la atención a las víctimas de violencia de género. ¿Por qué somos importantes? Los sanitarios somos importantes en la atención, pues evidentemente porque es el primer punto de asistencia de la paciente, es donde se realiza la asistencia inicial de las lesiones y de esa asistencia inicial muchas veces va a depender el pronóstico de las mismas, pero también es muy importante detallar las lesiones físicas, los trastornos psicológicos en el momento de la atención. Y este detalle es lo que probablemente luego sea importante en otras fases del proceso. Esos datos de importancia extrasanitaria que pongo aquí, porque en ese momento la paciente o la víctima nos cuenta cosas y las podemos registrar. Es un buen momento también para informar a la paciente, para explicarle y con esa información poder tomar decisiones. Y luego os ponía este otro punto de detección y sospecha en casos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no van a venir reconociendo una violencia o una agresión, pero sí tenemos una serie de datos que nos pueden ayudar. Si veis aquí en el protocolo ya nos hablaban de consecuencias de la violencia de género en la salud de las mujeres, consecuencias fatales, consecuencias en la salud física, pero también en condiciones crónicas. Entonces no solo son las urgencias, sino también los centros de salud donde podemos acabar detectando a pacientes o a víctimas que no lo han reconocido. Y también en el ginecólogo, en el psiquiatra, en el psicólogo o en los niños. Cuando hay consecuencias en la salud física de los niños son más evidentes, pero también hay muchas consecuencias psicosociales que no son tan evidentes. Esas son las que deberíamos estar alerta y hacer caso de esa llamada que nos hacían de estar vigilando.
Si veis, desde los 0 años ya hay consecuencias para la salud de los niños por la exposición a la violencia. Evidentemente, en los adolescentes es más fácil o más, está más detallado estas consecuencias, pero desde los 2, 5 años, 6, 12 años, los pediatras tienen que estar al loro. ¿Pero qué implicaciones legales y éticas tiene para nosotros? Pues nosotros cuando atendemos a cualquier paciente tenemos un documento obligatorio que realizar, que es un informe de alta. Ese informe de alta debe detallar toda la exploración, la anamnesis, la historia clínica, la exploración, las pruebas complementarias, y ese informe de alta actualmente desde todos los servicios de urgencias de Aragón está informatizado y puede acceder cualquier médico de la comunidad autónoma, evidentemente pasando los filtros y siempre que esté autorizado, pero es un informe de alta que ya queda registrado. Y además tenemos que hacer un parte al juzgado ante cualquier situación que nosotros veamos que hay una posible lesión, aunque no seamos conocedores o no tengamos claro el mecanismo de la lesión. Es obligatorio denunciar y en este caso además hay un parte específico, un parte al juzgado específico para violencia de género, que salta una alerta automática a los cuerpos de seguridad del Estado. Hay un conflicto ético que se nos plantea a los médicos cuando atendemos a las pacientes que no reconocen la violencia de género o que sí que lo reconocen pero no quieren denunciar por los miedos o por 1000 razones que pueden ser muy válidas. Entra el conflicto ético entre la autonomía del paciente, la confidencialidad que tenemos obligación de guardar con los pacientes, pero por otro lado tenemos la obligación también de evitar la comisión de un delito y la orden judicial de que nosotros debemos rellenar ese parte. La Ley Orgánica del año 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ya establecía que claramente tiene consideración de delito. Esto hace, aparte que nosotros dentro de nuestra cartera de servicio del Sistema Nacional de Salud tenemos la atención a las pacientes con maltrato ejercido por parte de la pareja o la expareja. Y no solo ellos, sino también a los niños, a los hijos, hijas y personas dependientes a su cargo. Entonces, esto contrastaría con que debemos respetar la autonomía de la mujer, en todo ese proceso de acompañamiento e intervención potenciar esa autonomía, lo vuelve a repetir el protocolo, pero para que las mujeres puedan tomar esas decisiones tienen que estar informadas y deben de ser informadas de las distintas alternativas y posibilidades de actuación y de las consecuencias de actuar o no actuar. En el caso en que la mujer manifiesta el deseo de no denunciar, nosotros debemos emitir ese parte de lesiones, aunque sea sin el consentimiento de la mujer, porque la salvaguarda de la confidencialidad no es una obligación absoluta en los casos en los que hay un delito. Esto es otra captura de pantalla de parte de otro protocolo que dice lo mismo. Si la víctima no desea presentar denuncia, se le debe explicar que aunque ella no desee presentar esa denuncia, yo como sanitario tengo obligación legal de emitir un parte al juzgado. También tenemos otro tipo de partes al juzgado. La compañera comentaba que hay otro tipo de violencia, pues también hay partes que no son específicos, pero que sí que podemos utilizar para otras situaciones de violencia hacia la mujer que no están cometidas por la pareja o expareja. ¿Cuál sería el circuito de atención? Cuando la paciente llega a urgencias, pues tenemos que establecer una difícil balanza, porque nosotros deberíamos tener una cercanía y una empatía con la paciente, pero muchas veces, y veis que lo pongo un poquito más grande, la distancia y la objetividad es lo que más le va a beneficiar a esa paciente. No debemos perder esa empatía, pero nosotros tenemos que ser lo más objetivos posibles a la hora de atender a esa paciente para poder tratar bien sus lesiones y documentar e informar. Entonces, este sería el circuito. Cuando una paciente llega a urgencias, ella nos dice que hay una violencia de género, empezamos con la actuación asistencial y hacemos, además de una exploración física detallada, una valoración psicológica, que es la misma que realiza el médico de urgencias, no tenemos otros medios, un tratamiento, un informe de alta. En el caso de que haya habido una agresión sexual, sí que hay establecido un protocolo un poquito más detallado, que lo que hacemos es directamente la trasladamos a la parte de ginecología y se habla con el forense para facilitar la toma de muestras en una sola exploración y lo más ágil y lo menos dolorosa posible. Además de eso, tenemos que hacer una información y derivación y una actuación legal que implica ese rellenar ese parte al juzgado. Aquí os pongo capturas de pantalla de nuestro programa de trabajo. Si veis, es que no puedo enfocar aquí, bueno, a ver si está aquí.
Nosotros, en el momento en que una paciente entra como violencia de género, lo que hacemos es marcar un parte al juzgado específico. Este parte al juzgado, con independencia de que recojamos todos los datos del paciente, de la paciente, nos avisa, siempre sale en la pantalla el teléfono del Instituto Aragonés de la Mujer y estamos rellenando todos estos epígrafes. Son importantes las señales de seguridad y evaluación del riesgo. Y lo importante no es solo eso, sino que también automáticamente sale un aviso. La impresión del parte genera una notificación automatizada a los cuerpos y fuerzas de seguridad. En el momento en que nosotros damos a aceptar, hemos iniciado el proceso. Porque luego este parte lleva, una vez que está firmado, pues lo transmitimos telemáticamente a los juzgados. Eso puede tardar dependiendo de si es un día laborable, si es un día festivo. Los partes del jueves, viernes de la semana pasada probablemente hasta mañana pasado no se hayan tramitado informáticamente, entonces tarda un poquito, pero ese aviso sí que ha llegado. ¿Qué dificultades tenemos aparte de estas que os he ido comentando? Sobre todo la falta de medios. Tened en cuenta que os hablo solo de mi hospital, atendemos 138.000 pacientes al año, una media del año pasado de 376. Saqué los datos de cuántas atenciones con el epígrafe de violencia de género, que a lo mejor no son todas, pero que inicialmente se habían catalogado, y el año pasado tuvimos 85. 85 dentro de 138.000 es muy poquito y están evidentemente compartiendo espacios y atención con el resto de pacientes a los que atendemos. Nos falta documentación, nos falta mucho tiempo, traductores que en ocasiones son necesarios y no tenemos ese acceso. Nos falta asistente social. Antes comentaba con las compañeras que nosotros tenemos en el clínico asistente social en turno de mañana, no tenemos en turno de tarde, turno de noche, que está muy bien el teléfono del Instituto Aragonés de la Mujer, pero muchas veces la atención en el sitio en ese momento nos quitaría mucho trabajo. También falta formación y sensibilización. Leía la noticia de que los cursos de atención a la violencia de género los hace un 90 y tantos % personal sanitario femenino. Faltaría mucha difusión. Y por último, las palabras muchas veces no expresan todo. Nosotros tenemos documentos, tenemos partes al juzgado que podemos rellenar y estoy segura de que los compañeros que los han hecho han intentado cubrir todas las partes, pero si yo os digo que tiene un hematoma malar o una herida de inciso contusa sobre la pirámide nasal, no es lo mismo que si vemos una imagen. Si pudiéramos adjuntar a esas partes al juzgado alguna imagen, muchas veces nos evitaríamos nosotros rellenar muchas cosas que se nos pueden olvidar, que pueden parecer no importantes en ese momento, porque somos médicos, nos vamos a la lesión grave, a lo que pone en peligro la vida. Entonces, no podemos detallar lo mismo. Y eso es todo. Nada. Bueno, no sé cómo lo estáis viendo, pero creo que sobre la mesa estamos poniendo cuestiones muy interesantes y que de momento con las tres personas, las tres mujeres que han hablado, desde cada uno de sus trabajos, desde cada una de sus situaciones, está aportando cosas que creo que es bueno ponerlas en común también entre todos para ir mejorando, ver que todavía falta por mejorar en este proceso. Bueno, vamos ahora con nuestra siguiente ponencia. Porque activado ya el protocolo, la mujer víctima recibe la asistencia médica y psicológica, el apoyo de una trabajadora social y asesoría legal. ¿Qué hacer? ¿Qué derechos tiene ella y sus hijos e hijas? Una situación concreta, medidas de protección y juicios donde volver a encontrarse con el agresor es en lo que trabaja la abogacía. Celia Truyen Carbó es abogada de familia y junto con Isabel Jiménez conforma el despacho Blancas 2 Abogados, especializado en familia y en penal. Es graduada en Derecho, máster de acceso a la abogacía y mediadora en el ámbito civil, mercantil y escolar. Celia, cuando quieras. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, agradecer la invitación y dar la enhorabuena a la Asociación de Periodistas por la Igualdad y al Instituto Aragonés de la Mujer y, por supuesto, a mi compañera Isabel, que gran parte de la experiencia en el mundo de la abogacía se la debo a ella. Bueno, quiero empezar diciendo que soy una firme defensora de la intervención legal en estas cuestiones y que se hable del problema de la violencia machista y, por supuesto, que se elimine este problema. Antes de que se hablase de violencia de género, de violencia machista, antes de que se conociese este concepto, podíamos escuchar testimonios, creo que no he sido la única que ha escuchado testimonios de una mujer que durante años ha estado intimidada, amenazada o incluso que ha recibido golpes de quien en su momento era
por norma general su esposo o su pareja. Entonces, esta mujer, cuando decidía actuar, cuando decidía cambiar, acudía a las autoridades, ya digo, en su día, y bueno, se encontraba con la respuesta de: señora, no podemos hacer nada por usted, porque bueno, no hay un delito visible, no hay sangre, literalmente sangre. Entonces, tiene que volver a su casa. ¿Cuántas mujeres de épocas pasadas o cuántas mujeres antes de que entrasen en vigor las leyes que regulaban la protección integral de víctimas contra la violencia de género habían muerto o recibían golpes y no llenaban ni los telediarios ni las notas de prensa, ¿no? Gran parte de este problema pues, venía de la propia sociedad, incluso de las propias víctimas, que consideraban, y a día de hoy incluso hay algunas que desgraciadamente consideran que son una vergüenza para el resto de las mujeres porque se consideran que no están cumpliendo con ese rol de buena madre o de buena esposa que les habían inculcado. Entonces, a día de hoy a mí me resulta complicadísimo hablar de este tema porque, bueno, no se trata de una cuestión: soy víctima de violencia de género, denuncio y repentinamente salgo de esta situación. No, lo siento mucho, pero no, esto va muchísimo más allá. Cuando una mujer toma la decisión de cambiar, tiene que sentirse apoyada. Y a día de hoy, afortunadamente, tiene apoyos, como pueden ser de las autoridades, tanto policía como guardia civil, de jueces, de fiscales, asociaciones, psicólogos, Casa de la Mujer, incluso nosotros, los propios abogados, ¿no? Entonces, la pregunta que debemos plantearnos es: teniendo estos apoyos, ¿por qué sigue pasando? Pues desde el punto de vista de la abogacía, lo difícil de esta cuestión es darle esa confianza y ese amor propio a una mujer para que tome la decisión de iniciar un procedimiento de las características que tiene un procedimiento de violencia de género. Es que no saben lo difícil que le resulta a una víctima de violencia de género entrar a un despacho de abogados, sentarse, tomar la decisión de denunciar y bueno, de comenzar los trámites. Porque la experiencia, una mujer víctima de violencia machista se sienta en el despacho y con la simple pregunta de ¿qué tal estás?, ves cómo se desmorona, cómo su mundo se viene abajo y bueno, empiezas a ser consciente de cuál es su verdadero estado. Aquí es donde considero que comienza nuestra labor como abogados y personalmente pues bueno, intentamos crear un clima de tranquilidad, de confianza y explicarle cuáles son los pasos del procedimiento y los hitos procesales a los que se va a enfrentar. Por tanto, la primera pregunta que debemos abordar es: ¿cómo debe actuar una víctima de violencia de género? Pues bueno, lo primero que tiene que hacer es acudir a las autoridades, ya sea policía o guardia civil, a denunciar los hechos. Y no solo aquellos hechos que socialmente consideremos que tienen una trascendencia y que sean considerados como graves, véase un puñetazo, un golpe, un estirón de pelo, no. La experiencia nos dice que antes de que se produzcan estos hechos vienen otros, como son las intimidaciones, las coacciones o las amenazas de como digas algo, olvídate de ver a tus hijos, como digas algo, te mato. Esto también hay que denunciarlo. Por eso insisto que la víctima debe estar apoyada en todo momento y no tener ningún miedo a iniciar un procedimiento mediante la oportuna denuncia y que ésta sea lo más detallada posible para que el juez tenga conocimiento amplio de los hechos y, por supuesto, solicitar una orden de protección. Entonces, una vez interpuesta esta denuncia, la mayor parte de las víctimas de violencia de género, la pregunta que se hacen: ¿y ahora qué? Ahora, ¿qué pasa con la casa que tenemos? ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué voy a hacer? No tengo recursos económicos para marcharme. ¿Qué hacemos? Pues bueno, una vez interpuesta esta denuncia, los hechos se trasladan al instructor de policía, que decide si los mismos tienen una relevancia suficiente como para activar el protocolo de violencia de género, que en este caso supone la detención inmediata del presunto agresor y su declaración, siempre y cuando éste quiera declarar, porque se puede acoger a su derecho de no declarar. Una vez realizado este paso, las diligencias se trasladarán al juzgado de guardia de violencia sobre la mujer, que en Zaragoza existen 2. Una vez en sede judicial, se les volverá a tomar declaración tanto a la víctima como al agresor
y se podrán tomar una serie de medidas civiles que tendrán una vigencia determinada en el tiempo, que son 30 días hábiles. Entre estas medidas que podemos encontrar y que responden a las preguntas que antes nos podían plantear las víctimas, como qué pasa con la vivienda, qué pasa con la custodia de mi hijo, ¿qué pasa con todo esto? ¿No? Pues esta orden de protección, estas medidas civiles ya se pueden establecer en este punto y bueno, se gestionan medidas como de prohibición de comunicación, de prohibición de acercamiento a la víctima. En el caso de que existan hijos menores comunes, también se establecen cuál es la custodia, la guardia y custodia de los mismos, el régimen de visita, la intervención de los puntos de encuentro familiares, el uso de la vivienda que tienen en común, tanto la víctima como el agresor. Bueno, y una vez finalizada esta audiencia, nos podemos encontrar 3 desenlaces diferentes. El primero de ellos, si existen indicios suficientes, se celebra un juicio rápido en el cual el agresor puede verse beneficiado de hasta una reducción de la condena hasta 1/3. El segundo escenario que puede darse es que si no hay pruebas suficientes, se puede solicitar la transformación del procedimiento del juicio rápido a un procedimiento abreviado y solicitar las pruebas pertinentes pues bueno, para demostrar esos indicios de criminalidad y de que hay unos hechos delictivos. En tercer lugar, si no hay indicios suficientes para continuar con el procedimiento penal, el desenlace que nos podemos encontrar es el sobreseimiento, que por norma general suele ser provisional, y el archivo de la causa. Y cuidado con esto, porque me gustaría no pasar por alto esta última consecuencia, porque desde el punto de vista de un abogado, el tener una conversación con la víctima, el alentarla para que denuncie esos hechos por ser víctima de violencia de género, el convencerla, ¿no?, de que se introduzca en un procedimiento penal de estas características, con todo lo que ello conlleva. Un sobreseimiento y el archivo de la causa le puede suponer una mayor frustración de la que venía antes de entrar a nuestro despacho, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y puede considerar que los hechos que ha denunciado no son lo suficientemente relevantes como para denunciarlos, a pesar de que jurídicamente sí que lo son, pero en muchas ocasiones, en más ocasiones de la que nos gustaría, por falta de prueba, por falta, por ejemplo, de un informe médico, por falta de cualquier prueba que no sea el testimonio de la víctima, nos sobreseen y nos archivan la causa. Entonces, esto puede generar una frustración a la víctima, bueno, incalculable. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Es una de las cosas que valoramos muchísimo y que tenemos que andar con mucho cuidado los abogados, ¿no? También me gustaría advertir y tener muy presente que iniciar un procedimiento de violencia de género supone que el juzgado de violencia asume la competencia también de aquellos procedimientos civiles que tengan que ver con la víctima y con el agresor. Es decir, una vez interponemos una denuncia por unos hechos de violencia de género y esta termina, por norma general viene acompañado pues, o de un divorcio, de una separación o la regulación de la guarda y custodia de los menores que tienen en común. Pues de todos estos procedimientos, de todas estas medidas civiles, conocen el juzgado de violencia sobre la mujer que conoció de estos hechos delictivos y de estos hechos machistas. Por lo tanto, aquí en Zaragoza la problemática que existe es que los juzgados están sobrecargadísimos. Entonces, una víctima se encuentra que denuncia, pasa por todo el procedimiento de la denuncia penal, pero posteriormente tiene un procedimiento civil, cuidado. Y este procedimiento dura realmente años. O sea, y hay víctimas o mujeres que nos llaman y me dicen, Celia, es que no puedo más. Es que no me voy a terminar nunca de divorciar de este señor. Es que, entonces, esa problemática se debería de solucionar de alguna forma porque están sobrecargados, los juzgados no dan abasto porque si un día están de guardia, al día siguiente están celebrando los juicios rápidos y si no, al día siguiente están decidiendo sobre los divorcios o las custodias de estas señoras y de estos supuestos agresores, ¿no? Es muy complicado. Entonces, llegados a este punto y valorando todo esto, los abogados, o la respuesta, mejor dicho, a la pregunta de cómo actuamos los abogados, pues bueno, tenemos un papel
que tiene dos caras, ¿no? Le asesoramos a las víctimas desde el punto de vista jurídico, pero también las asesoramos desde el punto de vista personal. Una víctima tiene que estar acompañada desde el inicio, se tiene que sentir apoyada, tiene que contar en todo momento con nosotros y bueno, pues lo que digo, hacer un asesoramiento legal, pero también un asesoramiento personal, porque somos el único aliciente, la única esperanza que tienen y esa luz al final del túnel, ¿no? Entonces ese es el papel que los abogados intentamos transmitir y que debemos seguir haciendo y colaborando con las mujeres. Muy bien, muchas gracias. Pues en este proceso, en esta cadena con eslabones, hay mujeres que dejan el proceso en este punto. Han recibido distintas asesorías, pero deciden no ir más allá. También, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, un 73% de las mujeres víctimas denuncian, con lo cual hay una cuarta parte que no lo hace. De su experiencia en el día a día nos habla nuestra siguiente ponente, es Clara Pérez Martínez, es inspectora de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional. Cuando quieras. Vale, bueno, pues con este. Hay una en cada jefatura superior, ¿vale? En todas las comisarías de España existe una unidad en la cual hay especialistas. ¿Especialistas en qué? En víctimas, ¿vale? Estamos hablando de víctimas, estamos hablando de mujeres que han sufrido, mujeres o niñas. En este orden también hablaríamos de varones en otros tipos delictivos, pero en este caso mujeres o niñas. ¿Y qué? Pues violencia doméstica, violencia de género, violencia sexual.
¿vale? De lo que se trata es de ayudar a todas estas personas que están sufriendo algún tipo de abuso de este tipo. También en los casos de ablación que mencionaba Beatriz, que ellos también pueden entrar en contacto a nivel asistencial, o incluso en la trata de mujeres, que ahí trabajamos en coordinación con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pues como decían ellas, una vez que tenemos conocimiento de un hecho delictivo, pues nos ponemos a funcionar, a buscar la prueba. La prueba puede venir puesta si viene ya la víctima y trae pues su testimonio, trae un parte de lesiones si ha sido asistida. Dependiendo de los estadios previos por los que haya pasado, nos viene más completa o menos. En función de dónde nos encontremos, nosotros tendremos que buscar detrás. ¿Para qué? Pues lo que decía yo al principio, es fundamental que cuando llegue al juzgado, sobre todo el fiscal, ¿vale? El fiscal, que es el que decide, aunque el juez es el que determine, pero el fiscal es el que, digamos, que abre, que me corrija mi compañera si no la causa o no la abre, que tenga un elemento donde agarrarse, ¿vale? Porque trabajamos muy en contacto con ellas y algo a lo que agarrarse para poder abrir ese procedimiento y poder celebrar esa vista y que pueda darse, pues bueno, facilitar esas medidas de protección a la mujer y demás. Como digo, colaboramos mucho con ellos. Si hay alguna cosa que por desgracia no tenemos, siempre incluso nos llaman, oye, por aquí a ver algún testimonio, alguna otra prueba, alguna cosa que podamos, donde podemos rascar, ¿vale? Para intentar, sobre todo, en todas, ¿no? Pero casos a lo mejor que ella se echa para atrás, porque como han dicho mis compañeras, es una situación muy complicada, es un camino duro de recorrer y, como decía la compañera de Somos Más, no todo el mundo está maduro para hacer la revelación de la situación que tiene. Entonces, ¿qué problema tenemos? ¿Qué choca con, digamos, víctima, con las entidades que podemos trabajar o o jurídicamente hablando? El hecho de que a nosotros la ley nos obliga a actuar de oficio, es decir, en el momento que a mí me llega una notificación de que hay una situación de maltrato con una mujer, a mí la ley me obliga a actuar, independientemente de que la víctima me diga quiero o no quiero actuar. ¿Qué es actuar? Hombre, dar cuenta al órgano judicial, ¿vale? Para que tenga conocimiento, aparte de derivar a los organismos que haya de protección, digamos, pues bueno, para ingresar en una casa de emergencia en caso que fuera, y darle un poco salida con apoyo social y psicológico, pues bueno, para ver si empoderándola es capaz de continuar y completar todas las fases hasta el final. Bueno, nosotros pongamos en la situación tipo de que viene una víctima, ¿vale? Por lo que estábamos haciendo linealmente, y que viene a la comisaría. Cuando viene, lo primero que se le hace es el ofrecimiento de la línea 900. Como decían, es fundamental el hecho, ahora hemos, en estos últimos 2 años, creo, si no me corregís, es cuando se han implementado, aparte de la Guardia Social que ya estaba, y la Guardia Jurídica, la Guardia Psicológica. Entonces, bueno, pues el hecho de que tenga unas especialistas que puedan estar ahí dándoles cobertura en ese momento tan complicado, pues es muy importante. Y bueno, una vez que está preparada, se pasa a la, digamos, redacción formal de lo que es la denuncia. Dentro de la redacción, aparte del relato de lo que es los hechos en sí, bueno, se le pide que, bueno, si tiene, que acredite, pues bueno, si son unas lesiones, un parte de lesiones, puntualizar, muy importante lo que ha comentado Beatriz, no solamente son lesiones físicas, todo el mundo cuando dicen violencia nos vamos a la física. La violencia psíquica es muy importante, y que los facultativos médicos que atienden a estas mujeres en el momento de que acuden al hospital, el hecho de que reflejen su estado anímico, si tienen algún otro tipo de situación, incluso no solamente por el hecho en sí del maltrato psicológico, sino por las posibles vulnerabilidades que pueda tener esa mujer, porque también podemos tener casuística de que por su propia condición facilite que sea una víctima propiciatoria, ¿vale? Por enfermedad mental, por discapacidad, por otro tipo de situaciones que pueden, bueno, hacer sin poner a unas delante de otras, pero bueno, pues con facilitar al agresor el hecho de que siga agrediéndola y maltratándola. Y bueno, y tenemos que darle los recursos para que salga. Entonces, en caso de que, bueno, sea una víctima de este tipo, nosotros lo que intentamos es darle la cobertura suficiente, ponernos a su nivel, ¿vale? Si hace falta un intérprete de signos, pues porque hay alguna discapacidad física, o si es una víctima discapacitada psicológica, pues con alguna entidad que pueda facilitar, un facilitador, una persona de su confianza, bueno, todo lo que sea
facilitar las cosas para que esa información que lleva ella dentro, ese relato, esa historia que nos tiene que contar, salga a la luz con el mayor detalle y con la mayor prueba, ¿vale? Porque volvemos a lo que estamos hablando, es un proceso penal y no es que muchas veces, como ha dicho la compañera letrada, no haya ocurrido lo que están contando, sino que no se ha podido demostrar, con lo cual nos vamos a quedar con un sobreseimiento y nos vamos a ir a casa con esa frustración que puede implicar que la víctima diga, pues yo no vuelvo porque ellos van a creer que no lo han creído, en lugar de que no entender, ¿vale? Porque, bueno, los que trabajamos en el ámbito jurídico pues sabemos en lo que nos movemos, pero una persona que encima de que está sufriendo esa situación le vienen con esas, pues no lo entiende, ¿vale? Y no lo tiene por qué entender, ya están los de alrededor para explicárselo. Una vez que como digo, se está tomando esa denuncia y el relato, se hace lo que habéis oído por ahí en el sistema Biogen, la valoración de riesgo de la víctima, ¿vale? Aparte de otras diligencias de prueba que haya que hacer para instruir, porque nosotros nos dedicamos a investigar estos delitos. Entonces, lo que tenemos que es facilitarle, como he dicho, al órgano judicial todos los elementos de prueba que son ellos los que van a determinar, en su caso, cómo finalice ese proceso. La asignación del funcionario de protección se hace desde el minuto 1. En el momento en que la víctima se tiene conocimiento de que ha habido un hecho delictivo y está en comisaría, ya hay un funcionario de la unidad de UFAN Protección que contacta con ellas y se hace cargo del seguimiento de esa orden de protección. Las medidas de protección, pues por no extenderme hoy aquí porque tengo 9 minutos solo, 8, pues en función de la valoración que da la aplicación. Es una aplicación muy trabajada. El otro día en el Colegio de Abogados hablábamos de ello y yo les dije que lleva mucho trabajo detrás, lleva muchos años desde el 2007 que se creó y simplemente es tan simple y tan difícil como aplicar logaritmos matemáticos que intenten que no nos quede ningún caso fuera de los que o sea, que sea una valoración que no sea ajustada al caso que estamos trabajando, ¿vale? Porque es muy importante la protección. Luego, una vez que se realiza esa valoración de riesgo y una vez que se termina el atestado, se manda al juzgado. Solo una apreciación. Normalmente en horas de audiencia, es decir, de lunes a viernes, va a ir al juzgado de violencia sobre la mujer especializado, pero puede ser que por no estar en audiencia abierta, por ser por la tarde o fin de semana, pueda ir a un juzgado de instrucción. Eso lo intentamos evitar porque entendemos que el órgano enjuiciador especialista es el que bueno, va a recibir y va a realizar en mejor condición lo que es el procedimiento del juicio rápido si se celebra. Pero ¿qué ocurre? Pues que muchas veces nosotros también trabajamos con plazos. Los plazos de la detención son los que son y no podemos retener, y una vez que hemos terminado todas las diligencias policiales, no podemos tener allí retenido, si tenemos detenido al agresor, el procedimiento, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se podía justificar por la parte contraria por demoras injustificadas y hacer una solicitud de habeas corpus y que a lo mejor el juez de instructor lo encontrara, ¿vale? Otro caso que también, bueno, esto es relativo a la víctima, por no extenderme, saber que nosotros trabajamos con víctimas mayores y menores de edad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que nuestras víctimas pueden ser chicas jóvenes de menores de 18 años, que es una cosa que nos preocupa mucho porque hay repuntes en esta franja de edad, y bueno, con mayores de edad. El tema de los menores es reeducativo, educación afectivo-sexual. Yo no sé qué solución puede haber, pero bueno, eso es otro foro y no es el momento, pero yo creo que la cosa va por ahí. En el caso de los mayores, volvemos a lo mismo. Yo siempre he dicho desde el tiempo que llevo trabajando en este área que no estamos trabajando un tipo delictivo habitual, es decir, no tiene nada que ver las situaciones que nosotros trabajamos o que cualquiera de las que estamos aquí trabajamos con cualquier otro hecho delictivo fuera del ámbito de los afectos. Esto nos dificulta a todos mucho. ¿Por qué? Pues porque hay el yin y el yang, el amor-odio. Es decir, una persona que ha sido tan importante para ti, que ha sido a lo mejor tu bastión, que ha sido tu referente, que ha sido con el quien tú pensabas pasar el resto de tus días o hasta que la relación se terminara, que no tiene por qué terminar mal, y sin embargo estás recibiendo ese trato, ese maltrato y esa situación, tiene ese doble faz, ¿no? Pues eso dificulta también, vienen muchas diciendo, es que no le quiero hacer ningún mal, es que no quiero provocarle ningún daño, es que no quiero que le pase nada, ¿vale? Entonces eso dificulta muchísimo
la situación. Y luego, para terminar, simplemente para que conozcan un poco a la hora, pues porque estamos aquí hablando de medios de comunicación y estamos hablando de tema de cómo enfocar la noticia, a nosotros sí que nos dificulta, decía la delegada antes que me pareció muy, muy importante el tema del tiempo. Estoy hablando de investigación, esto no se hace en media hora. O sea, una denuncia de violencia de género, las que han venido a comisaría con ellas saben que de 4 horas más o menos no baja. Quiero decir, si quieres hacer una denuncia detallada en condiciones y que recoja todo lo importante, lleva su tiempo. Una investigación en condiciones lleva su tiempo. Con lo cual, ¿qué doble cariz tenemos y qué doble dificultad podéis vosotros tener de cara en contra a la víctima y a nosotros si tratáis la noticia de una manera inadecuada o os anticipáis a darla? Pues por un lado, dificultar la investigación, es decir, que si hay medios de prueba que podamos encontrar, si eso sale y se publicita, él o el entorno lo va a destruir, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y no menos importante, el hecho de la protección de la víctima. La víctima tiene que estar protegida, siempre, por todos los que trabajamos. Lo que no podemos hacer es que la función, o el que nos obliga la ley, vaya a ponerla en más peligro del que ya tiene en la situación que ella está sufriendo de maltrato. Con lo cual, si lo publicitamos y según cómo lo demos, podemos ponerla en riesgo. Es decir, no somos a veces ese doble punto que decía Beatriz de empatía con distancia. Tenemos que empatizar para entender que como hermanos, como padres, como madres, como familiares que podemos ser de una víctima, no nos gustaría ver la puerta en los medios o datos, ya no por meterme en datos escabrosos, sino que puedan facilitar el acceso a la víctima por parte del maltratador o del entorno, con lo cual la podemos estar poniendo en peligro, ¿vale? Entonces hay que tomar distancia y hay que saber lo que estamos dando y estamos enfocando. Y luego, como va a haber coloquios, si tenéis alguna duda, estaré encantada de contestaros, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, pues ya van llegando las primeras sugerencias también para los y las periodistas, para nuestro trabajo cotidiano. Pues según el proceso, también yo quería decir que hemos hecho algo resumido, que no solo además estáis cada una de las entidades a las que vosotras representáis, falta también gente, faltaría por ejemplo jueces y faltarían otras entidades que están involucradas, pero hemos querido también hacer algo sencillo, un poco esquemático para que veamos cómo suceden las cosas. Como vemos, estaríamos en el punto en que la mujer interpone una denuncia, el caso llega al juzgado y se ponen medidas cautelares, o hay ya un juicio en el que se reconoce el delito de violencia de género y se ponen medidas de protección a la víctima. A pesar de que ya en este momento la ley protege de facto a la mujer en ese momento, el IAM, el Instituto Aragonés de la Mujer, tiene otro servicio específico para este punto del proceso. Es el PECOP, el Punto de Coordinación de Órdenes de Protección. Allí trabajan nuestros dos siguientes eslabones. Son Marta Suñén Ramón, trabajadora social, y Rosa Egea Fuentes, abogada. Ellas nos van a explicar cuál es su cometido y el cobijo que da el PECOP a la mujer. Vamos a probar en principio con su micro propio y si no te paso el mío. Vale. Buenas. Hola, ¿me oís? Yo es que además hablo, cuando estoy así hablo un poco bajito. El punto de coordinación, buenas tardes, buenos días, gracias por habernos invitado a participar en este foro. Yo voy a intentar haceros un resumen y me pongo a disposición, junto con mis compañeras, de cualquier persona que estéis interesada en ampliar, porque la verdad es que el procedimiento es un poco largo y un poco farragoso. Cuando hablamos de legislación siempre hay cosas pues, más difíciles de entender. Que os pongáis en contacto con nosotras acudiendo al IAN, os facilitaremos un teléfono, un mail para que os podamos explicar con más detalle a qué nos dedicamos y cómo lo hacemos. Voy a haceros un barrido rápido. El punto de coordinación de las órdenes de protección es el organismo único en Aragón de recepción de los procedimientos judiciales, tanto órdenes de protección, medidas cautelares, sentencias, así como también los sobreseimientos. Con el objetivo de que todas las mujeres que tienen una medida tengan asistencia social integral. Os voy a explicar cuál es el proceso y así yo creo que lo entenderéis más fácil. Nosotras somos un equipo formadas por 7 personas, 5 estamos aquí en Zaragoza, Esther, que es la administrativa, 2 trabajadoras sociales, Rosa, la abogada, y una psicóloga. Y luego hay en Huesca y en Teruel una trabajadora social. Cuando se recibe la medida, Esther, la administrativa, la abre en una aplicación propia del Instituto Aragonés de la Mujer que se llama SISASI. En una base abre un expediente y allí refleja todos los datos que hay de la mujer.
Nosotras, una vez que ya ha hecho eso, nos las pasa a nosotras las trabajadoras sociales y en el caso de Huesca y de Teruel las envía allí para que seamos nosotras las que contactemos con la víctima y le ofrezcamos este apoyo social integral. Todas las mujeres que son de Zaragoza ciudad, además, son enviadas las medidas a la Casa de la Mujer, porque muchas víctimas van allí o porque es la referencia para las mujeres empadronadas en Zaragoza, es referente la Casa de la Mujer. Entonces, todas son enviadas allí para que ellas las tengan las trabajadoras sociales de la Casa de la Mujer cuando las mujeres acuden allí. Nosotras, además cuando nos las pasa Esther, hacemos una llamada de protocolo. En esta llamada previamente nos hemos leído un poco las medidas y dependiendo de lo que son, pues si es una medida cautelar, si ya es una sentencia, pues les hacemos una serie de preguntas, sobre todo si han tenido asesoramiento legal durante el proceso, tanto en la interposición de la denuncia como en el juicio rápido, porque eso es muy importante para lo que después vendrá y para que ellas puedan comprender todo lo que les va a pasar, que haya alguien, un referente, un abogado o abogada, que les pueda ir explicando pues los pasos que van a venir detrás, porque no termina en ese momento. Pues luego sobre las medidas civiles, normalmente nos hacen muchas preguntas, porque, sobre todo legales, porque son las que más dificultades tienen. Os tenéis que dar cuenta que, aunque esto así contado parece mucho tiempo, desde que una mujer decide, ella o por un tercero, que interpone una denuncia o se ve ya en el proceso de denuncia hasta que a nosotras nos llega la orden de protección, pasa muy poquito tiempo. Entonces, nosotras que lo estamos viendo todos los días, tenemos a veces dificultades en interpretar cosas. Imaginaos ella que no sabe, una señora que no tiene ni idea de abogados, ni de leyes, ni de juicios, que nunca ha estado en un juzgado, pues no sabe ni lo que le ha pasado. Estaba de repente pues en el médico con la denuncia, van muchas personas por allí hablando y que tenía una orden de protección. Para conceder una orden de protección, os voy a poner un detalle que es muy tonto, pero es muy gráfico. Para poner una orden de protección se pasa un juicio rápido, pero no es un juicio como el de las películas de pues el de su señoría con las puntillas y no sé qué. Muchas veces es entre abogados y abogadas se habla y se da la orden de protección. Cuando nosotras les decimos, bueno, después del juicio rápido tienes un juicio, porque están a lo mejor en diligencias previas, tienes un juicio posterior, y dice, no, si yo no he tenido juicio todavía, nosotras tenemos una medida que la ha dictado su señoría, con lo cual ha habido un juicio. Pero ellas no han sido conscientes que han pasado por un juicio rápido. Hasta ese punto es de desbarajuste o de lío lo que ellas tienen en la cabeza. Por eso la labor posterior yo creo que es muy importante. Bueno, y la anterior. Esto no, esto último borrarlo. Son importantes todas, pero una vez que la orden de protección se ha concedido, sí que es verdad que alguien tiene que explicarle qué es esto, en qué consiste y qué consecuencias tiene para ella y para las personas a su cargo, porque normalmente la mayoría de las mujeres tienen hijos e hijas y puede que incluso tengan alguna persona dependiente, padres, madres, a cargo de ellas. Esto repercute en toda la unidad familiar, no solamente en la propia víctima. Pues nosotros hacemos esa llamada, nos ponemos a su disposición. Si quieren una asistencia pues más personalizada o no han estado en la Casa de la Mujer o en ningún servicio social, les damos una cita. Y si ya han tenido una intervención social por otras vías, pues nada, nos quedamos a su disposición pues para que se pongan en contacto con nosotros cuando quieran. Las mujeres que tienen del domicilio de referencias fuera de Zaragoza, nos ponemos en contacto desde el punto de coordinación con las comarcas del lugar de residencia. Normalmente en cada comarca hay una coordinadora, algún coordinador, pero en general son coordinadoras, y nosotras les llamamos, les decimos la orden, lo que hay en la medida. Nosotras somos pues el especializado, con lo cual es más fácil para nosotras explicarles las peculiaridades si las hay, en qué consiste, para que luego ellas pues vayan más rápido, porque al final en los servicios sociales de base tienen todo y tienen muchísimo trabajo. Entonces, cuanto más les podamos facilitar esto, pues mejor. Ya lo mandamos, ahora ya se manda todo por vía mail, antes se mandaban por fax, pero ahora el fax ya prácticamente está desterrado. Son ellas, desde la propia comarca, las que se ponen en contacto con la mujer y le ofrecen esa asistencia social integral a la que la mujer tiene derecho por ley.
Pasados un mes o 30 o 40 días, volvemos a llamar desde el punto de coordinación a la comarca para ver si la señora ha recibido esa asistencia, si está ya en un programa de intervención o si pues, la ha rechazado o no, un poco pues, por hacer un seguimiento y por ofrecer alguna cosa más desde el IAN si la necesitamos. Y la segunda parte que hacemos las trabajadoras sociales, y ya con esta termino, es la intervención directa con mujeres. Cuando una mujer, bien por la cita que hemos concertado telefónicamente o bien porque ha decidido y viene al instituto con la orden, con la medida en la mano, pues nosotras, una de las dos trabajadoras sociales, o María Ángeles o yo, la atendemos. Normalmente, muchas dudas son jurídicas. Si estas dudas son, empiezas la entrevista y esta duda es jurídica, llamamos a Rosa, como ha dicho María, para que no tenga que volver a contar ella otra vez el mismo proceso. Si tienen unas dudas jurídicas, pero son unas dudas jurídicas puntuales, pues de pensión, de cosas así más, pues a lo mejor hacemos nosotros la entrevista y luego le damos una cita con Rosa, o si tiene libre, ya en ese mismo momento la atiende. Derivamos también a la psicóloga, atención psicológica, siempre que la mujer lo necesite y lo demande, y a la atención de hijos e hijas menores, que también en el instituto tenemos una psicóloga que atiende a los hijos e hijas. Yo lo he hecho así, lo he intentado hacer muy breve, no sé si he tardado 7 minutos ni 3, no lo he controlado, pero lo que necesitéis en cualquier momento podéis venir al IAN, nos llamáis por teléfono, nos mandáis un mail, y de verdad que estamos abiertas para que explicaros con detalle. Os he traído también, luego os lo doy si queréis, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Un flujograma de cómo es, pues para que lo veáis, para que lo tengáis escrito. Porque así explicado y sin power ni nada, igual os habéis hecho un lío de narices. Gracias. Nada, gracias a vosotras. Bueno, como todas mis compañeras, reitero las gracias por invitarnos y por organizar estas jornadas, porque, bueno, como se ha dicho ya en esta mañana, es muy, muy importante la coordinación y que todas las personas y profesionales que trabajamos con víctimas nos coordinemos, hablemos, haya comunicación, haya flujo, haya círculos, estrellas, haya de todo, ¿no? Porque si no es imposible. Entonces, es muy, muy importante. Voy a hacer brevemente un análisis previo de lo que ha supuesto la Ley 1/2004 y la Ley 2003, la de la Orden de Protección, porque, como comentaba antes la compañera, aquí hay gente muy joven. Tenéis que ser conscientes que antes de que se promulgase la ley integral, a una mujer que su pareja la maltrataba, pues se le ponían las cosas muy complicadas, porque iba a una comisaría, no le hacían caso, si pretendía divorciarse tenía que ir a un juzgado de familia, no había atención social organizada, no había servicios de abogados organizados para acompañar. Ante esas circunstancias empezó a haber un movimiento social muy fuerte de reivindicación, de ver que había unas carencias grandes para atender a las víctimas. Y es un hito, y lo conoceréis todas y todos, que en 1997 Ana Orantes sale en un programa de televisión a denunciar públicamente su caso. De ahí la importancia de la prensa. Lo que no se le pone nombre, lo que no se le pone imagen no existe, lo que no está aquí, no, lo que no pensamos, lo que no tenemos en la cabeza, pues no está y no existe. Y Ana Orantes es un antes y un después. Sale en prensa y a partir de ahí hay un movimiento muy fuerte en las calles, de asociaciones de mujeres también juristas, que de forma voluntaria empiezan a prestar esa asistencia, que luego se ha convertido por ley en asistencia que se presta a las víctimas de violencia, pero que al principio es voluntaria, desde los colegios de abogados. Entonces, desde ese momento se promulga en el 2003 la Orden de Protección, la Ley de la Orden, y luego la Ley 2004. ¿Qué es lo importante y es la novedad? Que la Orden de Protección establece un estatuto de protección integral para las víctimas, cosa que no había antes. En una misma resolución judicial, y esto lo quería dejar claro porque ni las mujeres a las que atendemos les queda claro, es una medida cautelar, esto no es una sentencia. La mujer tiene derecho a solicitar esta orden cuando pone la denuncia, que se concede por parte del juez si hay indicios de delito y si hay riesgo para la mujer. ¿Para qué? Para que en el momento que la mujer ponga la denuncia, el maltratador a la calle. Sale a la calle y además, desde el momento que pone la denuncia y el maltratador va a la calle, esa mujer tiene asegurado en la orden de protección
¿Qué se va a regular? Aparte de un tema penal, que es prohibición de aproximación y alejamiento, va a quedar resuelto todo su tema familiar y personal. La guardia y custodia de sus hijos, la pensión de alimentos, las visitas y, en todo caso, si pudiese, que así está previsto, la suspensión de esas visitas o la suspensión de la tutela. ¿Qué está ocurriendo con todo esto? Que se hace poco uso de cuestiones que la ley nos permite y que ya están reguladas. ¿Por qué? Porque la normativa no se está aplicando por parte de los jueces y las juezas con perspectiva de género, porque quien está dictando sentencias pues está todavía anclado en una concepción muy machista, porque posibilidad de que las medidas civiles queden suspendidas hasta que no se resuelva el tema penal, a verla, hayla, y así está resuelto. Pero ¿qué estamos viendo? Que se dictan muy pocas órdenes de protección que se amplíen a los hijos e hijas, a pesar de que la normativa regula que los hijos son víctimas directas también de la violencia, y así está regulado. Pero se nos está diciendo, al menos aquí desde Fiscalía, que eso es exclusivamente para el tema de la protección social. Es cuando menos sospechoso y contradictorio, como comentaban antes todas las compañeras, que en una misma resolución se prohíba comunicar y aproximar a dos personas, a ambos progenitores, y por otro lado se les obligue a estar en comunicación para intercambiarse a sus hijos. Como no pueden acercarse ni hablarse, pues hay que hacerlo a través de unos puntos de encuentro que en su origen no fueron diseñados para eso y que entiendo que les faltan medios, formación o darle un par de vueltas cómo se organizan estos servicios, porque el problema de fondo es que una resolución judicial obliga a que no se pongan en contacto y que se pongan en contacto para que se vean los hijos. Aquí hay que avanzar mucho. Yo entiendo que hay delitos y delitos. Hay delitos leves, hay delitos más graves, pero se está haciendo poco uso de ampliar la orden de protección a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia. Y se está haciendo poco uso también de suspender de forma cautelar unas visitas, que creo que no ocurre nada si está investigándose un delito y hasta que se sepa qué es lo que va a ocurrir con el procedimiento principal y la sentencia, que debe primar sobre todo y sobremanera el interés de los menores y de las menores. Dejamos suspendidas esas visitas a ver qué ocurre, si la sentencia es condenatoria o, como nos está ocurriendo, si el padre maltratador tiene un historial de consumos, de enfermedad mental. A ver, enlacemos a que luego demuestre que se ha rehabilitado o que está siguiendo un tratamiento, porque nos encontramos con situaciones muy, muy variadas y de muchas características, y nos encontramos con padres que probablemente en un momento determinado, más adelante, puedan ejercer bien su paternidad, pero si están consumiendo, si están con un problema de enfermedad mental en el cual no están tomando la medicación, a ver, estamos poniendo en riesgo a los menores entregándoselos a ellos. Yo creo que si se adquieren compromisos de decir, bueno, seguiré el tratamiento que se me imponga en el juzgado, me tomaré las pastillas que me tengo que tomar y haré controles periódicos, creo que a lo mejor tampoco sería tan complicado. Yo que me enrollo muchísimo y ya me he ido, bueno, una de mis propuestas sería centrémonos en los menores que son los que realmente están más desprotegidos, incluso más que las madres, porque además al final el sufrimiento grande de las madres es por esos hijos. Porque además el maltratador, como ya tiene prohibido acercarse a la madre, ¿qué hace? Utiliza a los hijos para acercarse a ella como elemento arrojadizo y como elemento de seguir ejerciendo control y como elemento de seguir maltratando a través de esos hijos e hijas. Con lo cual yo veo como, no sé, como petición que se tendría que dar mucha más importancia a esas y esos menores, que se les está tratando exclusivamente como un objeto de obligaciones y no como un sujeto de derechos. También viene de una concepción muy patriarcal, la patria potestad, que viene del derecho romano, que era el dueño de la mujer, de los esclavos, de los hijos. Da la sensación de que el padre es el dueño de los hijos y él tiene derecho, haya hecho lo que ha hecho, a tener visitas con esos hijos. No, hombre, no se las vamos a privar así porque sí, porque es algo muy importante, pero siempre pensando en el beneficio de los hijos. Si realmente está en condiciones de educar y cuidar bien a esos hijos, adelante, pero si no lo está,
se suspenden y ya veremos. Y si se rehabilita un día, se reanudan, y si no, pues no son suyos, no son propiedad suya. Los hijos son del mundo, ni de las madres. Vienen aquí a volar, ¿vale? Entonces lo que tenemos que darles es esas mejores condiciones y opciones para que puedan desarrollarse. Y creo que el tema de los menores se está dejando muy de lado y no se le está dando la importancia que tiene. Y de cara a los medios, pues si podéis reivindicar cuestiones que están quedando en el tintero, el tema de los menores como víctimas directas de la violencia y esa obligación de tienen que ir con su padre porque su padre tiene derecho. ¿Y los niños? ¿Qué derecho tienen a relacionarse con ambos progenitores? Tienen derecho a relacionarse en unas condiciones libres de violencia. Es que si no estamos vulnerando todas las convenciones sobre los derechos de los niños y de las niñas. Eso en cuanto a los niños. Luego, muy rápidamente me centro en lo que yo hago en el IAM, que es atender a las mujeres que vienen tanto con orden de protección, que ha comentado mi compañera, como sin orden de protección, que atiendo con María. Entonces atiendo con María y atiendo también con Marta y María Ángeles. ¿Qué me ocurre cuando atiendo a una mujer víctima de violencia? Pues que a pesar de que desde todos los ámbitos por los que va pasando la mujer, llega a los servicios sanitarios y se le informa de los derechos que tiene. Llega a una comisaría y se le informa de los derechos que tiene. Se entrevista con su abogado o abogada de guardia de la línea 900 y se le informa de los derechos que tiene. Llega otra vez al IAM y le volvemos a informar, porque como muy bien ha dicho Marta, es un espacio de tiempo muy breve. La mujer está en shock y entonces son términos jurídicos muy complejos que no acaba de entender. Como lo que he dicho ahora, la orden de protección es una medida cautelar, eso no es una sentencia. Eso no quiere decir que hayan condenado ya al maltratador. Esa orden de protección estará en vigor hasta que el juez dicte una sentencia. Si la sentencia es de condena, ya la orden de protección cesará y continuará una pena de prohibición de aproximación de comunicación, una pena de prisión, lo que sea. Si la sentencia es absolutoria, la orden de protección cesará. Pero hay una parte civil que comentaba la compañera, que son 30 días, que eso hay que prorrogarlo con una demanda de divorcio o bien con una demanda de relaciones paternofiliales para que continúen esas medidas si la mujer quiere que continúen. La mujer, yo le informo desde el primer momento que tiene derecho a justicia gratuita, independientemente de sus ingresos. Las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a justicia gratuita independientemente de sus ingresos durante todo el procedimiento. Y tienen derecho además a que las asista un mismo letrado o letrada tanto en el tema penal como en el tema de familia, para que haya unidad de acción. Sí que otra propuesta importante, y yo creo que está en el Pacto de Estado y puede que la consigamos, es que la asistencia letrada debería ser preceptiva. En este momento es voluntaria, es un derecho, es decir, el agresor, el inculpado, tiene derecho por la Constitución a un abogado que se le designe y que actúe en todas las actuaciones. Entonces, si se le va a tomar declaración al agresor, siempre tiene que haber un abogado, porque si no el procedimiento sería nulo. Para la mujer no es así, es simplemente un derecho. Entonces, como es un derecho, si no lo ejerce, no tiene por qué tener abogado. El fiscal acusará en su nombre. ¿Qué ocurre? Que hay ocasiones en las que, sobre todo más en pueblos, a lo mejor por temas de guardias, por lo que sea, se va a retrasar el letrado, la Guardia Civil ya está preparando el atestado, la mujer lleva mucho rato esperando y dirá, oye, pues que si como es un derecho, pues que si quieres podemos empezar la declaración y no hace falta que venga el abogado. O en ese momento la mujer no lo entiende bien y dice, ¿para qué quiero yo un abogado si yo no he hecho nada malo? Y renuncia, dice, no, no quiero abogado. Entonces se inician las actuaciones, la denuncia sin abogado. Esto se evitaría si la ley dijera que el abogado para interponer y la abogada para interponer denuncia la mujer víctima de violencia de género es preceptivo en el procedimiento. Entonces, tendría que estar siempre, sí o sí, porque si no, no se le podría tomar la denuncia si no estuviera presente ese profesional. Y como ya ha dicho la compañera, es muy importante cómo se redacta la denuncia, qué es lo que se pone en la denuncia, qué pruebas se aportan, qué datos se va a dar para que luego hagan un atestado
desde Fuerzas y Cuerpos, porque no debemos olvidar que estamos metidos todo el tiempo en un procedimiento judicial, en un proceso judicial muy complejo, que tenemos que ir elaborando la prueba, construyendo la prueba, porque si no, finalmente, toda la expectativa que pudiera tener la mujer respecto a una sentencia de condena se nos viene abajo, y entonces es una situación en la que estamos revictimizando a esa persona que ya lo ha pasado suficientemente mal, que por fin ha dado el paso, que eso también quería comentar, que es un proceso, que entiendo que ni ninguno de los profesionales que estamos con la mujer debe forzar ni juzgar nada, simplemente es un acompañamiento en un proceso personal, que cada mujer se encuentra en un momento, y a lo mejor una se encuentra en el momento de denunciar y otra no, le explicas qué es lo que va a ocurrir y te dice: no puedo, yo no puedo ver al padre de mis hijos detenido, y esto nos lo dicen, yo no lo quiero ver esposado, yo solamente quiero, esto lo oímos muchísimo, ¿verdad?, que me deje de molestar. No acaban de entender bien que es un proceso judicial, que llega a un juzgado, que juzga a un juez y que va a haber una sentencia. Es como si quisieran a veces, por esa complicación que comentaba también Clara, de un tipo delictivo tan peculiar, que al final el denunciado y el agresor es tu pareja, el padre de tus hijos, no acaban de entender que esa persona que tienen al lado es un delincuente. No, yo solo quiero que me deje tranquila. No, pero yo no quiero que vaya a la cárcel, solo que no se acerque a mí y que me deje tranquila. Esto nos pasa mucho en violencia de género, pero en violencia doméstica, cuando son los hijos los que maltratan a las madres, ya no os lo quiero ni contar. Entonces, hay que tener... hay que ser muy consciente de dónde estás y que estás acompañando en un proceso complicado, y empoderar a esa mujer para que sea la dueña de su vida, o sea, la dueña y lleve sus riendas. Y ya como último apunte y termino, para la prensa también me gustaría hacer este apunte, que os centréis en más ocasiones en mujeres que ya han tomado las riendas de su vida, que han salido de este proceso tan doloroso y tan duro y que ya no son víctimas, ni siquiera supervivientes, que son unas mujeres que olé, y que están peleando a lo mejor, pues como está haciendo Natalia, por sus compañeras, ¿no? Y que están saliendo de un proceso muy duro y que no se quedan en su casa llorando, que se meten en asociaciones, que reivindican mejoras para el resto, porque ¿quién mejor que ellas nos van a decir cómo tenemos que diseñar los procesos y tenemos que hacer para que las cosas sean mejores? Entonces, fijaos más en las supervivientes. Gracias, Rosa. Nada. Esa parte precisamente de dar visibilidad también a las mujeres, hasta ahora para nosotros era mucho más difícil, y por ejemplo con asociaciones como la vuestra, como Somos Más, es algo que nos permite también daros más visibilidad y daros voz, como es el caso simplemente de hoy. Y nuestra cadena de eslabones, vamos con el último de ellos hasta aquí, hasta comunicar con nosotros, porque algunos de estos casos de violencia de género son especialmente llamativos o crean alarma social y motivan la atención de los medios. Para confirmar oficialmente a la prensa un caso de violencia machista está el Departamento de Comunicación de la Delegación del Gobierno. En Aragón, su responsable es María de Miguel, donde trabaja en coordinación con Guardia Civil y Policía Nacional. Compañera periodista, ha trabajado, por ejemplo, en Cadena COPE, en Aragón Televisión, donde ha presentado y dirigido programas de gran éxito. Ella nos cuenta cómo es el proceso comunicativo en estos casos. Buenos días. Me sumo al agradecimiento de todas mis compañeras y efectivamente yo soy un poco quienes os ponen en contacto con todo este mundo que estamos conociendo, quien tiende ese puente hasta los medios de comunicación. Bueno, creo que ya hemos escuchado un poco cómo es este proceso y yo lo que os voy a contar es cómo fue mi primer día de trabajo en la delegación del Gobierno en Aragón. Yo empecé a trabajar, yo había estado en Aragón Televisión 12 años, antes en otros sitios, era mi primer día de trabajo. Teníamos convocada una rueda de prensa para presentar pues, las líneas generales de trabajo, pero a las 6:30 de la mañana me sonó el móvil y era la delegada, Carmen Sánchez, la acabáis de escuchar. Estaba destrozada. Habían matado a una mujer. Entonces, mi primer día de trabajo se convirtió en otra cosa completamente diferente. Yo acababa de dar el salto, fijaros, desde el lado de los medios al lado del poder de la información. Yo tenía la información.
bueno, pues ese día a las 7 de la mañana, 7:15, estábamos en la delegación del Gobierno con el jefe superior de policía, intentando entender qué es lo que había pasado y cómo lo teníamos que contar. Era todo, pues os podéis imaginar, estábamos desbordados todos. ¿Qué pasó? Que empezó a sonarme el teléfono, no os podéis imaginar a qué velocidad, a qué ritmo, con qué intensidad, qué preguntas. Decíamos, bueno, aquí hay que informar, por supuesto, pero el jefe superior todavía no tenía todos los datos que necesitábamos para dar esta información. El jefe superior estaba allí con nosotros y todavía no sabíamos lo que había pasado. A mí solo me pasaba por la cabeza la idea de que esta mujer, Raquel, a la que acababan de asesinar, tenía una familia y que yo no sabía si esa familia estaba al tanto de todo lo que había pasado. Yo no sabía dónde estaba su hija, dónde estaba su madre, dónde estaba su amiga. Pero el teléfono ya me estaba sonando y me exigían unos niveles de información que no os lo podéis imaginar. O sea, quiero decir, unas preguntas que, bueno, a mí me entristecieron profundamente. Decidimos convertir aquella comparecencia de prensa que teníamos para hablar de líneas generales de la delegación en una comparecencia en la que contáramos todo lo que podíamos contar de aquel asesinato. ¿Por qué? Porque necesitaban información. Los medios, por supuesto, tienen que funcionar, tienen que informar y necesitaban mucha información. Había que darla. Pero yo quería darla bien. No quería que preguntaran a un vecino, a un amigo, que intuyeran lo que podía haber pasado, que explicaran. Entonces, convertimos aquella comparecencia en un relato de los hechos con lo que se podía contar. Os puedo decir que aquel día, cuando por la tarde fuimos a la concentración a la Plaza de España, cuando me fui a mi casa a las 8 de la tarde, pensé que era el peor día de mi vida con diferencia y sobre todo en lo profesional. Pues no, he tenido 5 días como este. La muerte de Raquel, la de Lola, la de Rocalla, la de Rebeca y la de Lidia. Este último nombre también tiene tela porque igual no suena en vuestras listas así tristemente habituales. Bueno, he tenido 5 días como este. Días en los que desde el otro lado, desde mis compañeros, me exigen información y me la exigen lógicamente a una velocidad importante, pero lo que más me duele son las preguntas. Cuando estamos al otro lado no nos damos cuenta de lo que estamos preguntando. No os podéis imaginar la tristeza que sientes cuando... Claro, yo estaba completamente, pues eso, desolada. No sabía cómo me estaban preguntando, pues desde que si habían discutido, que si se estaban separando, que si ella le había dicho que se quería ir de casa. ¿Qué importa eso? La han matado, ¿eh? O sea, no, ¿qué importa esos detalles? Si había sido con un almohadón, si la había asfixiado con las manos, si había utilizado algo, ¿qué importa? La ha matado, la ha matado. Vamos a quedarnos con lo importante, con la historia. ¿En qué número de la calle ha sido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sacar el portal de donde vivía Raquel? Es relevante para la información. Qué poco, aquel día yo me di cuenta de que qué poco nos paramos a pensar en la vida que viene después, en que la vida continúa. Os lo cuento así de crudo y no quiero decir, hay compañeros que no me hicieron ninguna de estas preguntas y que trataron la información de una manera exquisita, pero es que la velocidad, esa necesidad de informarte todo ya es muy peligrosa. No hay siempre una intención de morbo, pero sí que hay siempre una intención de ser los primeros, de hacerlo rápido. Entonces, hay que parar, hay que pensar. Yo tenía todo el rato en mi cabeza la idea de la familia, ¿qué sabrán? Su amiga, ¿por qué tienen que enterarse por los medios de si le ha matado con sus manos o con una almohada o con una sartén? Me da igual. ¿Por qué tienen que enterarse? Entonces, yo aquel día me di cuenta de que en esto nos queda mucho camino por andar y que lo hacemos de una manera inconsciente, que la prisa es algo que nos viene impuesto y que viene con nuestra profesión y que tenemos que aprender a parar, sentarnos, ponernos en el lugar del otro, entender a la víctima, a su familia y entender
a la investigación. El jefe superior de policía no me podía contestar algunas de las preguntas que me estaban haciendo. Lo decía Clara, estamos poniendo en peligro una investigación y aquí, una vez que habían matado a Raquel, la cosa importante era tener todas las pruebas para que su asesino pues saliese juzgado y que tuviese todos los elementos en el juicio para que esta sentencia fuera la adecuada. Hay que dejar investigar, hay que informar, desde luego, es importantísimo informar, pero hay que dejar investigar. Yo os cuento, estos son los 5 días más duros de mi vida en los que pues, yo he tenido que hablar de, pues eso, de la muerte de Raquel. Más duro incluso puede que fuera, igual, es que no puedo poner cantidad a esto, ¿no? Pero el de Lola, en la que incluso me cuestionaban si era violencia de género. Lola, su marido la mató a ella y también a su madre, o sea, no a la madre de Lola, a la madre del asesino, y luego se suicidó. Me cuestionaban si era por piedad, que si era violencia de género. La ha asesinado, ha decidido que la tenía que matar. En el caso de Rebeca, durísimo también. Hay cuestiones que rodean a todos estos casos y que nos hacen pensar pues, cuánto nos queda por andar, quiero decir, cuánto nos queda por pensar antes de escribir, antes de locutar una pieza, antes de hacer una foto, antes de elegir una imagen. Hay que darle tiempo a la investigación. Os lo digo desde este otro lado en el que me encuentro, con que estos 5 días han sido durísimos, pero que cada día a mi correo electrónico me llega notificación de denuncias por violencia de género, de detenciones por violencia de género en casa, que no llegan a ninguna parte, pero de las que tampoco creo que haya que informar. Es verdad, pasan, pero si las convertimos en algo cotidiano, acaban siendo normales, pues como los cortes de agua, como los atascos o como las obras en la rotonda de no sé dónde. Entonces, toda esta información hay que cuidarla, porque las mujeres, sobre todo, tienen que seguir viviendo. Sus familias tienen que seguir viviendo y tienen que vivir en el sitio donde lo hacían. No tienen que... Quiero decir, a mí me llega una noticia, voy a inventarme un caso de Letux, que es mi pueblo, calle La Muela número 8. ¿Yo por qué tengo que informar de que esta mujer ha sufrido un capítulo de violencia de género? ¿Por qué le tengo que decir a nadie que esta mujer, que tiene que seguir viviendo en esa casa, que sus hijos tienen que seguir yendo al colegio de un pueblo donde viven 50 personas, por qué tienen que saber? Que elija ella si quiere informar. Yo no tengo ese poder. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con la vida que viene después. Esto en los medios de comunicación, de verdad, parece obvio, pero es que no lo es. Es que, tenemos que hacer esa llamada, ¿no? esa solicitud de tiempo y de pensar y de ponerse en el lugar del otro. Entonces, bueno, yo creo que no sé si he sido demasiado gráfica, lo he contado desde un punto de vista personal porque quiero que veáis que yo, viniendo del otro lado, de repente me he encontrado con una realidad por la que me gustaría que todos los que trabajamos en la información pasáramos. Me gustaría que todos algún día nos viésemos en el manejo de la información desde el otro punto, no desde el volcarla, escupirla, redactarla a una velocidad máxima, sino reposarla, pausarla, ponerle nombres, hacer 4 reflexiones, son 4, pero hay que hacerlas. ¿Vale? Entonces, bueno, yo quería contaros un poco desde mi punto de vista personal cómo he vivido estos casos y estos momentos. Que habría mucho más que hablar, pero yo prefiero abrir el debate y que bueno, con la opinión de todas estas compañeras y un poco vuestras dudas, vayamos dibujando un poco cómo debería ser o cómo deberíamos cuestionarnos este tipo de informaciones. Gracias, María. Bueno, creo que ha sido una mesa excepcional, yo al menos he aprendido muchísimo, ha sido muy enriquecedora creo por todas las partes y desde luego tengo un montón de preguntas anotadas.
os vamos a dejar una pausa para que toméis un poco de aire y vengáis con más fuerza para dentro de un cuarto de hora, pues pongamos sobre 5 o así, retomamos la sesión, nos tomamos un pequeño café y por favor todas las preguntas, todo lo que queráis participar y colaborar y a lo mejor cosas también que podemos apuntar entre unas y otras, seguro que salen en una mesa que estará muy bien, tanto como ha estado esta primera parte, os esperamos. María, que
Rocío, ¿probamos el de Clara? Por si acaso. Clara. Ahí va. Sí, ¿no? La oreja. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Vale. Bueno, pues si os parece retomamos la sesión. Abrimos coloquio, preguntas que podáis tener, dudas sobre el proceso, alguna cosa y también, por supuesto, a las participantes en la mesa, que también quizá entre unas y otras podéis tener algo que aportaros. Yo, para romper el hielo, que parece que es lo que más cuesta, me gustaría preguntarle a Clara, para empezar. Venga, empiezo contigo. ¿Qué le vamos a hacer? Venga. Clara, las mujeres víctimas de violencia de género que finalmente se deciden a declarar y van a comisaría, ¿qué relatos hacen? ¿Se parecen los casos entre sí, aunque las protagonistas y los protagonistas, me refiero a las parejas, sean muy distintos? ¿Hay relatos comunes? A ver, yo creo que no es fácil contestarlo. Y te digo por qué. Porque no lo que es las conductas son comunes porque están reflejadas en la ley, ¿vale? Que es el Código Penal, pero yo creo que hay tantas situaciones como mujeres, porque es un tema que es multifactorial. Entonces, el hecho de que una mujer vaya o no vaya, se atreva o no se atreva, aparte del perfil propio, que no es... a lo mejor hay gente que se piensa que es víctima de violencia de género una mujer que pues tiene un carácter bajo, con tendencia a la depresión. No, para nada. O sea, yo he visto y he tratado con compañeras mías o con otras personas que ocupan cargos relevantes. Quiero decir, estamos hablando de afectos, entonces es el componente común, ¿no? El vínculo. Te lo decía, por ejemplo, porque sí, tanto tú como otras compañeras sí que habéis coincidido en decir... La mayoría o todas dicen, no, si yo no quiero denunciar, yo sobre todo quiero que no le pase nada, pues proteger un poco al agresor. Sí. Y lo mismo, no sé si a lo mejor en el reconocimiento suyo propio como víctima tienen también un relato parecido. Mira, yo en eso creo, y me corregirán mis compañeras si no están de acuerdo, porque cada uno lo vemos en una fase diferente, que dependiendo de la fase en la que cojas a la mujer, hablando del ciclo de la violencia, la vamos a encontrar en una situación o en otra. Entonces, sí que hay mujeres que han superado ya el salto cuando ya están empoderadas o vienen después de estar en servicios sociales, no han puesto denuncia, es una situación que nadie ha tenido conocimiento y ya vienen pues fortalecidas de alguna manera, o porque su medio, que es otro de los factores que tiene mucha importancia, el entorno, les es afín, y entonces en ese tipo de situaciones es más fácil que carguen, ¿no? Carguen las tintas y digan, voy hasta el final. Si las coges en un momento en las cuales es muy incipiente, todavía no son ellas mismas conscientes de la situación que viven, porque el problema es reconocer que estoy siendo maltratada. O sea, yo aquí tengo que lo cogimos porque nos pareció súper interesante. Yo trabajo con muchas de las que vienen a consultar o a hablar o para valorar su situación. Este termómetro... Uy. Digo, me estoy oyendo 2 veces. En cuanto hablo. Entonces, que no son conscientes de los tipos de situaciones en las cuales pues son premaltrato, ¿no? O sea, una relación tóxica que hablamos, relaciones tóxicas que son incipientes y que la mayoría de las mujeres deberíamos de decir, ojo, esto por aquí no, o sea, yo aquí no le voy a dar agua al enemigo, o sea, no, esto no va a seguir, lo atajo antes de que estés tan enganchado, por decirlo, tan metido con los 2 pies en la relación, que no seas capaz ya de dar un paso atrás, ¿no? Entonces, ahí, pues desde
hacer bromas hirientes, que es el verdecito claro de abajo, ¿no? Hasta el asesinato, que es el rojo más de arriba. Entonces, por eso digo que dependiendo de dónde está, a lo mejor tienes que hacer un trabajo, o se tiene que hacer un trabajo con ellas por parte de todos los que entramos en contacto con ellas, para que ellas asuman, sean conscientes de que esa situación es así y de que tienen que dar el paso. Lo que no quiere decir es que no te vayan a decir, es que yo no quiero hacerle, durante el camino, yo no quiero hacerle daño, yo solo quiero que me deje en paz, lo único que quiero es que se vaya, haga su vida y no saber nada más de él. ¿Qué problemas hay? Bueno, pues que eso a lo mejor puede ser, que vuelvo a decir, es un delito y hay que tirar adelante, pero puede ser que le deje en paz si no hay nada que los una. Pero como digo que hay mujeres y multifactoriales y múltiples escenarios, si tenemos hijos, si tenemos... de ahí otra de las dificultades de la protección y de trabajar este tema es que normalmente tened en cuenta que van a ser dos personas que han vivido en el mismo escenario durante un tiempo más o menos largo de su vida, con lo cual van a compartir mucho. O sea, comparten amigos, comparten aficiones, comparten dedicaciones en muchas ocasiones. Hemos tenido redes de alejamiento en el hipercore de 50 metros, porque trabajan los dos y ¿qué haces? ¿Despides a uno, despides al otro? Quiero decir, es que es muy complicado de gestionar el tema. Entonces, eso es así. Vale. Me gustaría también preguntarle a María de Miguel, porque nos ha hecho un relato muy cercano de cómo es la experiencia de comunicar todo este tipo de casos a los medios de comunicación, pero sí que me gustaría que nos explicaras cuándo tienes obligación o tenéis obligación de contar, de trasladar los sucesos, el asesinato o el hecho que sea a la prensa. Y por otro lado, sí que hemos visto que, por ejemplo, pues para fiestas, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un protocolo que si hay agresiones sexuales se comunica y a partir de ahí se derivan ciertos actos que paran o se hacen algunas cosas. ¿Hasta qué punto vosotros también tenéis obligación y para qué creéis que ha podido servir el comunicar estos actos? Bueno, pues en esto habría mucho que hablar, ¿vale? En realidad nosotros comunicamos oficialmente cuando hay un asesinato. Cuando hay una denuncia o cuando hay una detención por un caso de violencia de género, no lo comunicamos de oficio por lo que os he dicho, porque al final se banalizan, porque al final acaban siendo el día a día, ¿no? Pues otra detención, otra detención, otra detención. Se dan los datos al final del año, el IAM ofrece todos los datos de pues cada temporada, ¿no? Nosotros no damos datos de eso, pero sí que si me preguntan si ha habido un detenido por una agresión o una agresión sexual o cualquier otro tipo de daño contra una mujer, yo tengo que confirmarlo porque lo ha habido, yo no lo niego ni lo oculto, ¿no? Pero simplemente sería una confirmación. Exacto, yo confirmo, pero no informamos de oficio, digamos. En el caso que me cuentas de las agresiones sexuales, nunca se informa, por lo que os he contado, porque lo primero es el respeto a la víctima y a su decisión de informar o no de su situación. Entonces yo no soy quien para sacar a una mujer que acaba de sufrir un capítulo de maltrato o una agresión sexual, sacarla a la palestra y que todo el mundo la identifique y sepa por lo que ha pasado. Yo no soy quien para hacer eso. Entonces, para el Pilar sí que se establece una especie de periodo de excepción para el Pilar, entendedme, y para cualquier fiesta de cualquier localidad que esté suscrito al protocolo Raellas. Para activar este protocolo, que simplemente es leer un manifiesto, parar las fiestas 5 minutos, son estos gestos, para activar ese protocolo hace falta algo concreto que lo active. Esto concreto es una denuncia, o sea, se establece que cuando hay una denuncia se activa el protocolo para que el ayuntamiento de la localidad tenga conocimiento, nosotros le tenemos que confirmar que existe esa denuncia. Y esto es lo que en las juntas de seguridad se suele tratar. Bueno, pues nosotros informaremos, lo haremos de esta forma y en ese momento se activará el protocolo. Así es como se hace. Ahora hablo desde lo personal. ¿Qué me parece a mí? Me parece que no lo estamos haciendo bien. Me parece que no estamos ayudando en nada. Y que, una vez más, andamos con prisa, en esta vez más, si cabe, porque está el gesto político, está a ver quién sale primero, entendedme.
y también no lo estamos haciendo bien porque nos olvidamos totalmente de la víctima. En este caso, Clara nos puede decir, hablamos de cosas muy concretas, de las fiestas del Pilar, donde se abre ese periodo de excepción en el que informamos de las agresiones sexuales. Tenemos la obligación de informar para que se active el protocolo, vale, pero en cuanto informamos, abrimos la puerta a algo desconocido que es el absoluto mundo de detalles sobre una agresión sexual, en este caso a personas muy jóvenes, incluso menores, sobre las que además hay una protección especial. Entonces, quiero que Clara nos explique un poco cómo funciona esto desde su punto de vista, desde el punto de vista de la policía. Bueno, a ver, como bien ha dicho, ha puntualizado María, solamente se da durante ese periodo pues porque hay un pacto, un protocolo que está establecido así. Yo también tengo mi opinión personal. Los que me conocéis, llevo muchos años aquí y desde la unidad, no por ocultar, sino pues porque mi experiencia es que las víctimas no quieren revictimizarse viéndose otra vez la noticia en prensa. O sea, lo sufren, lo pasan mal. Yo las he visto, he estado con ellas y es más, te trasladan sus quejas. Es decir, muchísimos familiares, muchísimas víctimas llaman a los 2, 3 días, a los 2 semanas, porque además no siempre sale inmediatamente, a lo mejor se filtra 2 semanas después y sale publicado en prensa una noticia sobre una agresión sexual y además sin tener ningún tipo de miramiento, si es una menor, si es un discapacitado, si son víctimas especialmente vulnerables y se facilitan todos los detalles, o sea, no hay ningún tipo de filtrado. Si miramos atrás, lo habréis leído igual que yo en este último pilar, las 2 que se salieron en prensa eran escatológicas, quiero decir, ¿qué necesidad había de poner el detalle que se mostraba ahí? ¿Para qué? Las familias vinieron, las familias protestaron, las familias nos dijeron, no es que solamente esté victimizada mi hija, es que está victimizada su hermana, porque ha leído en prensa lo que nosotros no le habíamos querido decir para tranquilizarla, porque qué necesidad de meterle esa información a otra criatura de que le había pasado a su hermana esa situación. ¿Vale? Simplemente, bueno, pues aprender de lo que ha ocurrido para que no te vuelva a poder a suceder y ver cómo se puede solucionar. Pero qué necesidad de vender toda esa información. Entonces, nosotros siempre hemos remitido bueno, si consideran, pero ya es triste que una familia que se ha comido encima un delito, una situación traumática, tenga que gastarse dinero en poner una demanda con una querella, ¿vale? Pagando un procurador y un abogado para demandar al medio que ha puesto y ha expuesto eso así. Aparte de lo que decía María, que es que el tema de los menores, aparte de que las víctimas mayores, pues pero los menores es que está prohibido por la ley del menor, de protección jurídica del menor. Entonces quiero decir que es que encima es delictivo. En el Código Penal hay una serie de delitos que así lo estipulan y que condenan a los que filtran o facilitan información dentro de lo que es un sumario. Todos estos delitos, todos que estamos hablando, al principio van por procedimiento abreviado, pero en el momento que lo coge el juez de instrucción se convierte en un sumario. El sumario de por sí es secreto siempre, o sea, nos pensamos que dicen declaran secretas, no secretas. A ver, el secreto lo lleva impuesto siempre, puesto que solamente tiene acceso las partes, que son los abogados de la defensa y de la acusación, el fiscal, acusación particular si lo hubiere, y la fiscalía. Esas son las partes. La prensa no tiene acceso, con lo cual es secreto, ¿vale? ¿Qué nos obliga a nosotros cuando hay una presión extra y que no queremos que se fastidie la investigación? A pedir, o por nuestra parte o por el juzgado, un secreto, que también existe esa figura, que obliga al juez a declarar secreto parte o todo el procedimiento, ¿vale? Para que nadie tenga acceso a eso, más que el juez y la policía. Entonces, quiero decir, tener que llegar a ese extremo, a ver, hay investigaciones que son muy largas y es necesario, pues porque vuelvo a incidir en lo que hablábamos antes, tema de que se fastidie la investigación, de la destrucción de pruebas y el tema de la seguridad de la víctima y del entorno, ¿vale? Pero bueno, quiero decir que hay que hacer esa reflexión y la noticia se puede dar, pues bueno, como dice María, confirmar o no confirmar, consultar la fuente, porque no todas las fuentes son válidas y todos sabemos que a mucha gente le gusta la alcachofa, quiero decir, y va buscando un poco de notoriedad. El que está en el entorno de la víctima no la va a poner contra la palestra ahí y la va a exponer, ¿vale? Y va a respetar lo que ella quiera. Sí que es cierto que hay víctimas que te preguntan, a mí me han preguntado, oye, ¿lo pongo esto que me ha pasado en Facebook? Y yo le he dicho, tú verás, si tú crees que a ti te va a servir para algo, yo personalmente, policialmente, no lo vamos a poner, porque no tiene ningún fin, no tiene ninguna justificación. Pero si tú entiendes que tu caso lo quieres comentar porque a ti te sirve, es una cosa personal. Entonces, como decía María, yo creo que habría que por lo menos hacer la reflexión de tener en cuenta de la opinión que tienen las víctimas. Y luego,
ver muy bien cuándo se las expone. Y con exponer es, como se ha dicho aquí antes, hay víctimas que han superado su situación, que están luchando como Natalia, que son ejemplo a seguir con las demás. Yo creo que a ellas es a las que hay que darle el protagonismo y voz y voto para que sean ejemplo a seguir por las que hoy por hoy todavía no están preparadas, ¿no? En ese sentido. Sí, Natalia, me gustaría también que participaras en este debate de cómo sentís las víctimas cuando veis, bueno, quizá ahora ha derivado un poco más a agresiones sexuales, pero en general cuando hablamos en los medios de violencia de género, cómo sentís las víctimas. Y también me interesa saber si antes de denunciar os sentís igual que después de denunciar, como cuando oís hablar de todos estos temas. Vamos a ver, lo primero, no se puede poner el foco en la víctima, nunca. Primero, porque la revictimizas, y segundo, porque no sabes en qué periodo está esa mujer, en qué situación anímica está esa mujer. Una mujer que acaba de denunciar y que acaba de tirar por los aires y pegar el pepinazo de su vida, creo que no está preparada para que se la ponga en el candelero de esta manera. Necesita paz, necesita tranquilidad y necesita mucho sosiego para asumir que ha dado un gran paso, pero que es el primero de los múltiples grandes pasos que le quedan por dar ahora mismo. En el momento en el que pones una denuncia, inocentemente piensas que ya está. Pues no, acabas de empezar. Porque en poner la denuncia es abrir la caja de los truenos de un proceso judicialmente muy largo, sobre todo si tienes hijos, y lo que menos quieres es ser tú el foco de atención. El foco se tendría que poner en el maltratador, que es el que ha cometido el delito. Al que se le tendría que poner con nombres, apellidos, nombre de la calle, número de la casa, piso, marca de calzoncillos y número de pie, es al maltratador. Que él es el que ha hecho las cosas mal. A él es el que se le tiene que señalar con el dedo. Porque probablemente la mujer que acaba de poner una denuncia porque ha sido violada o ha sido maltratada no tiene ninguna gana de que le saquen la cara en ninguna televisión, ni en ningún periódico, ni que le pongan la calle, y igual ni de que se entere su familia, que no sean sus padres y su hermano o la familia más cercana. Porque una vez que tú pones la denuncia, inocentemente ya os digo que pensamos que ya está, ¿no? Bueno, ya, no. Ahí te empieza otro calvario judicial muy duro, porque desgraciadamente en este país tenemos que demostrar lo obvio. No solamente tienes que demostrar que llevas la cara así, sino que cada día, en cada paso que des y en cada paso judicial que des, vas a tener que demostrar que estás diciendo la verdad. Tienes que ir cargada con tu carpeta, con tu parte de lesiones, con tus papeles del día de la detención, tienes que ir demostrando cada día que lo que estás diciendo es verdad. Entonces, ¿Y crees, Natalia, que los medios os ayudamos a eso? Me refiero porque normalmente, de no ser que haya pasado algo o se haya creado alarma social, en los casos, pongamos entre comillas, normales, en los casos habituales de violencia de género, no salen en los medios de comunicación, de no ser por el motivo que sea que ha dado el salto al público. Pero no sé si la labor que se hace muchas veces, pues cuando damos el teléfono, cuando se hacen campañas para animar a denunciar, ¿cómo lo ve una víctima eso? ¿Realmente le ayuda, le apoya? ¿Estamos informando bien? ¿Deberíamos hacerlo de otra manera? ¿Sirve para algo? ¿Os sentís identificadas? O incluso hay gente que sí está en ese momento de doy el paso o no doy el paso, quizá incluso hasta se niega a verlo o escucharlo cuando hablamos de estos temas. ¿Puede ser? Es que una mujer que se esté pensando denunciar no va a denunciar porque salga en la tele el 016. La mujer que va a denunciar, denunciará cuando sea su momento, cuando su ciclo haya llegado al punto en el que diga es hoy y ahora. Yo tengo la teoría de que a todas en nuestra cabeza hay un momento en el que algo nos hace clic y es en ese momento cuando damos el paso a denunciar. Ya te puedes haber hartado de ver campañas contra el maltrato, ya puede que no hayas visto ninguna, da igual.
Da igual, cada mujer tiene su momento y en ese momento denunciará. Ya pueden haber pasado 7, 10 o 17 años, que cada una denunciará en el momento que sea psicológicamente adecuado para ella. Y quizá lo que decíamos también, que nos lo comentaba Rosa, que mujeres como tú, mujeres como las que estáis en la asociación un poco dando la cara, salgáis ahora a la luz pública diciendo se puede salir, es un camino duro, pero merece la pena, hay que dar ese paso. ¿Creéis que puede ayudar? O incluso lo que nos comentas, ¿no? Porque no sabes, cuando te metes en ese proceso, nos dices que no sabes muy bien a dónde vas, que tú crees que con poner la denuncia ya está todo y el proceso es muy largo. ¿Qué podríamos ayudar en eso los medios? ¿A difundir quizá este proceso, animarles o dar voz a gente como tú que a lo mejor sirviera de modelo? Yo creo que lo que tendríais que hacer es dar voz sin miedo, sin ningún miedo, a los poderes jurídicos de todas las injusticias que se están cometiendo en los juzgados. Quiero decir, cuando llega el caso de alguna madre a la que le han quitado los hijos, por ejemplo, o madres a las que se les ha aplicado un SAP, o madres a las que se les ha, con un padre maltratador condenado, no supuesto, condenado, se les da una custodia compartida. Yo creo que todas esas injusticias son las que se tendrían que reflejar en los medios de comunicación, para que se hagan públicas, para que se vea las atrocidades que se están cometiendo en nombre de la ley, para que se vea que los jueces no están cumpliendo con la ley. Todas esas injusticias que se cometen cada día en los juzgados, creo que son las que tendréis que publicitar y que dar voz sin ningún miedo, porque hay muchas. Hola, yo quería, primero añadir a lo que acaba de decir Natalia, que hoy en día no hay que dar una custodia compartida impuesta, puesto que en Aragón eso se ha desterrado, en el Código Foral se ha quitado, con lo cual ya no debería ser preferente porque sí, sin tener que el juez entrar a dilucidar lo que ocurre ahí, ¿vale? Hombre, te recuerdo que hay custodias, sistemas de custodia tan amplios que se camuflan con una, no te dan una custodia compartida, pero está camuflada en un sistema de custodia tan amplio que es lo mismo que una custodia compartida. A maltratadores, ¿qué es lo que dice la ley que no se puede hacer? Es decir, el IAM debería luchar precisamente para que eso no ocurra y que además que no se estén dando las custodias compartidas impuestas y además de unas maneras atroces. Por ejemplo, un caso de dos padres, dos progenitores concretamente, que no deberían darles una custodia compartida y que está clarísimo, les imponen una custodia compartida simplemente para sacar de ahí, o sea, es hecho a idea para sacar de ahí una custodia conflictiva, lo que llaman conflictiva en los juzgados. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que los dos padres están litigando toda la vida, con lo cual tienen que intervenir mogollón de profesionales que cobran todos muchísimo dinero y el interés hoy en día está focalizado en Aragón, precisamente en nuestra Justicia de Aragón y otros entes que hay por ahí, que lo que quieren es imponer el coordinador parental, porque es muchísimo dinero el que está en juego. Con lo cual, la custodia compartida impuesta no debería estar, vamos a ver, es maltrato, violencia machista por sí misma. Eso por un lado. Después, no recuerdo cómo te llamas, es que he llegado un poco tarde. La policía. Clara, hola. Pero yo diría que hay dos tipos de víctimas a priori, según lo que tú has dicho, ¿no? que serían las informadas y las desinformadas. No, yo no las quiero decir. O empoderadas, y desempoderadas. Entonces, yo lo que tú llamas empoderadas, yo tristemente no lo llamo empoderadas. Yo lo que llamo ahí que son víctimas de violencia institucional y o judicial. Es decir, llevan, como ella ha dicho detrás, un bagaje judicial tremendo e institucional tremendo. Por eso no es que estén empoderadas, al revés. Lo que están es martirizadas. Yo las llamaría así, ¿vale? Después, tenía también más preguntas por aquí recogidas. ¿Ayuda el IAM a las mujeres a empoderarse e impide su persecución por asociarse? Es decir, concretamente ahora mismo lo estamos viendo con el caso de Infancia Libre, o sea, decir, por ejemplo, que animar a las mujeres a asociarse, yo creo que está bien, pero la cuestión está en que ahora mismo hay una persecución contra las mujeres precisamente
por pertenecer a asociaciones, con lo cual esto se debería también totalmente de mirar, poner el foco en ese tipo de cuestiones y dejar ya de perseguir a las mujeres que encima de ser víctimas de violencia judicial e institucional son acosadas por asociarse. Después, a la periodista María Miguel, perdona, había notado aquí que lo que has dicho de que no hay que, yo estoy de acuerdo en que no hay que focalizar en la familia ni la vida que llevaban, pero sí que hay una cosa que has dicho que no estoy de acuerdo, ¿vale? Y es con que sí que hay que mirar si están en un proceso de custodia o de separación. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, más del 50% de las mujeres asesinadas por violencia de género o violencia machista, que es que aquí no estamos diciendo porque no es lo mismo, y también de niños asesinados, casi toda la gran mayoría es en procesos de custodia y de separación. Ya hay que dejarlo bien claro. Hay que decir que es por violencia machista, por posesión. Entonces, eso sí que es lo único que yo ahí no estaba de acuerdo contigo en... Sí, ¿te puedo contestar? Sí, que sí. Es muy breve. Yo no digo que no sea importante, es importante para la investigación, para el juicio, pero no es importante para los medios, porque absolutamente nada, ningún proceso, ningún punto en el que se encuentre la víctima, la mujer que ha sido víctima, justifica ni tiene nada que explicar del asesinato. Quiero decir, a mí que me pregunten si esta mujer que ha sido asesinada estaba separándose, están tratando de buscar una explicación a un asesinato, que no la hay, que no la puede haber, que no podemos encontrar una justificación. Entonces, a mí que me pregunten si se estaban separando, es completamente irrelevante. Me da igual que se estuvieran separando, que el día anterior hubieran, no sé, hubieran estado haciendo vidas separadas, hubieran dormido con 8 personas distintas. Todo eso no es relevante porque lo que ha pasado ha sido un asesinato. Entonces, lo que yo quiero decir no es que no sea relevante, lo es y mucho para todo el proceso que viene después, pero no es relevante para los medios. Quiero decir, ningún medio puede buscar en el punto de la separación, le dijo que le iba a dejar, ¿no? No puede buscar una justificación para un asesinato. El asesinato es el punto final y es el primer punto de una información, es el punto final de una relación y es el primer punto de una información. Yo no digo que no sea relevante para el proceso, pero sí que no es relevante para la información, porque tratamos como de justificarlo, de darle una explicación. No es una justificación al revés, Por eso. Precisamente todos los negacionistas de la violencia de género aprovechan el intentar difuminar las barreras para, o sea, intentar silenciar que ha sido precisamente porque ella quería escapar de él por lo que la ha matado. Esa es la realidad. Entonces yo sí que pienso que para mí sí que es importante que la población sepa que es porque ellas ya no aguantaban más en la situación que tenían en sus casas. Entonces para mí sí que me parece súper importante. ¿Y eso no es darle un argumento al asesino? Es como decir, ves, pues por esto la ha matado, porque se estaba intentando separar. ¿No es como darle un argumento? No. Claro, a una mujer que está dando a punto de dar el paso, bueno, esto nos lo puede decir Natalia, a una mujer que está a punto de dar el paso de denunciar, ¿qué le estamos diciendo, no? Si, fíjate, la ha matado justo porque le dijo que se quería separar, ¿no? Claro. Pues no sé en qué momento habría que decirlo, pero desde luego es súper relevante. De hecho, es el motivo por el que la ha asesinado. Pero es más relevante. En realidad es ese. Es más relevante. Pero estamos dando... Pero el asesinato no es por... Pero entonces, ¿qué justificación vamos a dar cuando nos matan a nuestros hijos? Claro. Es que es el mismo, precisamente, porque la madre los quería dejar. Es que no hay ante el asesinato de una mujer o de unos niños, no hay ningún tipo de justificación. Ninguno. Ni que se esté separando, pero ni no que... es una justificación, es lo que él ha hecho, no es una justificación, es algo que a él le vaya a quitar pena, al revés. Lo que tiene que hacer es que eso sea un agravante de lo que ha hecho. Nosotras, como, a ver, desde el punto de vista de animar a otras víctimas o desde el punto de vista de empoderamiento, que yo creo que decía Clara, no de maltrato institucional, yo no lo he entendido así, porque hay mujeres que antes de poner una denuncia o antes de dar un paso se asesoran, y esas son las mujeres que Clara dice llegan más empoderadas, que saben a lo que se enfrentan, y no como llegó Vanessa, que pensaba, bueno, hasta aquí y a partir de ahora ya vida nueva. Porque no es verdad, a partir de ahora les empieza un proceso muy duro. Pero con respecto a lo de todo tiene una doble lectura, la mayoría de las cosas tienen una doble lectura.
cuanto más detalles das, más pones el foco en la víctima. Correcto. Y yo estoy completamente de acuerdo en Vanessa, es que hay que poner el foco en quien está cometiendo el delito. Sí. En violencia de género es en el único delito en el que se cuestiona a la víctima. Así es. Si yo robo esta carpeta, nadie va a decir, anda, estaba ahí la carpeta, claro que iba a hacer la pobre Marta más que llevársela. No, nadie va a cuestionar eso. Es un robo y como tal me caerá la pena que me caiga, que decida su señoría. Y en violencia de género no. En violencia de género es qué había hecho y qué pasaba y qué había detrás y cuándo y cómo y dónde y por qué y un millón de preguntas. Entonces, para nosotras como profesionales que tratamos con las mujeres, sí que es cierto que es importante saber en qué momento están, pues en el momento de la denuncia, en el momento de la orden de protección, porque hay momentos que nosotras llamamos pues de especial vulnerabilidad o de especial cuidado, sobre todo pues en los medios en la protección policial, como es por ejemplo el caso de separación y divorcio, porque sabemos por las estadísticas que es el momento de mayor peligrosidad y donde hay más asesinatos. Pero a los medios de comunicación o a la sociedad en general, no sé si pues, sinceramente no parece así, porque por ejemplo tú vas a la página del Ministerio y allí puedes ver precisamente en las fichas de víctimas mortales de violencia de género, tú puedes ver que pone en proceso de separación. En ninguno de ellos pone en proceso de custodia de los menores. Eso no está reflejado. Por ejemplo, es súper importante porque de hecho... Hombre, si está en proceso de separación, está en proceso de custodia de los menores. Asesinada, no es lo mismo. Separación se puede separar una mujer con 80 años. No, eso que yo creo que ha malinterpretado, como decía Marta, a lo que yo me refería. Yo no encajaría a las víctimas, es que no se las puede encajar, es que hablamos de protección integral, que la protección debe ser la misma y el empoderamiento, la palabra que, bueno, pues porque no se me ocurre otra mejor, pero bueno, darles fuerza a todas por igual, pero cada una tiene su situación, como muy bien decía Natalia, entonces cada una va a estar en una, y los otros tenemos que aprender a leerlas y a saber, a facilitarles la salida. El hecho de que se focalice en detalles que a nosotros nos es muy interesante, pues por eso, porque si la tienes que abordar según el perfil que ella tenga, según la situación en la que se encuentre y según sus condiciones, le vamos a dar un mejor servicio, ¿vale? A la definitiva somos servicio público, pero yo creo que a la hora de venderlo no tiene ninguna relevancia. Hay que poner más énfasis, eso sí, cuando se ha llegado al final del camino, ha habido una sentencia firme y además ha hecho esto. La reacción social es de rechazo, la sociedad avanza muy rápido, decíamos el otro día, hablábamos de otro foro que estuvimos, a pasos agigantados. Lo que tenemos ahora y los escenarios en los que nos movemos ahora hace 10 años no existían. Es decir, ni estaba Twitter, ni estaba Facebook, ni estaba que muchos medios que utilizan ahora los maltratadores para hacer daño a estas personas, es ese, ya no es ni siquiera el físico, es el exponerlas, el subir fotos que han compartido en momentos en los cuales estaban en noviazgo, ¿no? O en la situación de bonanza, ¿no? Entonces, que a veces igual no tienen ni consentimiento. Exactamente, sin consentimiento, que hay otras tipologías delictivas. Entonces, todas esas tipologías vamos avanzando, todos vamos avanzando sobre la marcha y además tenemos que aprender rápido y adaptarnos al cambio social, porque es la única manera de dar respuesta a estas situaciones, ¿vale? Esas conductas antiguamente incluso son recientes de inclusión en tema de a ver, se han tenido en cuenta siempre, pero no se incluían en lo que es Biogen hace años, ¿no? O sea, o el hecho de los pinchazos típicos en las ruedas, que venía, me han pinchado pero no sé quién es. Quiero decir, todo eso se va aprendiendo sobre la marcha y lo vas incorporando porque, claro, obviamente aquí tenemos una máxima que nos impone la normativa española, como decía Natalia, tenemos que demostrar que el autor es culpable. Eso es así en España, en otros países no. Hay otros países que es el autor el que tiene que demostrar su inocencia, ¿vale? Exacto. Pero aquí es lo que hay, con lo cual tenemos que trabajar con lo que hay. Y si queremos someterlo al cambio, pues habrá que hacer algo para que eso pues, se pueda producir así, si se ve que es factible y que es mejor. Pero de momento con lo que tenemos que trabajar es con los recursos y con los instrumentos que actualmente tenemos, que gracias a Dios poco a poco vamos y se van desarrollando e implementando más. Y la mayoría de las veces salen de foros como este, ¿no? De crecimiento, que digo yo, de poner sobre la mesa cosas que se ven que son mejorables e intentar el exponerlas. Pero desde luego yo creo que
esos detalles sí que están bien para nosotros, pues porque los necesitamos. Quiero decir, a la definitiva todos trabajamos con perfiles. El mío es perfil criminal, el perfil social, quiero decir, y todos se complementan. Yo, de hecho, he empezado diciendo que trabajamos en red y que mucha de la información que yo luego utilizo para instruir me la pueden facilitar los compañeros que trabajan desde otras especialidades, ¿no? Pues se trata de eso, de darle esa cobertura integral y de esa... y que no todas reciban la misma respuesta, les ayuda, pero todas desde su propia idiosincrasia. No hay, yo no las encajaría en sí o no, cada una es diferente. Vamos con la siguiente pregunta, o luego brevedad también en las respuestas, porque bueno, hay perdonar que no quiero extenderme mucho. Nosotras representamos, esto es un comentario, o sea, no viene a lo que viene a lo que hablamos, pero no profundizo en leyes. Nosotras somos la Asociación de Mujeres María Moliner, empezamos hace 30 años, no existía en Zaragoza ni Casa de la Mujer ni el IAN, entonces yo personalmente me iba muchísimo a Madrid, al Ministerio de Asuntos Sociales, y al final pues se consiguió que aquí en Zaragoza se inaugurara la Casa de la Mujer, pero no para el ayuntamiento, era para... la primera persona que estuvo fue Gloria Álvarez, que la recordáis todas, que es la madre de nuestra preciosa directora de cine. Entonces ella nos facilitó muchísimo la vida, yo le estoy súper agradecida, y nosotras comenzamos con una voluntad, éramos muy jóvenes, una voluntad muy grande de ayudar a las mujeres maltratadas. De hecho, hemos tenido durante 20 años pagábamos con nuestro dinero, pagábamos un psicólogo y una psicóloga, y durante 20 años hemos tenido todos los viernes un centro donde se les ayudaba a hablar a mujeres que habían sufrido maltrato. Yo, en este caso, muchas mujeres de las que habían sufrido maltrato, bueno, yo he tenido circunstancias, como podéis ver, nos han amenazado, éramos muy ignorantes en muchísimas cosas, casi todas volvían con el maltratador, las llevábamos al asistente social y bien, ya las estaba esperando el marido, 2 besos y se iban. Pero hemos tenido casos muy duros. Pero entonces, a lo que voy yo, muchas no se atrevían a denunciar, no sé si ahora sucede, porque nosotras ya hace 10 años, desde que están la Casa de la Mujer y el Instituto de la Mujer, nosotras ya, bueno, a todas las mandamos a un sitio o a otro. Entonces, nuestro caso era que muchísimas no querían denunciar porque al denunciar a su marido, y esto lo hablo, lo que en ese momento se vivió, las empresas en que trabajaban sus maridos se enteraban de que era un maltratador. Entonces a ellas ya el dinero los podían despachar, mandarlos al paro o despacharlos de su trabajo, y sus hijos en qué circunstancias se iban a quedar, esto es lo que nos contaban, si no cobraban X dinero porque la empresa había visto que el maltratador no les interesaba como empleado. Esto era un argumento de ellas. Hombre, el factor económico pesa, pero yo no creo que sea porque vayan a despedir al marido. Bueno, pues pesa, eso nos lo no es contaban. Único, ¿eh? Yo te cuento pesa. daros cuenta que os hablo de hace 30 años. Sí. Bueno, yo ya os he comentado, si esto no sigue así, si se mejora, pero que esta cosa de que la empresa dijeran, este es un maltratador, a ellas les daba incluso mucho miedo para denunciar. Bueno, como dice Marta, yo creo que no es uno de los más determinantes. Tened en cuenta que también ha cambiado la sociedad. Ahora tenemos la mujer prácticamente, la mayoría está introducida en el medio laboral, tiene mucha su autonomía y aún con eso, como he dicho antes, hay algunas que no quieren denunciar. O sea, quiero decir que no es uno de los puntos más importantes. Sí que teníamos hace un tiempo, y eso más yo creo que lo vincularía al colectivo extranjero, ¿vale? Porque sí que es verdad que con la inmigración en España hubo una época en la cual había mucha reagrupación familiar. Entonces, las tarjetas que se facilitaban a esas mujeres hasta que hubo el cambio legislativo, solo les facultaban, bueno, venían con la tarjeta del marido, que era el que tenía autorización para trabajar y para, bueno, pues llevar la comida a casa, como quien dice. Eso se vio hace ya un tiempo, con lo cual se introdujeron esos cambios legislativos necesarios para que a ellas se les pudiera dar una tarjeta de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales y con la movilidad que tiene cualquier española que sufra malos tratos y que dentro de sus empresas tienen la facilidad incluso para cambiar a otro punto de España para alejarse del foco de la violencia. Entonces, estas señoras que de origen extranjero, que eran las que más pesaba también por el tema de que se les instruyera un expediente de expulsión, yo creo que es el único colectivo que a lo mejor tendría más
bueno, más incidencia este hecho, ¿vale? El hecho de que se les hiciera el expediente o quedarse sin nada, entre comillas, porque luego tienen acceso a ayudas y demás, ¿vale? Sí. Bueno, sí, hola, buenas tardes. Mira, yo quería comentaros una cosita. Lo del momento en que una mujer se atreve a denunciar es cuando una mujer ve que hay una red, porque si no es un salto al vacío absoluto. Se ha avanzado muchísimo, la sociedad no cambia, la mentalidad es la misma, los adolescentes siguen teniendo el mismo tipo de comportamientos, están apareciendo partidos políticos con unas ideas de hace 50 años. Y una mujer cuando denuncia, cuando hay una red o cuando su vida o la de sus hijos corre peligro. Entonces, eso de que cada momento es diferente y tal, sí, bien, hay que defender ese momento, que lo tienen que decidir, pero evidentemente si la noticia es cuando se estaba separando, cogió y la rajó de arriba abajo y luego damos más detallitos, pues es algo disuasorio. Y también el hecho de, pues lo que decimos, ¿no? Lo del morbo, el hecho de que la mató con un hacha, entonces, o le pegó fuego, que habéis nombrado a esta persona que murió así, ¿vale? Entonces, yo lo que sí que veo que hay un problema de fondo, que sí que se ha avanzado muchísimo, que es cierto, pero si el juez tiene que interpretar y el juez considera, como el caso de la violación que hubo en Pamplona, que como no va a disfrutar una mujer violándola a 6 hombres, pues no sé, me parece complicado. Y en el tema de violencia de género lo mismo, lo que le aplican a algunas madres que defienden a sus hijos porque saben lo que hay detrás y se les aplica determinadas cosas como que quieren poner en contra a los pequeños, contra su padre, cuando son los propios hijos que están diciendo que no quiero ir con papá por algo, ¿vale? Y una última cosa, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente? Porque sé que había un pacto de gobierno. ¿En qué ha quedado todo eso? Para ayudar a evitar que sigan muriendo personas, en este caso mujeres, ¿eh? Gracias. ¿El pacto de Estado te refieres? Pues el pacto de Estado se ha concretado en unas medidas que me parece que están publicadas, ¿no? Falta el desarrollo legislativo. El pacto de Estado son unas medidas que se han acordado, pero en realidad lo único que ha habido ha sido un real decreto que fue en agosto, y todos esos acuerdos que han llegado los grupos políticos y que hay muchas medidas que todos esperamos y todas que vayan saliendo, están pendientes de que se promulguen las modificaciones legislativas o las normativas nuevas que sean oportunas. Hasta ahora pues no ha sido posible porque hay una inestabilidad política que, bueno, que os voy a contar que no sepáis. Entonces estaremos a la espera de que se hagan las modificaciones que se tengan que hacer: Código Civil, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley 1/2004 de Violencia de Género. Entonces, esas medidas hay que ir integrándolas en nuestra normativa, medidas que vienen además del Convenio de Estambul, o sea, nos está indicando Europa el camino por el que tenemos que seguir. Entonces, esperemos que sí. En ese Real Decreto de agosto se modificó el artículo del Código Civil referente a la patria potestad para que por fin se pueda dar atención psicológica a los hijos e hijas de víctimas de violencia sin contar con la autorización del maltratador, porque hasta la fecha, pues, como tenía la patria potestad, pues tenía que autorizar el tratamiento. Es que a veces los pasos... Y entonces, claro, me refiero que los cambios son lentos y se van produciendo y los cambios son lentos y se crean víctimas de primera y víctimas de segunda, porque se puede acceder a que lo vea un psicólogo solo a las víctimas a partir de la promulgación de la ley. Los anteriores, que no son, mi hija, por ejemplo, no es víctima. Sí que es víctima, pero ahí tenemos otro problema. Son conceptos jurídicos, algunos conceptos jurídicos indeterminados y otros que depende qué ámbito lo vea, porque el concepto de víctima de violencia no es lo mismo para el mundo jurídico que para el mundo social, que para el policial. ¿Hasta cuándo una mujer es víctima de violencia? Pues a lo mejor un psicólogo te va a decir, pues en cuanto ya haya superado ese proceso y el trauma, pues es una superviviente ya, porque no nos interesa tampoco que alguien sea víctima toda la vida. A nivel judicial, ¿hasta cuándo es víctima una mujer? En cuanto ha tenido una sentencia condenatoria por violencia, ¿ya es víctima toda la vida? ¿O es víctima exclusivamente hasta que están cumplidas esas penas? Tienen que armonizar la legislación porque no está claro para que
porque según en qué ámbito tú te mueves, prestaciones económicas, hay un concepto. Para cualquier cosa. Hay conceptos diferentes. Entonces, pero es que estas promulgaciones de leyes lo que crean son víctimas de primera y víctimas de segunda. Porque los niños que por desgracia sus madres sufran violencia, a partir de que se ha promulgado esta ley, no tendrán ningún tipo de problema de ir a un psicólogo porque no le tendrán que pedir al maltratador permiso, que ya manda narices, que le tengas que pedir a un maltratador permiso para llevar a tu hijo al psicólogo. Cuando el responsable de llevar al niño al psicólogo es almodovariano total, ¿vale? Pero los de antes de la promulgación de esa ley, como es el caso de mi hija, no la puedo llevar a un psicólogo. No, pero eso es porque no estará vigente la medida, porque si tú tuvieras ahora una sentencia en la que está vigente, la pena sí que podrías, aunque fuera la anterior. El problema es que en tu caso ya se habrá cumplido la pena. Claro, por eso no la puedo llevar. Ya ha cumplido la pena y ahí está el quid de la cuestión. En su caso ya ha cumplido la pena, entonces, ¿sigue siendo víctima? ¿No sigue siendo víctima? Sí, ya ha cumplido la pena. Pero me refiero que también veamos las cosas un poco positivas. Daos cuenta que es que la ley es de 2004, estamos en 2019, es que estamos regulando temas que, como han dicho aquí las compañeras de la Asociación María Moliner, es que hace 30 años es que ni se nombraban. Es que la primera regulación que hemos tenido sobre estos temas es de 2003. Es que son 4 días, entonces, por supuesto que falta afinar muchas cosas y el Pacto de Estado yo creo que traerá normativa nueva y yo creo que hemos avanzado mucho y más que avanzaremos. Sí, lo que pasa es que son problemas muy, muy complejos. Yo creo que lo primero que se tendría que afinar es en los juzgados. Por supuesto, pero los juzgados, no es por defenderlos, pero es que faltan medios. Para empezar, aquí hay 2 juzgados de violencia. Tendría que haber un tercer juzgado de violencia al menos, porque es que no dan abasto. No, lo primero que les falta es perspectiva de género. Para empezar a hablar, les falta perspectiva de género. Les falta bajarse del sillón patriarcal en el que están subidos. Pero disculpa que te interrumpa, Natalia, es que la especialización y la formación para todos los operadores es que hace 4 días que se están formando en temas de violencia y de igualdad. Los propios jueces, que los juzgados especializados llevan X tiempo, pero en capitales de provincia, porque en el resto de España son juzgados de instrucción mixtos, que ahí el juez ve un tema mercantil, te ve de todo. Entonces, esa especialización que necesita esta materia es compleja porque nuestra planta judicial da para lo que da. Entonces, los juzgados especializados están en las capitales de provincia y ahora, con las medidas del Pacto de Estado, se está empezando a lanzar que los operadores jurídicos, jueces, fiscales, se formen. Y yo creo que el primer curso ha sido hace 4 días. Entonces, que estamos muy, muy al principio, entonces que queda todavía mucho por hacer y que hay que seguir haciéndolo. Pero que yo a un juez de violencia, de género o una jueza de violencia de género le presupongo, porque está en un juzgado de violencia de género, le presupongo una formación y voy a decir una sensibilidad y una empatía. Y como mínimo que aplique la ley como se tiene que aplicar y como está escrita. Es lo mínimo que le pido. Y que si en el 80.6 del Código Foral aragonés dice que no se le tienen que dar ni custodias, ni visitas, ni pernoctas a un señor que está condenado por violencia de género, lo mínimo que yo espero es que ese señor juez o esa señora jueza apliquen la ley como es. No que se lo salten a la torera, hagan uso de la libre disposición que, porque son jueces, pueden disponer, hacer y deshacer como les da la gana, y salgan todos los maltratadores, todos con visitas, con pernoctas, con fines de semana y con vacaciones de los juzgados. Y con unas custodias, unos regímenes de visitas tan amplios que prácticamente son custodias compartidas. Eso es lo que no se puede consentir. Porque las mujeres, ¿sabes lo que pasa? Que cuando a mí me pegaba, yo por lo menos tenía a mi hija detrás y sabía dónde la tenía. Pero en el momento en el que decidí denunciar y se tuvo que llevar a mi hija el fin de semana, yo ni sabía dónde estaba mi hija, con quién estaba mi hija, qué le estaban haciendo a mi hija, si mi hija comía, si mi hija estaba durmiendo en una casa o estaba tirada por la calle.
Por ese motivo muchas mujeres se echan para atrás para denunciar, porque les dan los niños a los maltratadores cuando la ley dice que no se les den los niños a los maltratadores. Ese es uno de los grandes motivos. ¿Por qué no denuncian las mujeres? Porque tenemos miedo de que se nos lleven los hijos. Porque yo prefiero que me partan la boca, pero tener a mi hijo metido en una habitación, a mi hija metida en una habitación sin que le esté pasando nada. Ese es uno de los grandes motivos por los que las mujeres no denunciamos. Porque como desde los juzgados no se cumple la ley. Sí, a mí me interesa mucho como informadora hacer las cosas bien. Y aquí se está hablando de cosas que, a ver, está claro que hay gente que tiene muy mala leche, pero yo creo que muchos tenemos buena voluntad y a veces poca formación. Me gustaría saber dónde está el límite entre esa justificación que decíamos de no, es que se estaba separando, no, es que estaban en un proceso de divorcio, tal. ¿Dónde está el límite entre la justificación y la denuncia social? Es decir, ¿cómo podemos contarlo para contribuir a que la gente entienda la dimensión social de este problema cuando muchas veces sabemos que es por eso? Porque cuando ella le dice, mira, no quiero seguir, pues de repente, bueno, de repente no, sabemos que viene de mucho atrás, pero llega el marido y dice, me la llevo por delante. ¿Cómo podemos contar eso para contribuir a la concienciación social sin caer en la justificación? Esa es una pregunta. Y luego me interesa mucho el tema también de las imágenes. Aunque en mi caso no soy de radio, no tengo que utilizarlas, pero sé que muchos compañeros plantean muchas veces el mismo problema. ¿Cómo vestimos de imágenes esa información sin caer todos sabemos lo que no tenemos que hacer, o casi todos sabemos lo que no tenemos que hacer. No hay que acudir a los vecinos, no hay que sacar el portal, vale, lo tenemos claro, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo contamos? Hay gente que hace cosas muy terribles como coger las imágenes de la víctima de sus redes sociales y sacarlas y ponerlas muy visibles y tal. ¿Eso es punible? Quiero decir, incluso es punible sacar la imagen de las redes sociales de la víctima. Y me pongo en el otro caso, la imagen del agresor. ¿Por qué no tenemos imágenes del agresor? Y si solamente podemos tenerlas ya cuando hay sentencia condenatoria, ¿qué podemos hacer para poner el foco en el agresor y no en la víctima? ¿Cómo nos podéis ayudar desde la parte institucional a contarlo mejor y hacer mejor nuestro trabajo en este sentido? Bueno, a ver, con el tema de la víctima, pues yo creo que ahondando en lo mismo que hemos dicho, evitando todo detalle morboso y escabroso, haciendo una buena gestión de las imágenes, y las imágenes, aunque tú no seas de medio audiovisual sino de radio, yo creo que se puede ilustrar igualmente cuando estás dando un mensaje, como pues, aquí estábamos comentando, ¿no? de que hay salida de... puedes estar dando la noticia y lo que puedes estar proyectando fácilmente son carteles anunciadores de las unidades en los cuales puede la víctima ir y asesorarse. Quiero decir, el teléfono, el 016, los teléfonos de emergencias, o sea, imágenes en ese sentido, ¿no? Respecto del agresor, en la primera fase de investigación, y si no las letradas que tenemos aquí que me corrijan, el problema que tenemos es... Problema no, que es un derecho constitucional, que es la presunción de inocencia. Con lo cual, ahí, mientras no haya una sentencia, como decía Natalia, que confirme, que ratifique y que diga que este señor ha sido así, pues no lo tenemos. ¿Qué ocurre? Que aquí no pasa como en la normativa anglosajona. A mí me llegan difusiones, porque en otros países lo tienen legislado y está legalizado, que es otra no sé si era una de las que contemplaba el Pacto de Estado, además, que se implementaran las medidas para que cuando esto sea así, toda la persona que tenga antecedentes por según qué tipos delictivos, allí lo tienen sobre todo con tema de delitos de índole sexual, se produce una comunicación, ¿vale? Dentro de lo que es, porque como estamos en Europa, esto ya es normativa europea, nos retrotraíamos a Estambul. Bueno, pues el tema es que no está legalizado, ¿vale? No se pueden facilitar imágenes, y hay otro derecho constitucional que sea el derecho a la intimidad y al honor, que lo tenemos todos y todas por igual, con lo cual mucho ojo y mucho cuidado a la hora de proyectar según qué imágenes. Si esto lo desarrollan, si esto es así, pues pasará como pasa en los países anglosajones, que esto no lo tenemos ahora, hoy por hoy.
será público. De hecho, allí se sabe dónde están, se sabe dónde se mueven y se sabe dónde se desplazan. Y de hecho nos comunican cuando vienen a nuestro país para que les hagamos una vigilancia discreta para evitar y que comprobemos a lo que han dicho que vienen, para evitar que haya, por ejemplo, en tema de abuso sexual infantil, contacto con menores y no puedan realizarse aunque conductas en nuestro país, ¿vale? Haciéndolo proyectado hacia lo que estamos tratando aquí, pues sería una opción, pero hoy por hoy no está legislado aquí en España, por lo cual es una medida que no podemos utilizar. Entonces tampoco te puedo dar respuesta, sí que te puedo decir lo que no se puede hacer, que ya es bastante, o sea, quiero decir, para que no haya problemas, ¿vale? Entonces sí que es verdad que, ojo, cuidado con todo lo que es pre-sentencia, porque de hecho la firmeza va después de los recursos, que podemos tener un juicio, pero siempre sabéis que tenemos unos plazos de recurso y demás, y es firme cuando ya no es más recurrible, ¿eh? Entonces, bueno, ahí no sé si te he contestado o no. Yo bueno. sí que quería puntualizar, porque yo sí que trabajo en televisión, sí, y no podemos dar una noticia con un cartel puesto con un número, y María lo sabe más que nadie que no podríamos hacer eso. Y sí que, por ejemplo, tenemos una detención de marihuana, por decirte algo, y desde policía o desde Guardia Civil se nos mandan unos vídeos en los que no se ven caras, se ven lugares, se ve la actuación policial, se ve el objeto de pues el alijo o lo que sea, pues a lo mejor en este caso sería, si ha utilizado un arma, pues ver el arma que la tenía en su casa, que yo no sé, y lo dejo aquí abierto, si podría plantearse también algo así, es decir, que viéramos, pues no sé, a lo mejor el momento simplemente en el que se mete en el coche policial al agresor, o una detención en una casa, que puede ser una casa en cualquier ciudad, en cualquier barrio, en algo así, referido al agresor, Natalia, o sea, no me refiero a, es decir, que no siempre... Es que referente al agresor, a mí me gustaría que lo sacarais todo. Todo. Sí, por eso, porque igual... ¿De qué color tiene los ojos? ¿Qué número de pie calza? ¿Quién es su madre? ¿Quién es su padre? En el momento que nos llegan los medios... ¿En qué portal? A mí me encantaría que lo sacarais todo. En el momento que nos llegan los medios, por ejemplo, un vídeo de una detención por marihuana... Lo que me parece normal es que si la matan en la calle saquéis la sangre. Eso no me parece normal, porque tiene madre, tiene padre, tiene hijos, si no se los ha cargado también el señor, ¿me entiendes? Lo que no es normal es que se centralice el morbo en el charco de sangre que ha dejado cuando ha matado a la pobre mujer. Pero claro, porque eso, el portal, esto ha sido el único recurso que hemos tenido nosotros para contarlo. Os lo plantearíais, lo digo, por procedimientos también. O sea, ¿se podría plantear policía y delegación? Yo lo tengo clarísimo cómo lo haría. ¿Cómo? Yo nunca informo de la calle donde se produce un asesinato, yo informo del barrio. Y a mí me da igual que sea la calle Delicias que la avenida Madrid, con sacar un plano genérico de cualquier parte que ni siquiera se reconozca. No hace falta sacar el nombre de la calle. Claro que no. Una calle, quiero decir, una casa, es que, no hace falta. Pero de igual manera, por ejemplo, que nos llegan otros vídeos de otras operaciones policiales que todavía no han sido juzgadas, que han sido detenidos y que tiene toda la pinta de que esas personas han cometido ese delito, pero realmente no han pasado a juicio. ¿No os podríais plantear el hacer un servicio que sirviera para todos los medios y que de esa manera también vosotros pudierais tener mucho más control sobre cómo se cuenta? Pero yo voy a hacerte una reflexión. Sí, claro, igual que ahora. Pero yo vuelvo a hacer la reflexión que he hecho antes. Es que el que te roben la cartera o que cojan un alijo de marihuana no tiene nada que ver con ver... Es que sigue sufriendo. O sea, quiero decir, es que estamos hablando aquí todo el rato de que la mujer sufre por denunciar. La mujer sufre por... Pero es que si no quiere denunciar, pero ya no quiere provocarle ningún daño, si encima ve al otro en los medios de comunicación tal cual, como sea, claro, va a ser... Yo lo hablo, aunque sea incongruente, pero realmente... Para casos sobre todo de tragedia, de asesinato, de que ya no queda otro remedio y que realmente esa noticia se va a contar en medios, pero se va a contar, como dice Natalia, con el charco de sangre y en la calle y en el portal y sacando el buzón o sacando la puerta. Pero quizá lo que quería apuntar es que hay que cambiar eso, porque estamos ante un tipo de delito completamente diferente. Entonces se está tratando como un suceso. Es que no es un suceso. Es una violación de derechos humanos y no es un hecho aislado. No es, han matado a otra mujer, una más. No, claro. Estamos ante un problema... Pero ¿cómo lo contamos? ¿Cómo lo contamos? Diferente a cómo contáis los sucesos, porque no es un suceso. Sí, pero visualmente, en televisión, ¿cómo lo contamos? ¿Qué ponemos? ¿Qué imagen ponemos? Genéricas de un barrio, de una zona, de la violación de derechos de la mujer que se está produciendo. Es que tampoco hace falta no hace falta concretar tanto. Y sobre todo porque
decimos poner el foco en el agresor, pero es que puede que si la mujer no ha fallecido, no ha sido asesinada, puede que esa mujer tenga que volver a esa casa, que nos ha pasado en los 3 últimos casos, que han sido hombres que se han suicidado después de intentar asesinar a su pareja. Y esas mujeres tienen que volver a su casa. Si yo no te quito razón, si yo lo veo. Entonces, también. Que también hay que hacer esa reflexión, que poniendo el foco en el asesino, ponemos el foco en la víctima. También en la mujer, porque están juntos, porque es que claro. el hijo vive en esa casa Yo y va a seguir que hay viviendo. que cambiar ese chip de que no hay que analizarlo como los sucesos, un robo, un alijo, porque no lo es otra cosa. Hace muchos años que salieron los casos de violencia machista de las páginas de sucesos de los periódicos. Claro. Fue un logro también. Claro. Se tratan igual. Pero se sigan tratando muy parecido. Se tratan igual. Pero el tratamiento que se le sigue dando es de suceso. De hecho, si tú vas al medio escrito, perdona que te he cortado, seguramente cuando ves el periódico te sale muy cerquita en las páginas, no sé muy bien cómo se distribuye, pero vamos, saldrá el alijo de drogas con una detención por alcoholismia y al lado te va a venir el suceso. La violencia, sí. Se tratan igual. Se tratan como un suceso y lo cubre periodistas de sucesos. O sea, quiero decir, al menos aquí en Aragón, yo te puedo decir que mi relación con... Y yo, desgraciadamente, tengo que tratar todo tipo de sucesos y la persona que me llama para un asesinato... Es la que lleva sucesos. Es la que me llama para un caso de violencia de género. Quiero decir, ojalá hubiera ese matiz. Sí, no están en las páginas de sucesos, pero son las mismas. Se trata exactamente igual. Además, que es que yo creo que... Y se busca lo mismo. Que además de lo que comentabais, que estoy totalmente de acuerdo con vosotras, que como decían, se sacaba el portal, el número, todos los datos, ya esto nos parece poco y también pedimos testimonios. Sí. Por ejemplo, Del al vecino, vecino que a ella la caracteriza pues como una buena mujer y a el agresor también. Tenemos, fue un arrebato amoroso que he leído noticias, por ejemplo, o era buen hombre, nunca venía a comprar el pan. Siempre Hacemos saludaba unos en la escalera, de que a mí eso me agresores. pone de los nervios. Claro, Sí. hacemos unos perfiles de estos agresores. Era un señor estupendo que saludaba siempre al entrar y al salir. Claro, o como todavía no me lo creo porque íbamos juntos a tomar café, por ejemplo. O lo peor, si se les oía mucho discutir. Sí. Por ejemplo, todas estas cosas, esta información que yo creo que desde el punto de vista informativo, ¿no?, para el resto de la sociedad no tiene ningún tipo de relevancia que ese señor fuera contigo a tomar café o no fuera, creo que eso sí que había que hacer un filtro muy importante y luego sobre todo informar también del momento en el que se producen los hechos, pero también de forma posterior, ¿no? Yo creo que también es necesario pues, que se visualice en la sociedad que no todo se pasa por alto. Desgraciadamente, en algunos casos, como antes comentaba, sí que se sobreseen o se archivan procedimientos, pero otros sí que cae el peso de la ley. También creo que debería sacarse en portada estas cosas y tanto puede ser una portada un asesinato, pero también tiene que ser una portada que este señor va a estar X años en la cárcel y que el peso de la ley ha recaído sobre las él. sentencias. Creo que es muy importante visualizar esto porque sentencias. tú comentabas de que, bueno, a los juzgados, al hilo de lo que tú venías diciendo, tengo una pequeña reflexión que no hay que ver, o es mi punto de vista, a los juzgados de violencia sobre la mujer como unos enemigos, ¿no? Porque yo creo que no hay ninguna... Te aseguro que no, bueno, son. ni amigos ni enemigos, pero yo creo que lo que sí que se podría precisar el cambio es en una reforma legislativa, quizás, ¿no? En pedir cambios pues, para que no se otorguen custodias, en pedir para que no se den visitas, esa reforma y ver como algo positivo la especialización de los juzgados, ¿no? Que creo Perdona, que ¿cómo te segregamos. llamabas? Celia. Celia, ¿cómo vamos a ver con simpatía y como un Yo no amigo entiendo, a un juez o una juez que le estás llevando el informe, el parte de lesiones, que ha venido la policía a tu casa, que te ha sacado de tu casa con tu hija, con la cara así, yo lo entiendo y que perfectamente. ese señor juez le dice el maltratador que su domicilio es la empresa de trabajo temporal ADECO de la avenida Goya y le da a tu hija todo el fin de semana. Yo con mucha simpatía no lo voy a ver. Lo entiendo, pero No lo creo voy a ver. que ese argumento Pero de como yo- no quieren denunciar porque los juzgados de violencia Muchas se mujeres. pasan la ley a la torera.
Quiero decir que hay muchos casos que si se archivan, y a mí me ha pasado como profesional, y yo también he visto frustradas mis intenciones y mis denuncias, y yo he tenido mis clientas que se han ido a casa más frustradas, como comentaba, de lo que han llegado a mi despacho, y a mí eso te genera una frustración personal, o sea, profesional, pero también personal, cuidado, que yo no estoy justificando nada, ni muchísimo menos, sino sí que es cierto que habría que ver el lado positivo de las cosas y ver, tenemos unos juzgados especializados que se encargan de esto precisamente, vamos a intentar unas reformas legislativas, quizás un mayor peso de la ley o cambiar estas leyes que no se terminan de adecuar a estos nuevos procedimientos o a estas nuevas situaciones. Me vas a disculpar, sin dudar de tu profesionalidad y lo de buena profesional que eres, creo que necesitas hablar con mujeres maltratadas y con mujeres pues hablas poco. Bueno, y también con jueces que han sido recusados por carencia de imparcialidad, como nuestro Justicia de Aragón, juez de un juzgado de instrucción de Zaragoza y ahora mismo Justicia de Aragón. Es un señor que ha sido recusado del caso del Yacolet 42 por carencia de imparcialidad. ¿Cómo puede seguir juzgando? Seguir siendo juez. Yo hablo en condiciones normales y no dudando de la profesionalidad de nadie. ¿Cómo es posible que los periodistas y periodistas no saquen eso en primera portada cuando se le nombra Justicia de Aragón? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón haya estado programando, impartiendo y coordinando las aulas programáticas iberoamericanas en Cartagena de Indias después de saberse lo que dijo Dolores Delgado, la ministra, cuando era perteneciente a la Audiencia Nacional, la grabación que le hizo Villarejo, donde decía que había encontrado a un montón de allí de sus compañeros en un reservado con menores. ¿Cómo es posible que todo eso, el periodismo en Aragón, lo esté ocultando en Aragón y en todos los demás sitios? Evidentemente, ella lo que está diciendo clarísimamente, y que yo opino exactamente igual en ese sentido, es que las leyes están. Vamos a ver, no se podría dar una custodia compartida a un padre que no ha ejercido la corresponsabilidad antes de la ruptura. Eso se hizo el 21 de marzo. No se puede dar si no tiene las condiciones de trabajo, si no tiene... Lo pone clarísimamente el Código Foral. ¿Pero qué ocurre? Que después... Pero no son el Código... En el artículo 65 de la Ley Orgánica, en el artículo 66, que las leyes no te las tengo que decir yo porque tú las sabes mucho mejor que yo. Y nuestros señores y señoras juezas no están cumpliendo ninguno de estos artículos en los que dice que no se les dará ni custodia compartida, ni visitas, ni pernoctas, ni nada a un señor que esté inmerso en un procedimiento por violencia de género. Y ahora de las casi 60 mujeres que tengo yo en mi asociación, todas tienen custodia, régimen de visitas, todas tienen pernoctas, y es que las hay que incluso les han dado la custodia a ellos. ¿Cómo es posible que no se estudien? Perdona, es que no se termina. Es que ¿Cómo no es posible que no se estudien? No me puedes decir eso de los jueces. Es que perdona, pero discúlpame, es que me sublevo, es que no me lo puedes decir. No, que yo no me puedes decir que tenemos que mirar a los jueces con simpatía cuando nos están quitando a nuestros hijos y se nos están dando a los señores que nos han estado maltratando años y años, física, sexual y psicológicamente. En ningún momento quiero decir que miréis con simpatía en ese sentido, sino que confiar o tener ese ápice de confianza en un sistema de justicia que hay que mejorarlo, que se mejora o que se debe de mejorar y que se tiene que mejorar. El Colegio Oficial de Abogados de Zaragoza, que se estudien todas las secciones, es decir, asociaciones donde participan. Claro, y que haya transparencia total. Enriqueciéndose sobremanera, como acaba de salir ahora mismo el ex juez, bueno, juez todavía, Francisco Serrano de Vox, y que se estudie qué abogadas aquí en Zaragoza están haciendo chanchullos con el Colegio Oficial de Abogados, que se estudie el Colegio Profesional, también oficial de Trabajadores Sociales de Aragón. Todo eso, ¿dónde están los periodistas investigando todo eso? Por favor, ¿cómo es posible que un colegio oficial de trabajo social llegue y patente, o sea, haga un registro interno de coordinadores de parentalidad cuando tiene la patente Fundación Filia, que rima con lo que rima? ¿Me explico? ¿Cómo es posible que haga un registro interno cuando tiene la patente en la fundación? ¿Por qué esto? ¿Por qué han pagado? ¿Por qué han pagado? Y a la semana siguiente salga que va el presidente a la cárcel por haber abusado de otro tío. Vamos a ver, ¿esto qué cachondeo es? ¿Cómo vamos a ir a la justicia esperando que tenemos que esperar allí? ¿Qué hay que esperar? Sí, yo entiendo que ¿Defensa de nuestros hijos? Venga, hombre. Vamos ahora sí ya con la última pregunta y así cerramos y nos vamos a comer porque a las 4 reanudamos.
Bueno, yo simplemente por crear puntos de encuentro, muchísimas gracias a todas, la verdad, porque es verdad que es un problema, es una problemática social que no se puede abordar solo ni desde el periodismo, ni desde delegación, ni desde la... ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, el Pacto de Estado puede ser una luz, ¿vale? Que hagámoslo bien, por favor, o sea, que se tengan en cuenta absolutamente a todas desde, por supuesto, el primer punto que es la víctima. Y sobre todo que en este Pacto de Estado, un poco lo estaba comentando con María del Instituto Aragonés de la Mujer, que también haya pactos para los medios de comunicación, que haya un firme compromiso, firme y firma, al igual que en su época hubo con los atentados de ETA, para que haya cosas que ya no se puedan repetir, que ya no es que tú quieras o no quieras, como decía Marta, mi compañera de la asociación, sino que es que directamente ya ni se vea bien ni que lo volvamos a ver. Soluciones hay, ¿vale? Nosotros muchas veces nos llegan noticias de última hora, no tenemos con qué rellenarlas, hay imágenes de archivo, en fin, es cuestión de un poco de darle, pero ser conscientes de que hay que darle la vuelta. Y que ya no sea una cosa de voluntariado, sino que sea algo que realmente desde los medios de comunicación, porque al final aquí estamos un poco precisamente porque queremos hacerlo mejor. Efectivamente, muchas veces es que ni sabemos, y desde luego la perspectiva de género. Está claro que después de escuchar a todos los estadios, efectivamente hay una falta de perspectiva de género. Entonces, pues perspectiva de género desde lo jurídico y desde luego en los medios de comunicación pues también hace falta esa formación y esa perspectiva de género, y que para este Pacto de Estado sea muy importante que entre en los medios de comunicación y el tratamiento informativo. Bueno, pues de esta manera yo creo que es la mejor conclusión que podemos tener de esta mesa, súper interesante. Espero que para todas las partes haya sido enriquecedor, desde luego para la nuestra, desde nuestra Asociación de Periodistas por la Igualdad lo ha sido muchísimo, hemos aprendido mucho esta mañana. Conoceros ha sido también un placer para poneros cara a todo este proceso del que a veces informamos, a veces no, a veces ojalá no tuviéramos que informar porque no existiera, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Ojalá sea así. Y también, pues además de agradeceros vuestra presencia, que esperamos colaborar con todas vosotras por intentar hacer todo este proceso mucho mejor, que vemos que todavía nos queda mucho por mejorar. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y os esperamos a las 4:30 de la tarde con una masterclass sobre periodismo, lenguaje y un poco la visión para los periodistas del machismo, del feminismo, con Cristina Falleras esta tarde a las 4:30 aquí. Gracias.
Estoy derrotada. De Madrid. Solo pensar de irme ahora. Cojo mi tren a Madrid ya. Ay, ¿qué tal?
Realmente es porque alguien las había callado. Con lo cual existe la voz sin necesidad de que pasaran por el visto bueno de un consejo de redacción, de unos editores, y eso es realmente periodismo ciudadano, ¿no? Dar la voz a las víctimas desde abajo. Ella es periodista, de las que ni se callan ni la callan, es conocida por su defensa, como hemos visto, de los derechos de la mujer, su activismo en redes sociales, ha trabajado en diversos periódicos. Actualmente publica una columna periódica en el Diario Público y participa en tertulias políticas televisivas en Telecinco, 4, Telemadrid y TV3. Ha publicado 6 novelas, la última Honrarás a tu padre y a tu madre en el año 2018 y también 2 libros de no ficción. El último, Ahora contamos nosotras. En 2011 se convirtió en la primera mujer en ganar el premio Hamlet con su novela Las niñas perdidas, un premio que también ganó en el año 2012 y por el que estuvo nominada el año anterior, en el año 2010. Y que no ha vuelto a ganar ninguna mujer, qué sorpresa. En 2017 recibió el premio Enfoque de Periodismo en reconocimiento de la cobertura adecuada en relación a la función social del periodismo, el respeto a los derechos humanos y a la justicia social, de género y ambiental. En 2018 recibió el premio Buenas Prácticas de Comunicación No Sexista, otorgado por la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña. Y en 2019, este año, ha recibido el premio del periodismo feminista María Luz Morales, otorgado por el Observatorio Cultural de Género y la Fundación Cataluña La Pedrera, por el artículo Femenino Funeral, recuento de las mujeres asesinadas durante 2017, publicado en el Diario Público. En el 26 de abril, ya hemos dicho, arrancamos por ahí, lanzaste en Twitter el hashtag Cuéntalo para impulsar una marca desde que las mujeres pudieran contar las agresiones machistas sufridas y por ahí vas a comenzar. Gracias. Me perdonaréis que me ponga de pie porque yo hablo de pie y que estoy muy constipada, así que tener indulgencia si me tengo que sonar. Lo primero que quiero decir es no llevamos 1000 asesinadas, no llevamos 1000 asesinadas desde 2003, llevamos más de 2000. Más de 2000, por violencia machista, no de género, machista, porque son machos los que matan. No llevamos este año 40 y tantas, llevamos más de 90. No sabemos todavía cuántas porque las prostitutas no logramos contabilizarlas como merecen. Solo se llama violencia machista en el caso de un asesinato solamente cuando el asesino tenía una relación sentimental con la pareja, había sido pareja o expareja, era expareja. Esto vendría a dar la razón a Rocío Monasterio cuando dice que se trata de violencia familiar. No es algo que yo crea, por supuesto, pero sí las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado, si solo hablan de familia o expareja, es porque consideran que los crímenes machistas tienen ese perfil. Y ahora dicho esto, voy a presentarme. Yo podría decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina Fallarás y estoy en contra de la violencia machista. Porque eso podría decirlo también casi todas, hasta la reina de Inglaterra, no va a decir lo contrario. Pero también puedo decir, hola, me llamo Cristina Fallarás y cuando tenía 8 años, mis padres aparcaron en una gasolinera. Salieron a poner gasolina y salieron a buscar agua y hubo un tipo, el gasolinero supongo, que tuvo a bien, yo estaba sentada en la parte derecha del asiento de atrás con la cara apoyada a la ventanilla, tuvo a bien sacarse el pene y apoyármelo en la ventanilla. También podría decir, ahora me llamo Cristina Fallarás y cuando tenía 18 años un tío se masturbó delante de mí en un tren de cercanías dejándome absolutamente aterrada. O también podría decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina Fallarás y cuando era jefa de política del mundo en Cataluña, una jefa de política tiene que tener agenda, ¿verdad? Un día a las 2 de la mañana me sonó un clink del teléfono de trabajo. Pensé que había estado en una guerra, pensé que había un atentado, pensé cuando abrí el teléfono estaba la foto de su pene. Era diputado del Parlament de Cataluña y miembro del Govern. Desde entonces, eso modificó mi carrera. Modificó mi carrera porque ya no pude volver a tratar con esa gente que era un partido muy importante en Cataluña en ese momento. Porque sencillamente no podía, pero sobre todo porque no me creyeron. Porque no me creyeron cuando dije, me ha pasado esto, venga, no te pongas ahora a follar con políticos, ¿eh? Esa fue la respuesta. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre decir, hola, me llamo Cristina Fallarás y estoy en contra de la violencia machista? Que, insisto, lo podría decir
cualquier Leticia, sin ir más lejos, o decir, hola, me llamo Cristina Fallarás y me pusieron la polla en la ventanilla. La diferencia se llama mecanismos de identificación y son la base. Los mecanismos de identificación son la base. Mirad, en 2008, cuando empezaba la crisis, yo recuerdo un titular de La Vanguardia, hablando de titulares, luego os voy a contar por qué todo eso está mal titulado. Un titular en la portada de La Vanguardia que decía, sube la prima de riesgo. Y pensé, hostia, que hay un problema, porque no puedes poner en una portada un titular que tiene un término que la gente no conoce. Ya si lo pones dentro, malo, pero si lo pones en la portada, y pensé, se han equivocado, se les ha colado. Al cabo de 2-3 días, volvieron a poner en la portada, baja la prima de riesgo. Y pensé, me cago en la leche, nos acaban de desaparecer a los pobres. Efectivamente, a partir de entonces, hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 7 de la mañana, empieza hoy por hoy, sube la prima de riesgo. Y todos decíamos, hostia, sube la prima de riesgo. Baja la prima de riesgo. Ya nadie nos dijo si los niños iban al colegio con zapatos rotos. Nadie nos dijo que comíamos solo patatas. Nadie retrató a los pobres. ¿Qué pasa si no retratas a un grupo de población? ¿Qué pasa si no das detalles? ¿Qué pasa si eliminas los mecanismos de identificación? Que cada pobre cree que es el único y por lo tanto no se organizan. Y por lo tanto no te responden. Y por eso han desaparecido los comités de empresa de las empresas, entre otras cosas periodísticas. Pero además pasa lo siguiente, que al cabo de 4 años tú puedes decir, se ha acabado la crisis. Y como nadie ha hablado de los detalles, aquel que está en casa solo dice, pues hostia, soy el único que se ha quedado pobre en esta crisis. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de aquellas personas. En España hay 12 millones de pobres, 12 millones. ¿Alguien lee sobre los pobres? ¿Y las pobres? ¿Estamos? ¿Dónde están? Porque si la OCDE dice que en España hay 12 millones de pobres, deberíamos verlos en algún sitio. Ah, no, lo que te sacan es lo mucho que se vende y lo llenos que están los hoteles. Esos mecanismos de identificación son básicos. Son básicos. Mirad, en 2014, un grupo de periodistas políticas francesas redactó un manifiesto que se llamaba Bas Despatch, quítame las zarpas. Eran 40, todas periodistas políticas de todos los medios de Francia. Y narraban cómo un político para dar unas declaraciones te tenía que llevar a comer. Yo recuerdo esas comidas. Pues un gin tonic, pues no me apetece. Bueno, si no tienes un gin tonic, claro, luego hay una rueda de prensa. Bien, ¿cómo les tocaban el culo? ¿Cómo os acordáis de Aznar metiéndole un boli a Marta Nebot por el escote? ¿Os acordáis que pasara algo? No, nos salimos a la calle. Si yo hubiera tenido ese relato de esas mujeres, cuando mi jefe me dijo, deja ya de ligar con políticos, porque me habían mandado la foto de una polla, yo habría tenido argumentos, no habría estado sola para defenderme y todo el mundo sabría que eso no es mentira, eso es verdad. La diferencia se llama abstracción. En España somos muy dados a las abstracciones. Las abstracciones evitan crear memoria colectiva. Y por lo tanto, evitan actuar y por lo tanto permiten mentir. Mentir hasta el punto de que la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, se permitió el lujo hace un par de meses o 3 de decir que la transición había sido pacífica. Con un par. Bien, ¿por qué? Porque la transición no tiene relato. En España tenemos sobre todo 3 o 4 abstracciones que nos hemos comido, oye, y ahí siguen. Porque claro, no es que 2017 fuera un año muy húmedo y oye, nos salió un valle de los caídos, como una seta, hostia, ya, nos ha traído un valle. Y en 2017, como era un año muy húmedo, nos ha salido la familia Franco, nos ha salido Queipo de Llano. No, eso estaba sin relatar, pero estaba sin relatar durante 40 años. ¿Por qué? Porque hemos decidido los medios de comunicación usar la abstracción transición. Las abstracciones están vacías. Prima de riesgo, transición, memoria de género y memoria histórica son abstracciones vacías que usamos los medios de comunicación para no narrar los casos individuales y por lo tanto, para que no se creen mecanismos de identificación y por lo tanto, para que la sociedad no pueda responder y todos piensen o todas pensemos que somos las únicas. Esa es la base de lo que pasó cuando la sentencia del juicio de la manada de San Fermines. Yo estaba entonces en directo en una tele, y salió la sentencia y de los 2 jueces y una jueza, un juez y una jueza
consideraron que no había habido violencia ni intimidación. Yo me encuentro con esos 5 tíos por la calle y no hace falta ni que me miren para que haya intimidación. 2 de ellos pertenecientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Considerar que a una mujer que han violado y penetrado por todos los agujeros de su cuerpo más de 20 veces en un portal no ha tenido intimidación es una barbaridad. El otro juez decidió que había habido jolgorio y que aquello había sido una fiesta porque, claro, una normalmente folla con 5 tíos en un portal básico. Bien, entonces lo vi y pensé, ¿cómo puede ser? Hostia, ¿cómo puede ser de verdad? ¿Cómo puede esa gente decir eso? Porque se lo hemos permitido. Esa gente puede decir eso porque se lo permitimos. Para empezar, puede decir eso porque no nos han dejado relatar la violencia. Es decir, creen que miente. Y de repente piensas, ¿cómo se atreven a creer que miente? ¿Quién iba a mentir en eso? ¿Quién? ¿Y con qué fin? Cui prodest, ¿a quién beneficia? ¿Qué pasa con eso? Y entonces pensé, o sea, ¿sabes lo que pasa? Que no hemos contado nuestra violencia. Ahora os contaré por qué no lo hemos contado. Y entonces aproveché un artículo de Público, de Virginia Alonso, que es la codirectora de Público, y ella narraba cómo con 13 años su madre le había mandado a Inglaterra. Y en un autobús, un grupo, ella dice que me parecieron primero 5, luego 200 y luego 2000, empezaron a meterle la mano por debajo de la falda, empezaron a intentar bajarle las bragas, contaba eso. Y entonces yo puse un tuit que decía, compañeras, no hemos relatado la violencia que estamos sufriendo todo el rato. Todo el rato, porque si no, no estaríamos aquí sentadas hablando de esto. Cuéntalo. Puse mis ejemplos, pues la pollica en la gasolinera y un par más. Cuéntalo. Yo, no era mi primer cuéntalo. A mí me despidieron en 2008 del diario ADN, del que era subdirectora y fundadora, perteneciente al grupo Planeta, me despidieron embarazada de 8 meses. Me despidió una periodista que era el director, que se llama Albert Montagut, y el consejero delegado se llama José San Clemente, porque hay que nombrar a los agresores. Ellos dos. Entonces yo hice un hashtag que era, si te echan embarazada, cuéntalo. Ni una sola mujer respondió. Entonces cuando yo hice el hashtag cuéntalo, a la noche, llegué al hotel, estaba presentando una novela, llegué al hotel y pensé, a ver si no va a haber contado nadie nada. Y había 100 mujeres que ya habían contado ese primer día, habían relatado, a mí me hizo esto, mi padre, mi abuelo, luego vamos al relato institucional que dice que no se viola en familia. Mi padre, mi abuelo, mi tío, mi marido, bla, bla, bla. 100. Me pareció que solo por eso había merecido la pena, porque 100 mujeres relatando crean una pequeña memoria. A los 2 días eran 100.000. A los 10 días eran 3 millones de 16 países. Pero no es la primera vez que nos tocan una teta, ¿verdad? No es la primera vez que yendo en un autobús alguien te pone un pene, un hombre te pone un pene aquí, ¿verdad? No es la primera vez que un hombre viola a su hija, no es la primera vez que un marido viola o mata o le da de palos, no es la primera vez que nos llaman puta por la calle, no es la primera vez que en una fiesta te tocan el culete, porque mira, porque pasaba por ahí, no es la primera vez que pasamos miedo. ¿Por qué ahora entonces? ¿Por qué ahora y no en otro momento? Es como la seta del Valle de los Caídos. ¿Qué pasa? Que 2017, que fue húmedo, nos sacó a todas a la calle. No se trata de eso, se trata como todo de dinero. Dinero. Los medios de comunicación son los responsables y las instituciones después, los responsables y por lo tanto todas nosotras, queridas y queridos, de que de repente nos hayamos puesto a contar, oye, y el mundo haya descubierto que a todas nos han tocado una teta o nos ha violado a alguien o nos han puesto un pene donde no queríamos. Oye, ¿eso ha pasado? Toda la historia de la humanidad, francamente. Y de repente ha pasado esto. ¿Qué pasa? Dinero. Hasta ahora, los únicos medios de comunicación de masas que existían eran la radio, la televisión, la prensa, el cine, la industria editorial. ¿Quién lleva esos medios de comunicación?
espero que no haya ninguna directora o director de medio de comunicación aquí, pero pues voy a molestar. Un director o directora de un medio de comunicación no es quien manda, sino quien mejor obedece. En un periódico o en una radio o en una televisión manda el Consejo de Administración. El Consejo de Administración está compuesto solo por hombres, habitualmente. De repente cae una. ¿Por qué cae? Está compuesto por hombres. Esos hombres son ricos y blancos, todos. Son hombres ricos y blancos. Y aquí hablamos también de raza y de clase. Todos ellos. Pertenecen a empresas muy importantes y que tienen mucho dinero. En España particularmente pertenecen a grupos o financieros o del IBEX que además están ligados, qué casualidad, algunos de ellos a dinero de sangre procedente del franquismo. OHL, pero no, da igual, ¿no? Podemos estar nombrando casi todos. Esa gente medró con la Iglesia Católica. Tenemos un problema. Hombres blancos, ricos, Iglesia Católica y Consejo de Administración. Eso hace que en ningún momento se haya hablado de la violencia contra nosotras. Porque me vas a decir una cosa. Si en este país, de 2003 ahora, ha habido, ellos dicen 1003 asesinatos machistas, 1003 hombres asesinos. En España, según el CIS, y el CIS es solo el 30% de la realidad admitido por ellos mismos, según el CIS hay 600.000 mujeres torturadas a diario. Y no hablan de prostitución, están hablando de casas. ¿Qué hay? Hay 600.000 torturadores, que si lo multiplicas por 3 te pones a llorar. Hay 600.000 torturadores. ¿Qué pasa? Que esos hombres del Consejo de Administración no van a admitir que viven en un país donde hay más de 1 millón de torturadores viviendo entre nosotros. Básicamente porque probablemente, igual el amigo que tienen al lado... Bien, las mujeres tenemos un problema añadido. Jamás hemos manejado capital. Yo creo que ni Ana Patricia Botín, fíjate lo que te digo. Jamás hemos manejado capital. Para montar un medio de comunicación y tener voz hace falta muchísimo dinero. Yo he montado fanzines, he montado emisoras piratas. La inversión de capital es imprescindible y las mujeres no manejamos capital. ¿Y qué pasó hacia 2015, 2016, 2017? Que apareció en un medio de comunicación de masas que no requería ni inversión de capital ni que te dieran permiso para contar nada. Las redes sociales. Y de repente, las mujeres y todos los colectivos discriminados, todos los colectivos que no forman parte de XX hombres blancos, encontraron una vía. Pero no solo las mujeres, no solo nuestra violencia, también las diversidades sexuales, también partidos que si no habrían salido, también la infancia, también aquellas ONGs que no encontraban cómo salir, y qué casualidad salieron las mareas, ¿verdad? No, no es una casualidad. De repente aparecieron unos medios de comunicación de masas que no requerían inversión de capital. Esa es la puñetera verdad. Es decir, a nosotras se nos ha prohibido narrar las violencias que sufrimos. Porque si no, ¿cómo explicamos que en solo 10 días 3 millones de mujeres lo hagan de golpe? ¿Nos hemos puesto de acuerdo todas? Pásalo. 3 millones de mujeres. Eso no se llama silenciar, se llama prohibir. Porque, no, es que ellas quieren tener lo suyo en su capillita. Las viola su maridico, pero no quieren contarlo. Hombre, un poco de seriedad. Sí quieren contarlo. Y además participaron 16 países. Eso es una barbaridad. ¿Quién está manejando el relato de la violencia machista? Las instituciones del Estado, más allá de los medios de comunicación, las instituciones del Estado. El último informe que se llama, no sé cómo se llama, Radiografía de la violencia machista en España, sale cada año. La última, que salió el año pasado, va a ser ahora un año, se decía que el 80 y tantos, 90% de los violadores no conocían a su víctima. Es mentira. Es mentira, la inmensa mayoría de las violaciones, y cualquier estudio universitario se producen en familia o en el entorno cercano. No hay, ¡hala! Violadores a la calle. No,
se producen con personas que tienes contacto. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué se atreven los medios de comunicación a publicar ese informe? Se atreven los medios de comunicación a publicar ese informe porque se lo pasa el CIS y se lo pasa el Ministerio de Interior. ¿Cuáles son las fuentes que manejan el Ministerio de Interior y el CIS con datos, más allá de las encuesticas? Las cifras del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Interior, de la Policía y de la Guardia Civil. Todos ellos estamentos tan feministas, tan feministas que se permiten el lujo de decir, a ti te creo, a ti no te creo, a ti no te han violado, a ti te... Entonces, ¿qué pasa? Pasa que si te viola tu padre no lo denuncias. Si te viola tu hermano, no lo denuncias. Si te viola tu abuelo, no lo denuncias. Si te viola tu tío, no lo denuncias. Si te viola tu jefe, casi no lo denuncias. Si te viola tu vecino, no lo denuncias. Si te viola tu profesor, no lo denuncias. Si te viola quien te lleva de colonias, no lo denuncias. No sería mayor problema si no fuera porque estamos legislando sobre esos datos. Y de repente creamos y redactamos una ley que se llama Ley de Violencia de Género, porque ni siquiera tuvieron las narices de ponerle machista. Redactamos una ley basándonos en unos datos que son mentira, sencillamente, porque su procedencia no es fiable. Es decir, no podemos manejar datos cuya procedencia no es fiable para redactar una ley, porque esa ley es la que ahora mismo nos está diciendo que en vez de 2000 y pico asesinadas, hay 1000. ¡Ay, hemos pasado la barrera de las 1000! Y todos los periódicos, ¡ay, hemos pasado la barrera de las 1000! No, señor, no hemos pasado la barrera de las 1000. No hemos pasado la barrera de las 1000. En 2017, en el informe que hice de Femenino Funeral, me tomé la molestia de coger todos los datos de la policía, el Consejo General del Poder Judicial, etcétera, sobre mujeres asesinadas. Por supuesto, no es violencia machista, aunque me habría un debate si un tío te asesina en un cajero porque está sacando dinero. Esa es una cuestión. Pero, crímenes rurales. Bueno, es que era vecino de un pueblo. Bueno, es que era su vecino. Es que era un pastor que... ninguno cuenta. Menores, ninguna cuenta. Si te mata tu novio con 17 años, no cuentas en las cifras oficiales, aunque tengas esa maravillosa relación que dicen. Hombres a los que no conoces. Un hombre que te coge por la calle y como va a violarte y tú no te dejas, te mata. Eso tampoco cuenta como violencia machista. No cuenta como violencia machista cuando matan a una prostituta, porque claro, eso no es una relación afectiva, es una relación económica. En este momento duplican la cifra. Bien, sobre eso contamos, narramos nosotras periodistas sobre eso, que ya parte de una ley que está redactada sobre unos datos que no son fiables en absoluto, pero en absoluto. Es decir, si de verdad el Poder Judicial es capaz, para empezar, el Poder Judicial no nos cree, para empezar. Pero para seguir, está eliminando todo tipo de violencia sexual relativa a la familia. Qué raro, ¿verdad? Que de nuevo, como los consejos de administración de los medios de comunicación, el Poder Judicial sea en un 90 y tantos % católico. Católico, compañeras. Hay que joderse que te juzgue un católico. Y, además, de procedencia franquista. Vale. Y ahora las instituciones. ¿Por qué los partidos políticos no han dado el paso de romper esa tendencia? Cuando yo tuve más o menos ya la certeza de que Cuéntalo era una barbaridad, porque ella era inabarcable, yo ahora ya no sé cuántos millones de Cuéntalos hay, pero cada día se suman más. De repente pensé, hostia, fallarás, eres una inconsciente, me cago. Me quitó el sueño, pasé 3 días, de repente pensé, has puesto a las mujeres a narrar su violencia en un medio privado. Twitter es un ámbito privado, es una empresa. Twitter, en el momento que tú publicas un tweet pasa a ser propiedad de Twitter. Puede hacer con él lo que quiera, por lo tanto desaparecerlo, oye, o hacer publicidad con tu tweet. Puede hacer lo que quiera, ¿vale? Y pensé, ¿y qué hago ahora? Porque es que ya son, no, yo no pensaba que eran millones, pero sí muchos miles. Y entonces llamé a las instituciones, hace falta un ordenador especial porque los datos son tales, pero es que además de repente me enteré que un hashtag no se puede recuperar, bueno, se puede, a partir de una semana o 10 días, recuperar un hashtag vale cientos de miles de euros. Hay que pagarlo, no lo puedes extraer. Y un día me llama
una periodista, Carme Peiró, una periodista catalana, y me dice, mira, quiero entrevistarte por lo que cuéntalo. Yo estaba tan ofuscada y tan avergonzada de haber hecho eso, pero no os podéis hacer idea. Es decir, mi marido me decía, come, y yo decía, no, déjame en paz, porque es que esto es un desastre movilizar a millones de mujeres y que de repente eso te... Bueno, me parecía aterrador, y me dice, no, una entrevista, y digo, mira, no tengo ganas de entrevistas. Bueno, no, es que ¿sabes qué pasa? Que hay 2 archiveros en Barcelona que han extraído todos los cuéntalos. ¿Perdón? Hay 2 archiveros, Aniol María y Vicenç Ruiz, 2 hombres que consideran que la archivística es memoria democrática y que aquello que no se archiva desaparece. Y por lo tanto no podemos construir sobre ello. Se pasaron a turnos los 10 primeros días, que es lo que tenemos contabilizados, 15 tenemos contabilizados, turnos de mañana, tarde y noche, extrayendo uno a uno todos los cuéntalos, todos los tweets, retweets y me gustas. Y les dije, ¿cuántos son? 3 millones. Llevamos 3 millones. Hostia, 3 millones. De repente, esas mujeres que habían contado, acabábamos de crear una nueva memoria colectiva sobre la violencia. No estábamos modificando la idea de violencia, no estábamos modificando la ley. Acabábamos de montar una nueva memoria colectiva. Imaginaos que todos aquellos y aquellas torturados y torturadas en las comisarías de la transición de mierda, todos y todas las torturadas y los torturados, las asesinadas y los asesinados, todos aquellos a quienes extorsionaron la policía franquista cuando ya estábamos en democracia, con un franquista que se llamaba Adolfo Suárez, que fue jefe del movimiento. Y con un rey que había sido puesto por el dictador. Y con un partido socialista y un partido comunista encantados. Porque Carrillo era Juan Carlista. No monárquico, pero Juan Carlista, sí, tal y como dijo. Bien. Imaginaos que todas esas personas dijeran, a mí, mi torturador se llamaba Melitón Manzanas, me rompió los dedos de los pies, me pegaron hasta que me sangraron las nalgas, me arrancaron los testículos, me tiraron por la ventana, me recogieron, me volvieron a... Una y otro y otro. Pues no podría una señora llamada Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno y socialista, permitirse el lujo de decir que los 600, por lo menos, asesinados y asesinadas en la transición, la mayoría de ellos ligadas a la violencia de los cuerpos policiales y represivos del Estado, no podría permitirse. ¿Por qué? Porque ya estaría narrado. Y sería una memoria colectiva que no tenemos, que nos han hurtado. Imaginaos que todas aquellas hombres y mujeres que tienen un familiar que fue fusilado y no saben dónde está, que fue asesinado y no saben dónde está, y está en una fosa, contara, se llamaba tal, era... ¿Cómo era? Dame datos. Eso sería imborrable. Y no tendríamos el país que parece un queso gruyère lleno de fosas y por ahí han pasado el PSOE, el PNV, el PP, Convergencia, todos los partidos y nadie ha exhumado esos cuerpos. Permitirnos, mira, cuando exhumamos la fosa de Guadalajara, que creímos que iba a ser 6 cuerpos y fueron decenas, y cada vez que picábamos salía otra placa de hormigón y debajo había otros 16. Y picábamos, sacaba otra placa de hormigón y debajo había otros 8. El Estado no puso un duro, el dinero lo puso, como imagino que sabéis, el sindicato de electricistas noruego, que sabiendo lo que había pasado en España recopiló, sindicalista, el dinero necesario para exhumar, y exhumar no es barato. Cuando aparecieron aquellos 16 tipos representantes del sindicato noruego, cada uno con una rosa para echarla a la fosa, y nosotros lo único que habíamos tenido era una amenaza del alcalde porque estábamos picando en suelo público, se me partió el corazón. Pero los antropólogos forenses que estaban analizando los huesos, porque los huesos hablan, mira, entre esta rotura y la rotura de la cadera pasaron 2 años y medio. O sea, este hombre, que era alto, pasó 2 años y medio recibiendo roturas de huesos. Eso es una historia. Bien, el jefe de los antropólogos forenses, que eran un equipo que venía de Ruanda, de forma voluntaria, utilizando sus vacaciones, porque tampoco nos iban a pagar un antropólogo forense, usando sus vacaciones, vinieron, y lo que me dijo el jefe de aquellos eran estudiantes, y él era un antropólogo forense que venía de Ruanda. Me dijo, esto no lo he visto ni en Ruanda. Mis padres veraneaban en Alicante y le voy a decir a mi padre que no vuelva a poner el pie en este país maldito. Porque España está
horadada de fosas, de asesinatos y asesinadas, asesinados y asesinadas a quienes no habéis sacado, a quienes habéis dado la espalda. De nuevo, el relato, la memoria colectiva y los mecanismos de identificación. Bien, ¿qué hemos hecho? Hemos creado una memoria colectiva sobre la violencia. Y entonces yo, que soy así, cogí todo aquello de los archiveros que, gracias a Fernando Cucchietti, un analista del supercomputacional, ese gran ordenador que hay en Barcelona, todos gratis durante 9 meses trabajamos. Fernando Cucchietti con un equipo de 12 investigadores del supercomputacional, analistas de datos, que tuvieron que acabar yendo al psicólogo, porque para crear el algoritmo, para luego identificarlos y tener datos, porque la idea era, vale, estos son, ¿para qué lo queremos guardar? Vale, lo queremos guardar primero para crear una memoria colectiva, pero luego para tipificar. ¿Cuántas menores? Tantas. ¿Cuántas asesinadas? Tantas. ¿Cuántas violadas? Tantas. ¿A cuántas violadas por su marido? Tantas. ¿Cuántas violadas por su padre? Tantas. ¿Cuántas agredidas por la calle? Bien, esos datos ya están. Y entonces yo, que soy mona, me fui a la Secretaría de Estado para la Violencia Machista. Y la Secretaría de Estado para la Violencia Machista me dijo que no podían asumir esos datos. La Secretaría de Estado tuvo los santos bemoles de decirme que no podían, porque esos datos ponen en tela de juicio y cuestionan no solo al Poder Judicial, sino que cuestionan una ley que es una ley que daña y es una ley violenta contra la mujer. Entonces pensé, bueno, me voy a la delegada del Gobierno para la violencia machista, porque igual es que la Secretaría de Estado es un poco vallado. Me fui a la delegada del Gobierno y me dijo, bueno, ¿y para qué queremos estos datos nosotras? Si ya tenemos el CIS. Dije, bueno, queréis estos datos, primero porque están narrados en primera persona por las mujeres que han sufrido esas agresiones y segundo porque modifican aquello que creemos que tenemos como país y deberíais quererlos. Pues mira, chica, yo no sabría qué hacer con ellos. Esos datos, todos los millones que sacamos, que eran 3, están guardados en un ordenador supercomputacional del Estado, porque lo que sí estuvimos de acuerdo es, los archiveros y yo, lo que sí que estuvimos de acuerdo es que esos datos eran públicos. Y los dábamos a la administración pública. Ese trabajo era para la administración pública, porque la administración pública es quien debe manejar eso. ¿Y qué hizo la administración pública? Contestar que para qué querían esos datos. En este país vivimos. Muchas gracias. ¿Qué hora es? Perfecto. Creo que son las 5:30. Tenemos media horita por si queréis hacer preguntas de cualquier tipo. Sí. O queréis que os dé algún dato más o alguna explicación sobre lo que he dicho. Hola, Cristina. Si no me falla la memoria, creo que el juicio de la manada salió en noviembre. No, el primero, el 26 de abril. No, creo que fue en noviembre el primero. Pastillicas. Son muy fuertes, me como media. No, ¿qué más? Sí, no, pero la sentencia salió... Ah, vale, perdóname, sí, en noviembre. Sí. Claro. Pero mira, te voy a preguntar un cuánto yo también. ¿Cuántos hombres salieron a la calle? ¿Cuántos hombres salieron a la calle? Hay un problema... Poquicos. La base está en el me solidarizo con vosotras. ¿Os acordáis? La siguiente manifestación, la del 8 de marzo, era una huelga general huelga de cuidados, huelga económica de cuidados y de consumo. La organizamos miles de mujeres y salimos millones de mujeres a la calle. Y entonces los hombres podían tomar dos posibilidades. Una era, ya que tú no cuidas, yo cuido. Ya que tú no trabajas, yo trabajo. Tengo que deciros, por ejemplo, que en la Sexta y en otras cadenas de televisión, pero en la Sexta lo sé porque yo fui a denunciarlo, cogieron gente del turno de tarde y de noche para suplir a las periodistas. Eso está prohibido en una huelga. Está prohibido.
Bien, entonces yo me solidarizo con las mujeres y su lucha, yo me solidarizo con la huelga, yo me solidarizo, tú te solidarizas con tu puta madre, porque el gran problema que tenemos es que somos nosotras quienes te estamos organizando, quienes organizamos todo. Yo cuando haya una asociación de hombres que organice y salga a la calle y sean más de 2 y sean más de 100, entonces creeré que de verdad va a cambiar la sociedad. Antes hablábamos de la redacción. La redacción de una noticia, bueno, somos casi todas periodistas. Una noticia no se titula en pasiva, está prohibido. De la misma manera que no se pone prima de riesgo en una portada, no, se titula en pasiva. Ha sido tal, no. No, un titular es en activa. Lo único que no se refleja eso es en los asesinatos machistas. Una mujer ha sido asesinada por su marido. Afortunadamente ya no ha muerto por violencia de género como si le hubiera venido un ictus. Pero una mujer ha sido asesinada por su marido. No. Sujeto, un hombre. Verbo, asesina. Predicado a una mujer. Pero entonces tendríamos, como con los 600.000, tendríamos que admitir que el hombre es el protagonista y es el sujeto y por lo tanto es el responsable. Y por lo tanto la violencia machista y los asesinatos machistas no son un problema de nosotras, queridas. Nosotras lo sufrimos. Son un problema suyo. Es un problema bestial suyo, bestial. Pero en cualquier caso, deberían modificar todos sus usos. Pero nosotras también hemos sido cómplices. ¿Por qué? Mira, en España hay 140.000 esclavas sexuales. Datos de la policía, seguramente son más, porque además no cuentan las niñas, ni los pisos. Hay 140.000 esclavas sexuales. Por lo tanto, en España existe la esclavitud. Todo país tiene la violencia que tolera. Si nosotros nos enteráramos que ahí en Tauste tienen una fábrica donde trabajan niños de 6 a 8 años, saldríamos como bestias, sacaríamos a los niños y quemaríamos la fábrica. Si nos dijeran que en Fraga la recogida del melocotón se hace con inmigrantes atados con cadenas y fustigados con látigos, saldríamos corriendo, les quitaríamos las cadenas y va a recoger el melocotón su puta madre. Y sin embargo, a la salida de Zaragoza, que yo ya he contado, hay 5 burdeles. 5. A la salida de Madrid hay 50 y tantos. Que se vean anunciados. Anunciados. No, yo no voy a entrar aquí ni si soy a favor o no de regular la prostitución. Lo que sí sé es que hay 140.000 esclavas. Algunas de nosotras se han plantado en un burdel y han dicho, dame los papeles de estas chicas. A mí me rompieron la nariz por hacerlo, porque no van a llamar a la policía. Por razones evidentes. Bien, ¿por qué no hemos hecho eso? Porque la violencia contra la mujer está tolerada, queridas, y nosotras somos las primeras que la toleramos. Porque si no estaríamos recorriendo los burdeles, porque en el que yo fui, al final de la semana las cosen. Las cosen porque las revientan. No creo que yo eligiera justo el peor, pero no hemos ido. Por lo tanto, la tolerancia contra la violencia, la tolerancia a la violencia machista es una cuestión de toda la sociedad. Más allá de que los hombres no actúen, nosotras tampoco. ¿Por qué? Porque la toleramos. Porque no podríamos, porque si en esos sitios, en lugar de mujeres, hubiera niños, colega, habría mucha gente en la cárcel, en lugar de follándoselas. Pero como son mujeres, valen menos que niños. ¿Por qué? Porque toleramos la violencia contra la mujer. Si hubiera ahí, da igual, no nos importa, esa violencia está tolerada. ¿Otra pregunta? Es brutal, ¿eh? Es brutal. Y toda la sociedad tiene la violencia que tolera. Me acuerdo perfectamente de las escuchas de Villarejo. Pues nada, que no he investigado. Una mujer
¿pero por qué lo van a investigar? Mira, cuando yo trabajaba en el Mundo, en aquella época que me mandaban la foto, yo era jefa de política, pero para ir, por ejemplo, el presidente del gobierno o el presidente del gobierno viajará a no sé dónde a firmar un protocolo en Bruselas y se lleva un representante de cada periódico. Y yo quería ir a veces, pero no podía ir. No podía ir porque el señor político que se los llevaba acababa en la noche de putas y no sabían qué hacer conmigo. Sencillamente. Y por eso las mujeres no viajábamos habitualmente en los asuntos de política, fueras jefa o fueras becaria, porque llegaba un momento de la noche que no sabían dónde meterte. También te digo una cosa, por supuesto todo hay que publicarlo. Mira, en 2008 éramos 16.000 periodistas contratados y contratadas en los medios de comunicación españoles. 16.000 en 2008. En 2012 eran 4.000. Digo, eran porque a mí también me echaron. Se supone que los 12.000 despedidos y despedidas no volvieron a trabajar. O sea, se supone que la información sobre la realidad debía ser la misma si lo hacíamos 16.000 que si lo hacían 4.000. No, el resto sí volvimos a trabajar. Volvimos a trabajar con un sueldo que era aproximadamente la cuarta parte, sin contrato y con una violencia tan tremenda que cuando decías a alguien, no me fastidies. Hace un momento hablaba con una compañera aquí que decía, hostia, es que claro, si se prohíbe a la cadena SER o al País ir a una rueda de prensa de Vox, no deberíamos ir nadie. Nadie. El problema no es que se le prohíba a la cadena SER. El problema es que vamos el resto, o que van el resto. Y me decía, bueno, claro, es que dicen, ostras, es que si no voy me echan. Pues te echan. Así de bestia, lo lamento, pues te echan. Y os lo digo yo que he vivido en la calle 1 año y medio con 2 niños. Pues te echan. Porque han desaparecido los comités de empresa, porque ha desaparecido la decencia periodística, porque no contamos la realidad. Ya no la verdad, porque el problema no son la verdad o la no verdad. El problema es la realidad. ¿Qué estamos retratando? Insisto en los pobres. ¿A alguna le cabe en la cabeza de verdad que hay 12 millones de pobres en España? Cuando lo digo me dicen, no puede ser, no puede ser. Y entonces saco las cifras, y las cifras son europeas, no son españolas. ¿Y dónde están? Claro, ¿dónde están? Si no los comunicas, no están. No hay manos para comunicar, pero sobre todo te viene muy cómodo usar una abstracción. Y la abstracción no necesitas hablar con 5 pobres. Con decir prima de riesgo, oye, mira, angélicos al cielo. Claro, claro. Esta es mi oportunidad para que se sepa, ya que hay muchos estudiantes, gente que puede estar en este mundo, que lo sepan y que empiecen a echar el foco. No sé si estos estudiantes trabajarán algún día, pero en cualquier caso que lo sepan. Si el problema no será en ellas, el problema será el periodismo. El problema será que el periodismo tal y como lo conocemos ha muerto. De hecho, mira, es como un elefante. Cuando a un elefante le pegas un tiro, parece ser que tarda en caer, porque pesa mucho y tiene muy buena base, pero ya está muerto, solo que no ha caído. Eso es el periodismo, ahora. Un elefante muerto. A ver hacia dónde vamos, no tengo ni idea, pero el periodismo tal y como lo conocemos, estoy absolutamente segura porque trabajo en redacciones. Hablando de periodismo, Cristina, esta mañana hemos estado hablando de cómo lo difícil que lo tenemos los periodistas para cubrir los casos de violencia machista, por falta de colaboración con la policía, por ejemplo, por las prisas, porque tú necesitas volver a la redacción con una imagen condenatoria y esa imagen no existe, nunca está. Entonces yo quería saber ¿cómo ves tú el tema de la búsqueda de fotos, con lo mal que se está haciendo la búsqueda de fotos para ilustrar temas de violencia machista? Y también a la hora de elaborar la noticia, por ejemplo, si ahora ya, afortunadamente, ya no se pregunta a los vecinos, ¿a quién crees que hay que preguntar? Bueno, lo primero que hay que hacer es preguntar a la policía. Preguntar a la policía. Lo segundo que hay que hacer es recordar la cantidad de asesinadas que hay, la oficial y la no oficial, porque deberíamos como periodistas llevar un recuento
Hay páginas, si entras en feminicidio.net o Ibasque, hay varias páginas donde contabilizan. No cuenta como cifra oficial porque era menor, no cuenta como cifra oficial porque la mató el chicle, no cuenta como cifra oficial porque entraron en su casa. Bien, lo primero es decir, esta es la asesinada número tal, si es que queremos decirlo, porque cada asesinada es una. Esta es la número tal según cifras oficiales, pero como las oficiales no cuentan bla, 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 es la número cual. Segundo, seguir el caso, hay que trazar el caso, hay que saber cómo se juzga y qué sentencias, y publicar las sentencias, porque lo importante no solo son las asesinadas, lo importante es la sentencia, a cuánto sentencian a ese tipo y cuánto cumple. Esa trazabilidad judicial es imprescindible, no podemos decir, han asesinado a otra. Oye, Angélica, venga, si se ha suicidado, bien, y si no se ha suicidado, ya a ver qué pasa con él. A ver qué pasa con él, no, compañera. Sigue el caso. Y en caso de que la condena sea por una razón o por otra, o injusta, o te lo parezca, o lo que sea, el nombre de los jueces y las juezas se publica. Que nos hemos olvidado, compañeras, que el nombre de las juezas y los jueces se publica. Y si ya quieres más, lo que puedes hacer perfectamente es recordar todo lo que no es asesinato. Porque nos ha venido muy bien, les ha venido muy bien tomar como referencia las asesinadas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir en este país este año 40 hombres, según ellos, 40 mujeres han sido asesinadas por sus maridos, que decir en este país, según el CIS, hay al menos 600.000 torturadores. ¿Por qué no nombramos las agresiones? ¿Por qué hemos dejado de nombrar la tortura? ¿Por qué nos han convencido que lo que cuentan es el asesinato? Cuando un torturador es un criminal. Un criminal. ¿Por qué no contamos aquellos asesinatos de mujeres que no han sido, como dicen ellos, exitosos? Es decir, si te intenta matar y te cose a puñaladas, pero mira, no te mueres, te quedas paralítica y sin un ojo, eso no cuenta tampoco. Quiero decir, hay tanta labor informativa que hacer, tan pocas manos y tan poco espacio. Pero lo que sí, webs de referencias, no vale decir, llama al teléfono 010, no, déjate de teléfonos. Los teléfonos ya, esto es el Estado. Pero tenemos que poner sitios de referencia para que la gente pueda acudir si alguien está interesado en saber y saber que hay X webs, y son bastantes ya, que sí relatan los asesinatos que no son considerados cifras oficiales. Y poner las órdenes, o sea, los niños que están amenazados de muerte sin órdenes de protección. Pero sí. ¿Pero qué es una orden de protección? Mira, por eso, ¿pero qué es? Es el único, fíjate, es el único crimen que yo sepa cuya condena se basa en la confianza en el agresor. No te acerques a más de 1000 metros, a menos de 1000 metros, no te acerques. O sea, le condeno a no acercarse. ¿Tú te crees que si a mí me quiere matar un tío, no se acerca? Vamos, se acerca y me cose a puñaladas y total el resultado es el mismo. Por obligación. Y no tiene, por supuesto, y tantas otras. Pero estábamos hablando ahora de cómo redactar las noticias. ¿Qué más? Ah, sí. El movimiento Cuéntalo, porque me lo preguntan muchas veces cuál es la diferencia con el Me Too, más allá de que el Me Too es global y se ha convertido en un referente que le duele hasta Plácido Domingo. Gigantesco. Yo intenté, el Cuéntalo nació para que nos creyeran, porque lo primero que tiene que suceder es que creas a una mujer que dice me han violado, o creas a una mujer que dice me han molido a palos, porque ¿por qué no? Bien, yo pensé, si acumulamos muchas, no puede ser que no nos crean ya. Lo que pasa es que luego aquello se volvió loco. ¿Qué pasa con el Me Too? Digamos que hay los hombres y mujeres que no lo creen, ya vamos a llamarlos negacionistas. Con el Me Too pasaba una cosa. Tú tienes que eliminar a los negacionistas, tienes que dejarlos sin argumentos. Si yo te digo en 10 días, 3 millones de mujeres, tú no puedes decirme se han puesto de acuerdo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaba con el Me Too? El Me Too partió de estrellas de Hollywood, de estrellas de la canción y de actrices. Entonces se convirtió en un movimiento vertical y aspiracional. De manera que si Scarlett Johansson decía, a mí mi abuelo me metía el dedo en el culo, los negacionistas decían que las 1000 mujeres que decían Me Too no es porque su abuelo les hiciera eso,
sino porque querían ser como Scarlett Johansson. Y de repente el método se invalidaba. No se ha invalidado como símbolo, pero sí como recuento. Y era muy importante crear una memoria desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué hice yo? Pensar lo primero, no comunicarlo a nadie. No hablar con periodistas, no hablar con asociaciones, no hablar con nadie. Y que fuera horizontal. Y luego, lo que hice fue coger, solo el primer día y agotada psicológicamente, coger a aquellas mujeres que contaban un relato. Por ejemplo, a mí yo iba por la calle, me hicieron tal y me violaron tal. Y entonces cuando tenían 100 seguidores o seguidoras, yo me subía encima de su tweet y ponía cuéntalo, un hashtag. Y yo tengo 100.000. Con lo cual el relato de esa chica ya no lo leían 100, lo leían 100.000. Y así uno detrás de otro durante 24 horas prácticamente. Y de repente no había nadie famoso. De hecho, a los 3 días empezaron algunas presentadoras de televisión, algunas actrices, tal y cual, pero ya habían pasado los 3 primeros días y el movimiento era horizontal. De hecho, yo creo que el que tiene más visitas es de una muchacha de Argentina que no sé si tenía entonces 50 seguidoras. Y era muy importante, es muy importante invalidar, no permitir la negación. Y no permites la negación evitando, sobre todo, la idea de aspiracional. Es decir, no, es que ahora se ha puesto de moda, ¿qué? No se ha puesto de moda, hijo. Ahora podemos contarlo porque no hace falta invertir dinero, porque todo es dinero. Y porque el lobby católico ha penetrado todos los medios de comunicación. Y no hay mayor enemigo, no hay nada tan violento contra las mujeres como la Iglesia Católica. Nada. Esto era. Sí. Muchos. Sí, pero yo no, a mí no me pueden llegar mensajes porque yo tengo cerrado el asunto. Pero sí hay muchas que se pusieron en contacto conmigo a través de otro tipo de medios. Por ejemplo, había muchas mujeres mayores que me decían, si me viola mi marido, ¿es violación? Sí, es violación. Pues me ha violado toda la vida. Pues, o algunas que me escribían y me decían, o sea, Cristina, es que yo de repente, a mí me pasó con uno, y yo de repente no me acordaba que me había pasado eso. Cosas tan serias como que su padre la tocara. Mira, hay un tuit que es bestial para mí, fue muy revelador. ¿Cómo funcionó? Belo Lid, que es una escritora catalana, puso, mi tío, no sé cuántos, no sé qué, con el nombre, mi tío tal, yo tenía 6 años, mi tío tal me violaba encima de una mesa, me bajaba las bragas y me violaba. Desde la cocina miraba a su madre. Y el siguiente era su hermano, mi padrastro, se me colaba en la cocina con 14 años y me tocaba los pechos. No solo me fastidió la adolescencia, sino que me ha fastidiado la idea de familia y la idea de madre y de todo, porque mi madre, sabiéndolo, sigue viviendo con él. De repente, todas aquellas mujeres a las que había violado un familiar, todas aquellas mujeres a las que había violado con alguien que miraba, todas aquellas mujeres a las que había tocado su padre, todas aquellas mujeres, de repente contestaban, ostras, no me acordaba exactamente. Y con aquel tuit, que yo a algunos les hice un seguimiento porque eran sorprendentes, y este era sorprendente porque daba el nombre además, que era muy importante, todas aquellas mujeres decían, ostras, a mí me pasó y no me acordaba. Y entonces algunas se ponían en contacto conmigo, oye, ¿tú crees que esto es un problema psicológico? Digo, mira, cariño, trátalo como buenamente puedas, pero ahora ya te acuerdas. El no me acordaba, no sabía que se podía contar, o si te viola tu marido es violación, fueron de las preguntas que más me hicieron. Aparte hay una toma de conciencia, ¿no?, de muchas mujeres que no sabían ni siquiera que eran víctimas. Sobre todo que podíamos contarlo y que era relevante contarlo. Que era relevante, porque entre nosotras muchas veces nos hemos contado, oye, no sé, ¿quién no sabe de alguna mujer, chavala, amiga, tal, a la que le han tocado una teta, que le han morreado en una discoteca sin que quisiera? De ahí a la violación. La sabíamos en corros, nos lo habíamos contado unas a otras, ¿cómo no vas a contar? Si te violaba tu padre ya es más difícil de contar, pero oye, lo cuentas también. Pero de repente había una conciencia de que no solo se podía contar, sino que contarlo ni era vergonzoso, ni había culpa. Porque las agresiones sexuales sufridas van ligadas a la culpa. Y de repente era una fiesta contarlo. Claro, convertir la violencia en una fiesta de comunicación y de creación de memoria colectiva, cambió nuestra manera de tratarnos a nosotras mismas también.
Yo sí, lo que sí que he notado, corrígeme si no es así, que a raíz del caso de la manada, de la manifestación del año pasado por el Día de la Mujer, antes las violaciones no se contaban. Ahora, cada vez que hay una agresión sexual, cada vez que hay una violación, se cuenta, hay una concentración en la calle y creo que eso de alguna manera... Y lo celebran. Y hay un llamamiento, ¿no? A lo mejor muchas mujeres que no se atreverían a contarlo... Se atreven menos. Se atreven menos. Se atreven menos. Después de la violación de la manada de San Fermines fue catastrófico. Las asociaciones feministas empezamos a ver cómo las mujeres se negaban a denunciar, cosa que a mí no me extrañó nada. Yo no sé si denunciaría tampoco. Se viola como forma de celebración en este momento en sectores masculinos. Lo estamos viendo multiplicado a lo bestia, a lo bestia. Ya hay 200 y pico casos de manadas, 200 y pico. Si creíamos que eran 3. Y luego las mujeres jóvenes no quieren denunciar porque es tan brutal el juicio. Si tú denuncias una violación, lo primero que tienes que hacer es ir a la policía. ¿Cómo voy a la policía? Si me sangra el coño, con perdón. ¿Sabes? Es cierto que es verdad que se han multiplicado los casos de manadas de forma exponencial, pero cada vez que ahora hay una agresión se sale a la calle a denunciarlo. Igual no está bien, pero no, si no está ni bien ni mal. Por lo menos se sale a decirlo, se sale a gritar. Salimos nosotras, salimos a la calle, pero como estamos hablando de periodismo, no se está haciendo bien. No se está haciendo bien. Periodismo, ha sido y comparto contigo todo lo que has dicho. Ha sido brutal. Se está haciendo muy mal. Dar voz en los programas. Dar voz en los programas un día y otro, porque yo estáis ahí sentada, al abogado de la manada, que sigue diciendo en voz alta que aquello fue una fiesta y que a la chica le gustaba follar con 5. Dar voz todo el rato, dar voz, crear el morbo del chicle. Da igual, hablar del chicle como violencia machista cuando no está contemplado según la ley, etcétera. El problema no es el titular, el problema es la cabeza. Que el problema no es el titular del periódico, es la cabeza de Carmen Maura. Pero te aseguro que no me importa. Claro, a mí el caso de Carmen Maura no me importa. ¿De la manada? Bueno, creo que ven bucaque en el porno, buscan violación múltiple en el porno y después de buscar violar a la madre o a la hermana. Creo que hay un consumo de un tipo de porno violento que además nos convierte en víctimas y que es una construcción violenta de cómo tratar a una mujer. Eso es el porno, ya está. Te puede gustar más o menos, oye, cada una que se toque como quiera. Pero es una construcción violenta contra el cuerpo de la mujer, contra la manera de tratarla, Claro, yo tengo hijos, cuando veo lo que dicen, cómo hablan de salir, cómo hablan de tratar a las mujeres, cómo manejan conceptos como bucaque o gangbang, doble penetración, violación, etcétera, con una soltura. Chica, no sé cuándo, yo el primer cuerpo desnudo que vi era ya muy mayor y fue con mucho cariño. No fue una violación, ya está. ¿Crees que si escribiéramos de otra manera desde un periodismo feminista estaríamos ayudando a terminar con la violencia machista? Es que el periodismo solo debería ser feminista. Es que el feminismo es un derecho humano. Trata de derechos humanos. ¿Qué es escribir con feminismo? ¿Qué es poner una sección en un periódico que es feminismos? ¿Qué es poner una sección en un periódico que se llama micromachismos? ¿Qué es lo micro? Dime dónde está el micro. Quiero decir, el periodismo solo puede ser feminista. Es como si me dijeras, Cristina, ¿tú crees que el periodismo, si respetara la raza? Claro, es que respeta, no decimos un negro mierda. Y a veces sí. Pero claro, no decimos el ministro homosexual. Es decir, ¿por qué no? Porque el feminismo es lo mismo, solo que nos han convencido que es una sección en un periódico. Y no solo eso, que solo se usa esa sección en ese periódico, se asesinan. Es que la construcción del periodismo es aterradora respecto a la violencia machista. Toda la construcción. No como la contamos, porque claro, hay una preocupación, ¿cómo lo cuento? ¿Qué foto pongo? Tal. No, la construcción entera. El feminismo es política. El feminismo es política. El feminismo es el único movimiento político, porque no es un movimiento social, es un movimiento político que en este momento en el mundo es solidario y universal.
si me apuras, la ecología también. Pero es un movimiento político, solidario y universal. Yo me tengo que remontar al marxismo de principios del siglo XX para encontrar eso. Cuando un movimiento es político, es universal y solidario, es decir, lo que pasa en Argentina lo entienden en Polonia y lo que pasa en Canadá lo entienden en Filipinas, y nos unimos y hacemos gestos políticos porque estamos dándole un repaso a la construcción de la sociedad y a la construcción de nuestra legislación, y por eso vamos a modificarla. Da mucho miedo, porque un día no bailaremos, un día haremos algo peor. Por ejemplo, un día nos iremos a parar desahucios por todas partes. Por ejemplo, un día entraremos en todos los pisos que los bancos se quedaron con la mierda de la crisis, que era mentira, que están vacíos, habiendo dejado a 2 millones de personas en la calle. ¿Por qué no? De repente entraremos en los colegios católicos y les diremos, como usted le explique a mi hija o a cualquier niña de aquí lo de Adán y la costilla, la construcción de la Virgen, es que la Virgen es un referente, no, hija, no, un referente es la que folla. Claro. Y eso es inconstitucional y es delito, porque según nuestra Constitución no puede haber en la enseñanza ni en la educación ninguna variación en el relato y ninguna discriminación de la mujer. Bien, ¿por qué no podemos hacerlo? No podemos hacerlo porque España es un país que ha firmado el concordato con el Vaticano. Y entonces, gracias al concordato con el Vaticano, nosotras hemos cedido que expliquen a nuestras hijas, a nuestros hijos, a mis hijos no, pero a los varios millones que estudian en colegios católicos, que oye, Eva es una puta y le dio una manzana, y por lo tanto tienes derecho a vengarte de las mujeres, y que lo bueno es ser virgen. Por lo tanto, si follas eres una puta, te digo, te voy a dar... Claro, por favor. Es que es la base. Esa es la base. Que es política y un día haremos algo más serio que bailar. Que bailar me gusta, ¿Quién pone dinero en los partidos políticos? Claro. Claro. ¿Qué hora es? Oye, a mí me perdonaréis, pero tengo que coger un tren. Ha sido una gozada. Yo igual soy un poco vehemente y un poco vehemente hablando, pero tenía que decir muchas cosas y quería que cupieran todas. Os doy muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias por organizar todas estas cosas y por prestarme atención. Gracias. Gracias, Cristina. Esta lección, ¿no?, de cómo tenemos que tratar, de cómo tenemos que recuperar o comenzar a hacer esa memoria, no solo la memoria de las mujeres, la memoria histórica, la memoria de las fosas, de los desaparecidos, de la guerra civil, de los niños robados, con todo ese trabajo que tenemos que hacer en España periodísticamente, exactamente, las memorias y las desmemorias, y con las aportaciones de Raquel y su estudio, que a pesar de sus 22 años ya ha hecho un trabajo digno de ser presentado. Despedimos las jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas por la Igualdad y el Instituto Aragonés de la Mujer. Gracias.